Hola y muy bienvenidos a este nuevo video. Lo que estás a punto de ver es una pequeñísima extracción de mi curso de Spring Boot desde cero experto disponible en la plataforma Udemy. Recuerda que si quieres acceder al curso completo, bien, puedes simplemente irte a la plataforma Udemy y escribir la tecnología avanza, o simplemente puedes acceder a mi canal de YouTube, lo que lo estás viendo obviamente. Y bueno, en la parte de enlaces vas a ver ahí un link en la plataforma Udemy y podrás acceder a todos mis cursos. Pero si deseas algún cupón de descuento a tan solo $9, recuerda que puedes dejarlo aquí en la casilla de comentarios o simplemente escribirme a mi Instagram o Facebook y yo te estaré pasando algún cupón de descuento. Bien, pero lo que vas a ver simplemente es una pequeña extracción de mi curso completo de Spring Boot de cero a experto en tiempo récord. Recuerda que también puedes ver mis demás cursos, en este caso el de APIs REST, que es ya un poco más avanzado en tener ciertas bases de Spring Boot. Y este primer curso yo te recomiendo, es el que yo te recomiendo. El segundo curso sería el de APIs REST, y luego de haber visto todo ese tema de los APIs, ya sería el momento de ver lo que es la arquitectura de microservicios. Bien, pero así que nada más, venga, comencemos con el curso. Hola y muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a comenzar y vamos a hablar un poco sobre Spring Boot. Vamos a ver una pequeña introducción. ¿Qué es y para qué sirve? Bien, porque este curso está enfocado 100% a Spring Boot. Yo sé que tú has escuchado muchas veces conceptos como o términos como Spring Framework, Jakarta, Java Enterprise, Spring Boot, y no sabes cuál es la diferencia. Bien, este primer video, ok, vamos a aclarar todo eso, desde qué es Spring Boot, qué es lo diferencia de Spring, ok, bien, todo eso, ok. Bien, primero que todo, Spring Boot, ¿qué es? Bueno, Spring Boot, ¿de qué trata en sí Spring Boot? ¿Por qué es tan popular al día de hoy? Porque gracias a Spring Boot es que, bueno, hay muchas ofertas laborales, ¿verdad? Como desarrollador backend en Java, gracias a este framework, o bueno, más que todo a este proyecto. Bueno, primero vamos a ver qué es Spring Boot, lo que tanto anhelas. Así que si empiezas desde cero, comencemos. Spring Boot es un proyecto de la plataforma Spring, ¿ok? O del ecosistema Spring. Bien, entonces aquí ya ves dos conceptos. Puedes ver que Spring Boot es un proyecto de Spring, ¿verdad? Pero ahora tú te preguntarás ya, Spring Boot es un proyecto de Spring, pero ¿qué es Spring? ¿Verdad? Esa será tu duda ahora. Bueno, Spring Boot es una forma que tiene como objetivo ayudar a los desarrolladores a comenzar con Spring Framework, con el mínimo esfuerzo, más fácil y más conveniente, ya que el desarrollo con Spring Framework puro es bien conocido como repetitivo con muchas configuraciones XML. Entonces, te voy a explicar algo sencillo. Mira, Spring normalmente, ok, se desarrollaban aplicaciones con Java Enterprise, ¿verdad? Pero era muy complejo, ¿verdad? Y los servers que esto con Java EE, hasta que salió Spring Framework, ¿no? Que sería el framework revolucionario, por decirlo así. Ok, y con Spring Framework empezamos, digamos, a desarrollar aplicaciones web igual para Java, ok, pero vamos a utilizar ahora el framework Spring Framework, ¿verdad? Ok, entonces, con ese framework podemos desarrollar aplicaciones web y se supone que era más sencillo. Pero la verdad que era bastante robusto, era muy complejo. Habían bastantes configuraciones XML. Es más, si yo te explico en este curso, te vas a marear un poco, ¿verdad? Porque yo estoy contando que tú eres principiante en Java, recién estás aprendiendo JDBC y quieres migrar al mundo de Spring Boot. Entonces, sabes poco de patrones de diseño. Entonces, por ello es que estoy creando este curso de Spring Boot para explicarte todo desde cero. Entonces, Spring Boot nace de Spring Framework. Cuando tú escuches Spring o Spring Framework, ok, ese es un framework. Spring es el core, es el núcleo, es el framework. Que normalmente se desarrollaban aplicaciones web con eso. Pero era demasiado complejo porque habían demasiadas configuraciones que hacer. Ok, y te voy a mostrar un proyecto de Spring Framework. Ok, no lo vamos a hacer.
Si no te voy a mostrar, vamos a hacer un hola mundo con Spring Boot más adelante y te voy a enseñar cómo normalmente se haría con Spring Framework para que veas la gran diferencia. En un solo hola mundo, imagínate una aplicación web. Entonces, Spring Framework, nuevamente lo repito, es el framework. Spring es el framework que sirve para desarrollar aplicaciones web. Bien, pero es demasiado complejo. Entonces nace el proyecto Spring Boot, que es de Spring Framework, ¿ok? Spring Boot viene de Spring Framework, ¿ok? Con esto no quiero decir que Spring Boot es un reemplazo de Spring Framework, no, es simplemente un proyecto que ayuda, ¿ok? O que facilita el desarrollo de aplicaciones web en Java. Bien, eso hay que tenerlo bien claro. Bien. Bueno, una vez aclarado eso, continuemos. Veamos un poco de qué no trata Spring Boot, porque te puedes estar confundiendo. Puedes decir, entonces Spring Boot es el reemplazo de Spring Framework, porque dices que Spring Framework era el framework tradicional para desarrollar aplicaciones web en Java, pero como era tan complejo, Spring Framework, ok, desarrollo un proyecto llamado Spring Boot para poder desarrollar aplicaciones web de una manera muy sencilla y de esa manera también vamos a poder aprender de una manera muy sencilla. Entonces, Spring Boot es el reemplazo de Spring Framework. Bueno, no, la verdad que no lo es. Una vez que tengamos, bueno, obviamente no lo tienes 100% claro, pero ya tienes una pequeña noción de qué es Spring Framework y qué es Spring Boot. Una vez tengas ese pequeño concepto de ambos, veamos de qué no trata Spring Boot para no confundirnos. Spring Boot no es un reemplazo del framework Spring. Se basa en el framework Spring para proporcionar un conjunto de bibliotecas y API que facilitan mucho el desarrollo de Spring. Bien. Ok, entonces Spring Boot, ok, se basa en Spring, ¿verdad? Pero de todo eso te proporciona unas ciertas cosas que te va a facilitar mucho el desarrollo de Spring. Spring Boot no es la única forma de crear aplicaciones basadas en Spring. Puede desarrollar aplicaciones basadas en Spring sin Spring Boot, pero requiere más tiempo y es doloroso, claro, es verdad. Bien. Entonces, podríamos definir como Spring Boot, que es un proyecto de Spring Framework, del framework Spring, que nos sirve para poder, okay, para poder aprender de una manera mucho más sencilla y rápida a desarrollar aplicaciones con Spring, ¿verdad? Entonces, eso es Spring Boot. Listo. Ahora, bueno, ya vimos qué es Spring Framework, qué es Spring Boot. Pero bien, veamos un poco más a detalle qué es Spring. Spring es un ecosistema de proyectos que hace que programar en Java sea más rápido. Bien, hace que programar en Java sea más rápido, fácil, seguro para todos. El enfoque de Spring en la velocidad, la simplicidad y la productividad. Los principales proyectos bajo el paraguas de Spring son Spring Boot, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Es el proyecto, pero así como Spring Boot, Spring Framework también tiene otros proyectos, Spring Data, Spring Cloud, Spring Security, Spring Batch, Spring Web Service, etcétera. Tiene muchísimos. Spring Boot es uno de ellos, ¿verdad? Así que hay que tenerlo bien claro. Spring Boot es un proyecto de Spring, así como existen otros proyectos como Spring Data, Spring Cloud, Spring Security, Spring Batch. Vamos a hablar en este curso de Spring Data, Spring Security y, bueno, un poco de Web Service, pero lo vamos a ver más adelante, ya que la idea de este curso es que aprendas bien Spring Boot. Continuemos. Ahora, nuevamente, repetimos, ¿qué es Spring Boot? Ya sabemos que Spring Boot es una forma que ayuda a los desarrolladores a comenzar con Spring Framework, con el mínimo esfuerzo. Spring Boot facilita la creación de aplicaciones basadas en Spring, bien, independientes del grado de producción. Entonces, ya esto ya lo vimos, pero te lo estoy volviendo a repetir. Spring Boot es un proyecto de la plataforma Spring. No es un reemplazo de Spring Framework. Los desarrolladores usan Spring Boot para ahorrar tiempo y aumentar la productividad. Bien, obtenga más información de Spring Boot. Bueno, aquí eh, tendría que colocar, me olvidé colocar la página oficial de Spring. Que puedes ver la página oficial de Spring Boot. Así es, escribes en tu navegador y ves toda la información. Pero bien, ya tenemos claro qué es Spring Framework y qué es Spring Boot, ¿verdad? Continuemos. Ahora veamos unas pequeñas diferencias que existen entre ambos.
Spring versus Spring Boot. ¿En qué los diferencia ambos? Bueno, primero hablemos del desarrollo, bueno, tradicional que era antes sin Spring Boot. La primera característica del desarrollo tradicional sin Spring Boot sería que hay muchas configuraciones XML. ¿Okay? Hay demasiadas configuraciones XML que se tienen que hacer. Y eso es pesadísimo, la verdad. Quita demasiado tiempo. Segundo, es muy difícil administrar versiones de dependencia, de las dependencias. Es una pesadilla manejar todas las versiones de dependencias que pueden ser. Las aplicaciones se ejecutan en un servidor externo. O sea, mira, si tú has trabajado con Jakarta o con Java Enterprise, tú te tienes que descargar el Tomcat, ¿verdad? Tienes que instalar todo eso, tienes que instalarlo. Y si no, no hay problema. Solo quiero decirte que para desarrollar una aplicación con Spring Framework, tú necesitas un servidor. Y ese servidor es Tomcat, ¿verdad? Porque ahí vamos a ejecutar el backend. Entonces tenemos que descargar ese servidor. Bien. ¿Ok? Y tenemos que convertir nuestra aplicación a WAR para poder ejecutar en ese servidor. Y es la verdad que es muy pesado. Esto de acá quita demasiado tiempo. Administrar las dependencias quita demasiado tiempo. Y bueno, todas las configuraciones XML quita más tiempo. Mucho tiempo dedicado a configuraciones. Configuraciones quita demasiado tiempo. ¿Verdad? Porque ese no es el rol que tiene que ser el programador. El programador no va a hacer todo esto, obviamente. Y quita demasiado tiempo trabajar con este framework y el tiempo de configuración es demasiado alto, ¿verdad? Le quita demasiado tiempo al desarrollador. Bien, entonces como puedes ver, el desarrollo tradicional sin Spring Boot, o sea, normalmente con Spring Framework, bien, antes que nazca, antes que salga el proyecto Spring Boot, era demasiado complejo, ¿verdad? Y el tiempo de configuración era demasiado alto, le quitaba demasiado tiempo. Pero cuando nació Spring Boot, bien, cuando se desarrolló este proyecto Spring Boot, el mundo cambió. ¿Ok? Ya os digo así, subió. Bien, sin configuraciones XML. Bien, ya no tenías que configurar nada de XML en un proyecto. Bien, use dependencias iniciales que simplifican una gran medida de administración de dependencias. Aquí vamos a ver lo que son los starter, ¿verdad? Los Spring Boot starter, todo eso lo vamos a ver acá. Bien, aquí vamos a ver los starter, vamos a ver cómo generar nuestro proyecto de una manera muy sencilla. Y bueno, aquí ya no necesitamos de un servidor, ya que este proyecto incluye su propio servidor. A diferencia de Spring Framework, tú tenías que descargarlo de internet. Y bueno, tenías que instalarlo, como puede ser Apache Tomcat, Glassfish, ¿verdad? Mientras que aquí Spring Boot tiene su propio servidor incluido. Y aquí las aplicaciones ya están como YAR, como JAR, ya no como un WAR. Bien. Y bueno, el tiempo de configuración es demasiado rápido. Es más, esto solamente te vas a la documentación de Spring Boot y le das, quiero que lo llames así, agrega las dependencias y listo. No tienes que hacer nada más para crear un proyecto en Spring Boot, mientras que con Spring Framework era mucho más complejo. Bien, entonces esas serían un poco las diferencias que hay entre Spring Framework y Spring Boot. Bien. Como puedes ver, es bastante sencillo. Ya vimos qué es Spring y qué es Spring Boot. Y bien, para finalizar este video veamos una pequeña conclusión. Spring es un marco enorme que consta de muchos proyectos, Spring Data, Spring Web Service, etc. No quiero que te los aprendas todos, obviamente. Simplemente quiero que sepas qué es Spring, qué es Spring Boot, cuáles sus diferencias, ¿verdad? Nada más. Así que eso. Spring Boot es un proyecto de Spring. Spring Boot proporciona un conjunto de bibliotecas que simplifica enormemente el desarrollo de aplicaciones basadas en Spring. Puedes crear aplicaciones basadas en Spring sin o con Spring Boot, ¿verdad? O sea, tú puedes crear, oye, yo quiero hacer un pequeño sistema de ventas y quiero utilizar Spring Boot, Spring Framework. Ya, hazlo. Puedes hacer todas las configuraciones XML, puedes descargar tu servidor, puedes hacer todo tú. Pero si tú te quieres ahorrar todo eso, utilizas Spring Boot. Y ahí está. Nada más. Bien. Spring Boot te ayuda mucho con las configuraciones, con la configuración del proyecto. Bien. Y es mucho más sencillo. Usar Spring Boot es más fácil y productivo. Spring Boot es la forma estándar de desarrollar aplicaciones basadas en Spring.
Así que Spring Boot no es el reemplazo de Spring Framework. Tú puedes hacerlo, así es, pero el tiempo que te va a tomar es largo. Bien, diferenciándolo con Spring Boot, que es bastante sencillo. Bien, así que estas serían algunas conclusiones de la diferencia que existen entre Spring y Spring Boot. Y de momento, bueno, esto sería todo. Bien, vemos un poco de la diferencia entre Spring y Spring Framework, para qué sirve cada uno, ¿verdad? En fin, nos vemos en los siguientes videos del curso. Hasta pronto. Hola y muy bienvenidos a este nuevo video. En este video, bueno, vamos a ver un poco cómo realizar un Hola Mundo en Spring Boot. Y para ello, primero, ya sabemos qué es Spring Boot, obviamente, ya vimos un poco. Ahora vamos a ver cómo realizar ese Hola Mundo. Me gustaría explicarte un poco eh, cómo son las configuraciones. La verdad que son bastante sencillas aquí en Spring Boot, ¿ok? Lo que vamos a ver es bastante sencillo. Bien. Primero vamos a ver el primer concepto, muy importante, un starter en Spring Boot. Bien. Un starter no es lo mismo que una dependencia. Bueno, son parecidos, pero tienen diferencias. Bueno, un starter, primero vamos a definir lo que es. Un starter se puede definir de varias formas, pero yo te voy a decir lo siguiente. Sería como un mecanismo para simplificar el desarrollo de aplicaciones, obviamente de Spring Boot, al proporcionar configuraciones y dependencias preconfiguradas. Bien, ok. Entonces, eso es básicamente un starter en Spring Boot. Bien. Se le conoce también como un Spring Starter y son dependencias preconfiguradas. ¿Por qué? Porque esta dependencia, este starter, ya va a incluir otras dependencias que ya están preconfiguradas, ya están configuradas, ¿me entiendes? Entonces, por ello se le llama un starter y incluye varias dependencias. Ok, entonces, bueno, eso es básicamente el concepto de starter. Y bien, cada starter obviamente está destinado a abordar un escenario o tecnología, o sea, cada starter tiene un conjunto de dependencias, como el desarrollo web, integración de base de datos, manejo de seguridad y creación de API REST. Bien, obviamente eso es un starter, ¿ok? Y en lugar de tener configuración, por ejemplo, yo quiero incluir a un proyecto seguridad, normalmente con Spring Framework, yo lo que haría es agregar varias dependencias, dependencia por dependencia. Y claro, bueno, agregar dependencia por dependencia no está mal, pero serían muchísimas, ¿verdad? Serían muchísimas. Supongamos que yo tengo que agregar unas 5 dependencias, ¿verdad? Entonces, un starter va a abstraer todo eso, ¿ok? Va a abstraer todas esas dependencias y la va a convertir en una sola. Y ese se le llama starter porque contiene otras dependencias, ¿verdad? Y en lugar de tener que estar configurando manualmente todas las dependencias y configuraciones, puedes simplemente agregar un starter de Spring Boot y automáticamente obtendrás todas las bibliotecas. Así que, bueno, básicamente ese es un starter y en un proyecto Spring Boot, un Pone XML tiene varios starters y lo vamos a ver cuando configuremos nuestro proyecto en el siguiente video. Bien, continuemos. Aquí veamos un poco de los starters que vamos a estar viendo. Bien, para realizar un Hola Mundo en Spring Boot vamos a ver varios starters. Desde Spring Boot Starter Pairing, que es el primero que vas a ver, que define los valores predeterminados comunes como la versión de Java, la codificación, pero en fin. Estos starters que ves acá, en este video no me interesa mostrártelo, ¿ok? No me interesa mostrarte nada de estos de acá. Hola Mundo con Spring Boot. Yo me conformo con que tú sepas qué es un starter, ¿bien? Ahora, bueno, obviamente ya te voy a hablar sobre Starter Pairing. Bueno, ¿qué es el starter principal de Spring Boot que te indica primero la versión de Java, la codificación UTF-8 y varias configuraciones de Spring? Porque mira, Spring tiene varias dependencias y para poder trabajar con, bueno, Spring Framework a través de Spring Boot, tú tienes que agregarle un starter a Spring Boot indicándole que es hijo, por decirlo así, de Spring Framework. Hereda la gestión de dependencias de Spring Boot Dependencies, que define la información dependencia para Spring Framework y bibliotecas comunes. Bien, así que esto es un poco lo básico. Pero aquí veamos lo más importante, Spring Boot Starter Web, que es con el que vamos a estar trabajando.
Es un starter que especifica un grupo de dependencias para desarrollar aplicaciones web como Spring MVC y el servidor Tomcat. Bien, esta es la de aquí, es muy importante, pero ya la vamos a ir viendo más a detalle. Por ejemplo, continuemos. Otro starter, por ejemplo, el starter de Spring Data JPA, ¿verdad? Que te va a permitir, se te incluye todas las dependencias necesarias para usar Spring Data JPA. Si no sabes qué es JPA ni qué es Hibernate, obviamente estás perdido, no te preocupes. Y vamos a ver más adelante capítulos que se centran en ORMs. Y es más, al final del curso, o sea, finalizando este curso, y una vez que tú ya sepas Spring Data JPA, vamos a ver cómo trabajar con otros ORMs como MyBatis, como JDBC, ¿verdad? Bueno, los más populares que vamos a ver en este curso. Pero bien, no te preocupes, vamos a trabajar bastante con estos ORMs. Y bueno, Spring Starter Web, vamos a desarrollar aplicaciones, ok, web bajo la arquitectura MVC, así que no te preocupes. Todo esto lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, ok. Y bien, cuando nosotros desarrollamos una aplicación Spring Boot, queremos hacer un hola mundo, sí o sí va a contener esta notación, @Spring Boot Application. Y bien, hasta aquí este video. Lo que yo quiero que tú tengas en cuenta no es que te memorices estos starters de acá, esto lo vas a aprender, amigo, amiga mía. Esto de acá lo vas a aprender cuando vayamos desarrollando varios proyectos en este curso, lo vas a ir viendo y ya te lo vas a aprender de una. Pero en fin, lo que yo quiero que tú sepas hasta el momento es el concepto de Spring Boot, el concepto de Spring Framework, la diferencia entre ambos, al menos un poco. ¿Qué es un starter? Y que sepas, bueno, aparte que es un starter, ¿verdad? Quiero que sepas que ese starter se coloca en el PON.xml del proyecto Spring Boot, porque un proyecto Java tiene su PON.xml. Bien, entonces eso quiero que sepas. Y en ese PON.xml tú le agregas la dependencia para trabajar con Spring Framework, ¿ok? Que sería ese starter de Spring Boot que tiene varias dependencias de Spring Framework y así hay muchos starters. Entonces yo quiero que tú sepas que es un starter, para qué te sirve, qué es Spring, qué es Spring Boot, la diferencia entre ellos. Quiero que sepas esos 5. Bien, así que hasta aquí este video. Nos vemos en los siguientes videos del curso para poder ya realizar nuestro Hola Mundo en Spring Boot. Hasta pronto. Hola y muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, este video va a ser bastante breve, y ya que vamos a desarrollar ya nuestro Hola Mundo, ok, pero si desarrollamos ese Hola Mundo, creo que va a haber muchos huecos. Entonces, por ello vamos a hacer algo bastante sencillo, pero antes quisiera explicarte esto. En este video probablemente muchos no me entiendan. Muchos digan que habla este tipo, que es un BIM, que es muchas cosas, que es inyección de dependencias, y eso lo vamos a ir viendo todo ahora, bueno, en estos videos ya. Pero bien, cuando creamos un proyecto Spring Boot, normalmente nos genera una clase principal. Y esta clase principal contiene una notación llamada @Spring Boot Application. Pero bien, ahora, ¿qué sería tú como estás empezando? Probablemente no sepas ni qué es una notación. ¿Qué es una notación en Spring Boot? Bueno, esa anotación que te estoy comentando, o las anotaciones, eh, vendrían a ser, ok, como una característica especial, bien, o como algo especial que existe en Spring Boot, bien, a eso me refiero. Y bueno, ¿para qué nos va a servir todo esto? Bueno, en sí, estas son como una forma que nos va a permitir, ok, a los datos que vayamos a declarar, bien, a asignarles un comportamiento especial. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy en mi salón y le agregamos una anotación, por ejemplo, a mi persona le agregamos una anotación, o a algún compañero le agregamos alguna anotación, por ejemplo, tenemos a un compañero Ángel. Al compañero Ángel le agregamos la anotación de delegado. Entonces, a él estamos asignando un valor, un comportamiento. Y para ello nos va a servir las anotaciones en Spring Boot, ¿verdad? Son como metadatos, ¿ok? Que nos van a permitir asignar algunos comportamientos a unas ciertas clases o datos que tengamos. Bien. Entonces, por ejemplo, para poder indicar que vamos a configurar, tenemos un proyecto Spring Boot y vamos a compilarlo, tenemos que cargar la notación Spring Boot Application.
porque esta notación se encarga de asignarle eso, ¿verdad? Esa funcionalidad. Si no agregas esto, no puedes compilar este proyecto. Bien, eh, esto, esto de Spring Boot Application es muy importante, así como Starter. Es un concepto bastante importante que tienes que tener en cuenta para una entrevista. Bien, entonces, Spring Boot Application. Esta notación, ok, esto es bastante común, bien, esta notación, y siempre te la van a preguntar, ok, ¿qué es un starter? ¿Qué es Spring Boot? La diferencia entre Spring Boot y Spring Framework, ¿qué notaciones incluye Spring Boot Application y para qué sirve? Bueno, aquí te lo voy a explicar. Bien, primero que todo, bueno, ya te lo dije, es una notación, Spring Boot Application es una notación especial de Spring Boot, ya sabes que es una notación, y esta notación te va a permitir, ok, indicarle la funcionalidad a una clase de que esta es la clase principal. Bien, y vas a poder compilarlo. Bien, y esa anotación Spring Boot Application contiene otras tres anotaciones. Sería Enable Auto Configuration, Spring Boot Configuration y Component Scan. Tiene estas tres, y estas tres son muy importantes. Las vamos a ver en el código. Pero te las voy a hablar en esta clase, una clase en particular para esto. Primero tendríamos a Enable Auto Configuration. Esta es una notación clásica, bien, de Spring Framework, que se encarga de una forma inteligente de intentar configurar Spring de forma automática. Es la notación encargada de buscar en el ClassPath todas las clases con @entity. Bien, ahora tú te dirás, ¿qué me está diciendo este tipo? Ya lo perdí. Bien, no te preocupes. Bien. Tú en Spring Boot, mira, te voy a hacer aquí un MS Paint para mostrarte, más o menos. Bien, para mostrarte más o menos. Mira, tú en Spring Boot, ok, este es Spring Framework, digamos, ya por decirlo así. Spring Framework, bien, Spring Framework. Y bueno, no vamos a ver en sí inyección de dependencias ahora, pero vamos a ver algo. Ya mira, este es Spring Framework, digamos aquí. Este es Spring. Este es Spring Framework. Este es Spring normal. Bien. A ver, vamos a retroceder. Vamos a ponerlo por aquí arribita. Spring. Spring. Este es Spring Framework. Spring Framework. Se lo más largo. Ahí está. Bien. Spring Framework. Spring Framework, ok, tiene un proyecto llamado Spring MVC, que no lo vamos a ver más adelante. Y bueno, este tiene tres capas, ¿no? Tres capas, tres capas. Ojo, esto no es todo esto, simplemente es un poquito. Tiene tres capas. Primero la capa de presentación. Bien, tenemos la capa de presentación. Bien. La capa, se tiene también la capa de negocio y de acceso a datos. Estos son los datos. Bien. Entonces tú tienes por aquí tu cliente, ¿no? Ahí está el cliente. Este sería el cliente. Bien. El cliente hace una petición. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar este curso a desarrollar aplicaciones web. Entonces, el cliente, digamos que hace una petición, por decirlo así, ¿no? Hace una petición, cualquier petición, yo qué sé. Ya hace una petición, sí, ahí está. Petición a la capa, bueno, a la capa de presentación, que sería la vista visual, ¿ok? Bien, entonces, el cliente, por ejemplo, simulemos que tenemos un pequeño sistema de gestión para poder controlar alumnos. Bien, y el profesor, el cliente, entra al sistema y lo que quiere hacer es pasar asistencia a todos los alumnos. Entonces, él quiere primero mostrar el listado de todos los alumnos. Entonces, él quiere mostrar, mostrar listado alumnos, por decirlo así, ¿ok? Porque puede haber cualquier otro ejemplo. Entonces, si él quiere mostrar el listado de alumnos, hace esa petición a la capa de presentación. Ok, esto más que todo Spring Framework, vamos a ver qué es. Uy, ¿qué pasó acá? Esto es MVC. Esto es como un tipo MVC. Bien. Esto es un tipo MVC. Bien. Este es más que todo Spring Framework, es un tipo MVC. Bien. Entonces, la presentación.
hay otras capas que se llaman como negocio y datos. Bien, la presentación se encarga de llamar a la capa, bueno, de negocio, por decirlo así, ¿no? Y la capa de negocio se conecta con la de datos y este se conecta con algo más interno, que sería la base de datos, ¿no? Sería la base de datos. Pero en fin, ahora, existen algo que se llama ORM, que te permite, bueno, obviamente que para este curso tú tienes que saber bases de datos sí o sí, si no te recomendaría que te tomes antes, bueno, no un curso completo, pero sí que aprendas un poco al menos de qué es base de datos, las tablas, obviamente, ¿no? Tienes que saber lo básico de Java Standard Edition, Maven siquiera, recomendable. Jakarta, no, bueno, es recomendable, opcional. Que sepas JSP, Servlet, Tomcat, listo, nada más. Y obviamente que tampoco te pido que seas experto en JSP y Servlet, simplemente un poco. Y HTML, ya está. Eso obviamente son los requisitos para este curso y están obviamente aquí en la descripción del curso también. Bien, entonces, esta base de datos tiene tablas, ¿no? Tiene varias tablas. Tiene acá su tablita. Tiene acá su tablita, ¿no? Su tablita. Puede tener varias tablitas, puede tener varias tablitas. Ahí está. Las tablas, ¿bien? Entonces, existe algo que se llama ORM, pero lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Entonces, tú, por ejemplo, puedes utilizar algún ORM y mediante ese ORM que te va a permitir, digamos, mapear, ¿ok? Una entidad con tu tabla, ¿no? Entonces, una entidad sería la representación, por decirlo así, de una tabla en el proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí la entidad en la cual estamos trabajando es la entidad alumno. Uy, ¿qué pasó? Por ejemplo, aquí la entidad con la cual estamos trabajando es con la entidad alumno. Alumno sería la entidad, ¿bien? La entidad sería alumno. Entonces, yo para poder mostrar el listado de los alumnos, tendría que comunicarme con la capa de presentación. Esta capa se tendría que comunicar con otra capa para que llame a otra capa y esta otra capa se va a encargar de obtener esos datos de la base de datos y lo va a retornar. Lo va a guardar en estas entidades que vamos a guardar y lo vamos a retornar así. Todo esto es así, filita, que lo vamos a ver más adelante más a detalle, obviamente en los siguientes videos. Pero quiero que sepas más o menos ya qué es una entidad. Y para definir una entidad en Spring Boot se utilizan anotaciones como por ejemplo @entity, ¿bien? @entity, ¿bien? Que sería como la entidad, ¿bien? La @entity. Pero también hay otras anotaciones llamadas @controller, @controller. Pero también hay otra que se llama @service, @service. Y hay otra que se llama @repository. Todo esto lo vamos a ver más a detalle. Bien, lo que acabas de ver es un poco el funcionamiento de Spring Boot y las anotaciones que existen, ¿verdad? Vimos un poco las capas, pero obviamente no es todo completo, es simplemente una pequeña demo. Pero bien, ahora sí, como te expliqué, cómo seguíamos. Ahora que ya sabes al menos qué es una entidad o, bueno, un poco una pequeña noción, ¿verdad? Y que existen otras capas, ¿verdad? Porque Spring Boot tiene varias capas por las que pasa, ¿ok? Entonces, cada capa, bien, va a estar relacionada con esto. Entonces, por ejemplo, la notación Enable Auto Configuration, ¿ok? Es la notación clásica que se encarga, ¿ok? Por ejemplo, de buscar en el ClassPath, que es el ClassPath, es obviamente la ruta, o en el proyecto, todas las clases con @entity. Se encarga de buscar a todas las entidades, ¿ok? Y al proveedor de persistencia que tengamos. Bien, entonces, tenemos una notación que se encarga netamente de buscar a todas las entidades. Y obviamente al proveedor de persistencia que tengamos. Bien, ok. Entonces, esta notación trabaja a nivel de con la base de datos. Ok. Vamos a ver también algo que se llama el Application Properties. Bien, entonces se encarga de buscar todas las anotaciones que tengan @entity, todas las entidades. Esta es la primera. Luego tenemos Component Scan, que se encarga de revisar los paquetes actuales, ¿ok? Que tengan las anotaciones de estereotipo.
que serían las demás capas. Las capas de servicio, de repositorio y controller. Se va a encargar de buscar a todas esas otras capas, por la cual pasa una petición para llamar al entity, como lo vimos hace un momento. Entonces, esa sería lo demás, con lo que trabaja Component Scan. Esta se encarga de las entidades, que lo acabamos de ver, ¿no? Por acá. Y esta se encarga de llamar, digamos, por decir, a las otras capas. Obviamente esto de aquí lo vamos a profundizar también cuando veamos el ejemplo en Spring Boot y ya sepamos con un poco más de entidades, etc. Veamos ahora la notación Spring Boot Configuration. Esta notación, ok, normalmente es la notación que define el fichero. Bueno, es un fichero de configuración de Spring, que normalmente esto se solía hacer antiguamente. La particularidad de Spring es que tiene Spring Configuration. Bien, que solo puede haber en una aplicación. Bien, entonces, bueno, probablemente no tengas claro para qué sirve Spring Boot Configuration o Configuration, pero básicamente indica que la clase anotada es una fuente de definiciones de beans. Bien, que también es obviamente muy importante que lo tengas en cuenta. Bien, o sea, esta notación con Spring Boot Configuration te va a indicar que una clase tiene una cierta cantidad de beans. Bien, ok, pero bien. En fin, listo. Como podemos ver, esta es la notación que busca las entidades. Esta es la notación que busca las otras capas de service, controller y repository. Y esta es la notación, ok, que se encarga de indicarle Spring Boot o Spring Framework, es decir, que una clase va a registrar beans. Pero ahora, tú te preguntarás, mira, ¿a qué te refieres con Spring? Mira, Spring, este es Spring, mira, nuevamente Spring. Y Spring puede tener varios beans, mira, varios frijoles. Estos son los beans. Acá hay un bean, acá hay otro bean, acá hay otro bean y acá hay otro bean. Y así pueden haber muchísimos beans. Ahora, esto es Spring. Spring tiene muchos beans, ¿bien? ¿Y para qué usa estos beans? Porque lo va a usar en toda su aplicación. Por ejemplo, podemos registrar un bean para poder, yo qué sé, para poder sumar números. Sumar números. Podemos registrar otro bean para poder, yo qué sé, multiplicar. Multiplicar. O podemos registrar un bean que se encargue en total de realizar operaciones, ¿no? En vez de hacer todo eso. Operaciones. Y así pueden haber muchos beans. Te estoy poniendo un simple ejemplo en Spring. Y nosotros vamos a llamar a esos beans. Entonces de eso se encarga esta notación configuration, de registrar algunos beans que los vamos a necesitar en toda la aplicación. Que si estos beans no están aquí en esta aplicación, obviamente no van a existir. Spring no los va a reconocer, va a decir, ah, ¿qué es eso? Yo no conozco. Tiene que estar configurado. Bien. Este es el contenedor de Spring. Spring tiene como un pequeño contenedor que registra beans. Bien. Registra beans. Y si Spring, a la hora de llamar a algún elemento, no está configurado en su fábrica o en su contenedor, bien, fábrica. Vamos a ponerle contenedor. Si no está registrado en su contenedor de Spring Framework, no lo va a poder llamar, ¿verdad? Bien. Y obviamente con Spring Boot se puede hacer esto, ya que recuerda que trabajar con Spring Boot sería lo mismo que trabajar con Spring Framework, pero de una manera más simplificada. Bien, y paso a recordarte también que vimos esto. En este caso la notación Entity está con la notación Enable Auto Configuration, Controller, Service y Repository, que serían las otras capas, está con Component Scan. Y bueno, para lo de beans que te acabo de explicar está Spring Boot Configuration o la notación Configuration. Bien, entonces hasta aquí este video. Nos vemos en los siguientes videos del curso. Hasta pronto. Hola y muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video, bueno, vamos a comenzar ya a desarrollar nuestro primer proyecto en Spring Boot y para ello es muy importante tener un IDE. Bueno, la verdad que existen muchísimos IDEs, Eclipse, NetBeans, Intel IDEA, Visual Studio Code, el que tú quieras. En este caso voy a utilizar Intel IDEA, ¿verdad? Porque es bastante sencillo de utilizar.
Al igual que NetBeans y cualquier otro, tú puedes utilizar el que quieras. No, no vengas a decir, ah, ¿por qué usas este? No, es por preferencia. Bien, perfecto. Vamos a comenzar. Y bueno, en este caso voy a entrar aquí a la página oficial. Ok, déjame ver por acá. Y bueno, simplemente le voy a dar aquí en descargas. Y aquí me aparecerá las descargas. No, este no quiero. Este es el Premium. Yo solamente quiero la versión gratuita. Intel IDEA Community. Bueno, vamos a escribir aquí. A ver, vamos a retroceder. Vamos a retroceder y vamos a escribir Community. Ok, Community para la comunidad. Porque yo no quiero la versión Premium. Yo siempre quiero la versión para la Community. Bien. A ver. Esta es la edición para la comunidad. Bien. Ya que si tú eliges esta de acá, que es la última, la Premium, bueno, puedes hacerlo, pero tendrías que pagar. Pero en este caso, como, bueno, vamos a desarrollar proyectos bastante, vamos a desarrollar proyectos sencillos, simplemente vamos a utilizar la versión de acá. Ok, vamos a darle en exe para descargar el instalador y listo, ahí está. Bueno, simplemente vamos a esperar a que se vaya, a que termine o culmine la descarga de este archivo para poder proceder a instalarlo. Perfecto, en mi caso ya está el archivo, así que lo que simplemente vamos a hacer es darle clic derecho y bueno, vamos a darle en ejecutar como administrador o simplemente le das a abrir y bien, nos aparecerá, bueno, la siguiente ventana, que básicamente aquí vamos a darle todo next para poder instalar este archivo. Ok, aquí le vamos a dar clic aquí en crear, bueno, un pequeño icono en el escritorio para poder acceder a esto y bueno, vamos a darle aquí .java, .pom, .gradle también. Ok, y bueno, vamos a darle acá. Bien, estos de acá le vamos a dar clic y vamos a darle en next. Bueno, ahora vamos a elegir JetBrains, ok. Vamos a elegir JetBrains y le vamos a dar en install. Por último, nos mostrará el siguiente mensaje. Bueno, nos dirá correr el IDE y vamos a darle clic aquí en este checkbox y le vamos a dar en finalizar. Bueno, para que nos abra este IDE. Vamos a esperar. Bueno, en mi caso, ahí está. Simplemente vamos a esperar. Ok, a que nos abra esto. Y acá está. Bien, como yo ya he tenido proyectos anteriores, aquí te sale esto, mira. Pero por ejemplo, aquí me dice lo siguiente. En habilitar la nueva, ahí está. Vamos a reiniciar y listo. Y listo, mira, aquí nos muestra una nueva interfaz de Intel IDEA un poco más bonita, como puedes ver, bien. En este caso yo aquí tengo varios proyectos porque yo anteriormente, bueno, ya he trabajado con este IDE, ¿verdad? Y se cargan automáticamente, pero en fin, a ti te va a aparecer desde cero, ¿ok? Es más, aquí le puedes cambiar el color, miren, aquí en Customize, le puedes cambiar a Light, o sea, así que esté claro, pero bueno, en mi caso, como me molesta un poco la vista, lo voy a dejar acá. Puedes cambiarlo a Dárcula, puedes cambiarlo acá, por ejemplo, puedes cambiarlo este de acá, puedes cambiarlo este de acá, puedes cambiarlo a Dark. Yo en mi caso simplemente lo voy a dejar en el theme oscuro, bien. Es más, aquí también puedes agrandar un poco la letra, Lide, mira, puedes dejarla en 20, pero sería demasiada grande, ya creo yo. Creo, bueno, desde mi punto de vista, si lo dejamos 16, también 13, creo que está bien. Ahí está perfecto. Bueno, para mí. Ok. Bien, entonces lo que hemos hecho en este video es simplemente instalar el IDE en la cual vamos a estar trabajando. Pero obviamente, por ejemplo, también vamos a necesitar instalar un motor de base de datos, vamos a instalar otra que otra herramienta, pero bien, eso lo vamos a hacer más adelante. De momento esto es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a comenzar a crear un Hola Mundo en Spring Boot, uno bastante básico. Pero bien, tú te dirás, bueno, ¿cómo tendríamos que crear el proyecto? ¿Cómo comenzamos? Normalmente lo que se hace es crear, bueno, o lo que tú pensarías es crear un nuevo proyecto, darle Maven y agregar las dependencias una por una. Oh, no, no. Eso era, bueno, eso era antes, ¿no?
Ahora todo ha cambiado. Con Spring Boot es mucho más sencillo, obviamente. Hoy en día, 2023, ya es, bueno, demasiado sencillo. Simplemente para poder crear un proyecto Spring Boot de una manera muy fácil, la configuración va a ser demasiado fácil, ¿ok? Mira, vamos a irnos aquí. En este caso aquí tengo, bueno, escrito que es Spring Initializer para mostrarte qué es, porque obviamente no te voy a hacer una PPT para eso. Pero mira aquí, la página Sakavix nos dice lo siguiente. Spring Initializer es una API que permite la generación de proyectos con sus dependencias, permitiendo simplificar la etapa inicial de arranque de nuevos proyectos. Entonces, como puedes ver, básicamente sería como una herramienta, ¿ok? De propio Spring, de su página oficial, que nos va a ayudar a generar proyectos y configurarlos de una forma bastante sencilla. Así que lo que vamos a hacer es irnos a cualquier navegador y vas a escribir Spring Initializer. Bien, así tal y como ves. Vas a entrar a la primera página y aquí te va a aparecer. Ojo que también Spring tiene su propia página, ¿eh? Mira, si tú escribes acá, Spring, y entras acá, por ejemplo, mira, aquí Spring Home, y aquí escribimos Spring Initializer, y entramos acá. Porque recordemos que Spring es el framework, Spring Boot es un proyecto, ¿verdad? Que te permite aprender Spring Framework de una manera más rápida. Pero eso no quiere decir que ya no puedas trabajar con Spring. Obviamente, deben haber proyectos que aún usen Spring, ¿verdad? Pero la mayoría hoy en día están con Spring Boot porque te ayuda mucho, te simplifica muchísimas configuraciones, es bastante sencillo. Pero bien, por ejemplo, es más, tú también puedes aprender aquí de la propia documentación. Pero obviamente los proyectos son bastante sencillos, son como uno al mundo por cada, bueno, por cada proyecto o por cada módulo, digámoslo así. Son como uno la mundo, una suma de números, algo bastante sencillo. Bien, entonces, aquí puedes ver. Mira aquí, puedes ver un poco la descripción de Spring, por qué Spring, qué es Spring, ¿verdad? Spring hace los programas más rápido, mucho más fácil de desarrollar, para todos. Spring está enfocado en la velocidad y la simplicidad y productividad. ¿Ves? Como puedes ver, aquí también te define qué es Spring, sus características, ¿no? Bien, perfecto. Es más, puedes traducirlo. En este caso, bueno, como estoy utilizando Firefox, aquí tendría que agregar alguna configuración, pero con Google Chrome simplemente le das clic derecho y traducir página. Bien, es más, te traduce todo, hasta tiene aquí proyectos para Spring Boot. Puedes aprender, mira, le das Linux y le das en blog, le das en Git, en Quick Start y aparte puedes aprender de acá, mira. La documentación es bastante buena, mira. Aquí tienes ordenado, mira, acá está. Aquí es más, aquí te enseña a hacer un hola mundo, pero este es con REST Controller, ya que REST Controller ya sería más para API REST, que bueno, que es lo que se usa hoy en día. Pero yo creo que tú primero deberías aprender a desarrollar aplicaciones web monolitas, ¿ok? Eso sí, eso creo que es un poco indispensable, porque hay algo que se llama arquitectura de microservicios, arquitectura de microfrones, ¿verdad? Y bueno, puedes aprender eso de una, pero yo creo que primero tendrías que aprender, bueno, desde mi punto de vista, tendrías que aprender aplicaciones web monolitas, normales, lo que vamos a desarrollar y te voy a explicar, ¿verdad? ¿Qué es el backend, qué es un monolito, qué es el frontend y cómo es el desarrollo actual? Bien, y bien. Una vez aprendamos eso, yo creo que recién ya puedes ver las API REST, microservicios, etcétera. Entonces, sin irnos del tema, a lo que venimos. Bien, aquí puedes ver todos los proyectos que te expliqué. Mira, Spring Data, Spring Cloud y acá está Spring Boot, que es un proyecto. Mira, aquí está Spring Boot, produciendo, aquí puedes ver, ¿verdad? Aquí puedes ver algunas características y aquí como puedes expresar, mira. Aquí puedes darle clic acá para empezar esta guía de uno al mundo, que es lo que vamos a hacer. Aquí hay otra, una aplicación web con Spring Boot. Aquí puedes ver, ¿verdad? Y aquí hay otra. Pero como te lo digo, los ejemplos aquí son bastante sencillos. Y bueno, si eres una persona ya muy avanzada, obviamente no tendrías que tomar este curso, obviamente, ¿verdad? Porque ya sabrías. Bien. Pero si eres una persona que recién está comenzando, está iniciando, este curso es totalmente el indicado para ti. Bien, entonces vamos a irnos aquí a la página oficial, yo lo voy a poner en oscura. En este caso Spring Initializer que te expliqué, que nos va a ayudar, ok, a crear los proyectos de Spring Boot. Bien, entonces vamos a darle clic aquí en Maven. Si tú utilizas Gradle, no hay problema, yo lo voy a utilizar Maven. La versión de Spring Boot actualmente estamos en la 3.12, le voy a dar clic acá. Tú puedes utilizar la 2 también, yo voy a utilizar la 3.
Y bien, aquí vamos a ver un poco la creación del proyecto. Mira, aquí tienes tu Group ID. Obviamente esto ya es del estándar de Java. Pero bien, normalmente lo que se hace es colocar así, con, punto, el nombre de tu empresa, en este caso, vamos a ponerle tecnología avanza, bien, porque obviamente simplemente le estoy colocando el nombre de tecnología avanza porque en este caso, como mi cuenta se llama así, le estoy poniendo ese nombre, bien, punto, y aquí le vamos a poner nombre del proyecto, en este caso, Hola Mundo. Bien. Cómputo tecnología avanza hola mundo. Bien, así es. Es así. El estándar es com, punto el nombre de tu empresa y punto el nombre del proyecto. ¿Listo? Así es. Bien. Eso ya sería, tenemos un poquito de paquetes, del estándar de los paquetes en Java. Perfecto. Vamos a ponerle acá hola mundo Spring Boot. Así se va a llamar. Vamos a poner el artefacto control C, control V. Copiamos esto, control C y lo pegamos acá. Aquí vamos a seleccionar el empaquetamiento de este proyecto es YAR. ¿Por qué YAR? Porque mira, este, este proyecto de acá ya incluye su propio servidor Tomcat, como te lo dije. Incluye un propio servidor, así que sería innecesario colocarle WAR, simplemente con YAR. La versión de Java 17, ok. Bien, puedes elegir la 11 o 17, ya no la 8, 17 a 11. Y señores, bien. eh, y aquí una pequeña descripción podemos colocarle Hola Mundo en Spring Boot. Bien, ok. Entonces, como te lo expliqué. Mira, te voy a volver a explicar. Esto te lo expliqué en videos anteriores, pero te lo voy a poder explicar. Para que tú puedas utilizar Spring Boot o Spring Framework, Spring normal, tú necesitabas instalar un servidor. Tú necesitabas instalar un servidor. Tomcat, ahí está tu servidor Tomcat. Bien, este es tu servidor. Tú necesitabas install. Bien, normalmente, porque una aplicación backend, eso, bueno, probablemente aún no lo sepas, si es que estás viniendo directamente de Java, de JDBC a esto, pero te lo voy a explicar más a detalle. Hay algo que se llama backend y frontend, que lo vamos a ver en los próximos videos, no te preocupes. El backend sería la parte del servidor y el frontend sería la parte del cliente. El backend sería la parte que se comunica con la base de datos. Bien. Y el cliente serías tú. Bueno, obviamente, cuando vas a una página web interactúas. Por ejemplo, aquí, en esta página de acá, este sería el frontend, la vista. El backend no sería lo que hay atrás de esto. El backend sería, ¿cómo te explico? El backend sería otro proyecto, por decirlo así. Digamos que todo esto es el proyecto frontend. Y el backend estaría en otro proyecto. Bien. Y entonces, mediante algo que se llama API REST se van a conectar. Pero eso aún no lo vamos a ver, obviamente. Porque primero tenemos que aprender a desarrollar aplicaciones 100% monolitas. Bien. Pero en fin, no te preocupes. Simplemente quédate esto en la cabeza. Que para poder ejecutar un proyecto Spring Boot, tú necesitas instalar un servidor. Bien, si no instalas un servidor no vas a poder ejecutar una aplicación web. Entonces, eso es lo métete en la cabeza. Bien, por el momento. Entonces, normalmente se hacía eso, se instalaba cuando tú querías usar Spring Framework. Pero ahora con Spring Boot ya no es necesario. Con Spring Boot, instalar este servidor de acá. Vamos a ponerlo acá. Instalar este servidor de acá. O en este caso ya no es necesario. X, tacha. ¿Por qué? Porque este ya incluye su propio servidor. Bien, ya está. Eso es lo único que te quería decir. Así que como Kilo y su propio servidor ya nos ahorramos la instalación. Ahora, nos ahorramos agregar dependencias también manualmente, porque lo vamos a hacer acá, mira. En este caso existen muchísimas dependencias y vamos a analizar el proyecto, ojo. Vamos a agregar la dependencia Spring Web. Vamos a agregar, en este caso, a ver, ¿qué más podemos agregar? Spring Web y bueno, nada más. De momento eso es todo, ¿ok? Vamos a analizar el proyecto. Vamos a darle clic aquí en generar este proyecto y vamos a esperar. Y acá está el proyecto. Nos vamos aquí a las descargas. Y aquí tenemos Hola Mundo en Spring Boot. En este caso me voy a ir a este equipo. Me voy a ir al disco C y voy a crear una nueva carpeta. Se va a llamar curso, o vamos a ponerle así. Spring Boot. Bien. Spring Boot. En la carpeta Spring Boot
vamos a colocar acá proyecto 01. El proyecto 01 va a incluir todos los proyectos que vamos a crear para introducirnos al mundo de Spring Boot, tanto como un hola mundo, un poco de vistas, un poco de validaciones y todo, ¿verdad? Ya que no vamos a ver todavía una aplicación web así desarrollada, ¿no? Vamos a ir viendo proyectos sencillos, pero no te preocupes, que una vez empezamos eso ya arrancamos con lo importante, ¿no? A desarrollar aplicaciones web un poco más avanzadas. Así que vamos a colocar aquí nuestro proyectito que acabamos de crear. Vamos a copiar esto, vamos a irnos a este equipo, disco C, a Spring Boot. Vamos a irnos acá y pegamos, listo. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle en extraer todo. Vamos a quitarle esto y listo. Listo, listo. Vamos a eliminar este zip y vamos a abrir este proyecto aquí. Y vamos a analizar su Supone XML. Vamos a abrir este proyecto en nuestro IDE. Vamos a darle en Open. Vamos a copiar el proyecto. Y acá está. Hola mundo Spring Boot. Le damos en OK. Y le damos en confiar. Bien. Mira. Ok, vamos a darle Dark. Esta me gusta Dark. Y finalizar etapa. Bien. Ok. Listo, mira, acá está el proyecto. Mira, hola mundo Spring Boot. Vamos a analizar a detalle lo que tenemos. Aquí tenemos la clase principal. ¿Y te acuerdas que te comenté de que todo proyecto Spring Boot sí o sí tenía que tener esta de acá anotación Spring Boot Application? Y bueno, te lo dije, ¿verdad? Es esto de acá, mira. ¿Qué es esto de acá? Acá está Spring Boot Application y tiene que tener sí o sí la anotación que te comenté. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque detrás de esta anotación hay otras tres anotaciones, ¿verdad? Que hacen que funcione todo el proyecto. Entonces vamos a irnos acá y la primera anotación que tenemos que tener en cuenta es Spring Boot Application. Y mira, esta llama a unas clasecitas de la cual hemos hablado. Primero, llama a la clasecita Enable Auto Configuration, que recuerda que esta anotación se encarga, ¿okay?, de forma inteligente, ¿okay?, es la anotación encargada de buscar a todas las clases que tienen entidades. Bien, pero más adelante me vas a entender esto. Aunque si ya sabes que es JDBC, creo que tú, que obviamente se requería, ya más o menos me entiendes a qué te refieres con las entidades, ¿verdad? Son aquellas clases que se mapean con las tablas. Entonces, esta notación se encarga de buscar a todas esas clases. Bien, a todo lo que tenga que ver con la persistencia, por decirlo así. Más adelante ya lo vamos a ir profundizando. Luego tenemos Enable Auto Configuration, que es lo mismo. Y aparte tenemos Component Scan, que se encarga de buscar a todas las clases que tenían anotaciones. ¿Te acuerdas que te dije qué es una anotación y para qué te va a servir? Te va a servir para darle una funcionalidad a cierta clase o método. Entonces eso es lo que se encarga Component Scan. Bien, pero ya vamos a ver de qué anotaciones se encarga de buscar. Más adelante, no te preocupes. Vamos a cerrar esto y listo. Ahora, vamos a analizar algo también. Aquí podemos ver un paquete de test. Este paquete está en las pruebas unitarias, pero obviamente eso ya no lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en este curso, lo dudo mucho, pero bien. Vamos a irnos a recursos y aquí vamos a tener tres carpetas. En recursos vamos a tener una carpeta llamada static, donde vamos a poder colocar imágenes, estilos, etcétera, que le vamos a poder agregar a nuestras aplicaciones web más adelante. Tendríamos templates. Aquí irían los archivos HTML. Recuerda que ese era un requisito para este curso, saber HTML. Y si no sabes HTML, puedes ir a mi canal de YouTube y aprender HTML de una manera muy práctica y sencilla. Bien, entonces, aquí está template y aquí está el application properties. ¿Qué es este archivo? Bien, a ver, acá lo voy a quitar. ¿Qué es este archivo application properties? ¿Ok? Este archivo es muy importante. Y la verdad que su concepto no es bueno, no es nada difícil, es bastante sencillo. Este archivo, bueno, básicamente es un archivo de propiedades que nos va a permitir configurar aspectos en nuestra aplicación. Así es. Simplemente nos va a permitir configurar y definir ciertas propiedades a toda nuestra aplicación.
Por ejemplo, le podemos asignar un nombre a nuestra aplicación. Si escribimos spring.application.name, pero eso de momento no vamos a tocar nada de eso. Bien, simplemente vamos a escribir server.port y vamos a escribir el puerto de nuestra aplicación 8081. Bien, estamos definiendo una propiedad aquí en nuestro archivo properties, que es el puerto, porque recuerda que una aplicación web se ejecuta en un puerto. El servidor, en este caso, siempre una aplicación web, tenlo en la cabeza, siempre se ejecuta en un puerto, una aplicación web, toda la aplicación, cualquier aplicación web. Y recuerda que el puerto por defecto que tienes es el de tu computador, que es el puerto 8080. Si tú te vas acá y escribes, ¿cuál es el puerto? ¿Cuál es el puerto de mi computadora? De mi computadora por defecto. Bien, ahí está. Es el puerto 8080, ¿verdad? ¿Cuál es el puerto 8080? Aquí está. El conocido programa de servidor web Apache se ejecuta en el puerto 8080, ¿ves? El puerto 8080 es el puerto por defecto, ¿bien? De una aplicación. En este caso sería Spring Boot, el puerto 8080, pero le podemos cambiar. Primero no le vamos a cambiar, vamos a dejarlo así, pero bien, ya sabes que es el Properties. Bien, no te preocupes si no entiendes, más adelante lo vamos a ver. Y veamos el archivo .xml, que aquí está lo que te quería comentar de los tan famosos starters, bien, que existen en Spring Boot. Bien, primero obviamente no vamos a iniciar todas las líneas porque esto ya tendría que ser algo de Maven, pero bien, básicamente lo que me interesa aquí es esto de acá, el parent, que sería como el padre. Y aquí está Spring Boot Starter Parent, y recuerdas que te hablamos de eso. Mira, aquí está, los starters. Este starter contiene un conjunto de dependencias. Define los valores predeterminados comunes como la versión de Java, ¿verdad? Te define la versión de Java, la versión de Spring Boot, ¿qué más? ¿Verdad? Y te incluye varias otras dependencias que representan como Spring Framework, ¿verdad? Y aquí está, por ejemplo, el group ID del proyecto, el artefacto, la versión, el nombre, ahí está, las propiedades, por ejemplo, la versión de Java. Y aquí hay otro starter, el starter de web, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Qué es el starter de web? Bueno, es una dependencia que especifica, te proporciona un grupo de dependencias para poder desarrollar aplicaciones web bajo el patrón MVC. Bien, que lo vamos a ver a continuación. No te preocupes. Bien, así que aquí está de web. Con este starter de acá nos va a permitir desarrollar aplicaciones web. Bien, y este también es muy importante de acá, porque este es como el padre. Veamos ahora este de aquí es de test, este es de pruebas unitarias, pero de momento no le tenemos mucha importancia. Y aquí está el plugin para poder trabajar con Spring Boot aquí, en nuestro proyecto. Bien, listo. Ya está. Y bueno, vamos a empezar a crear nuestro primer Hola Mundo. Para poder crear nuestro primer Hola Mundo, vamos a crear aquí una nueva clase. Se va a llamar Hola Mundo. Bien, Hola Mundo. Y bueno, vamos a colocarle aquí lo siguiente. Existen algo que se llaman métodos HTTP, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero bien, vamos a escribir public string. Vamos a poner mostrar mensaje de mostrar mensaje simplemente. Ok, le voy a explicar algo también. Spring Boot, como es un backend, ok, va a tener que tener su controlador. Ok, y ese controlador, Spring Boot tiene algo que se llama controlador. Vamos a definir algo que se llama controlador. Ese controlador recibe muchas peticiones. El controlador lee esas peticiones y va a hacer algo. Y entonces ese controlador va a ser esta clase. Así que, ¿cómo le indicamos que este va a ser un controlador? Con las dichas anotaciones. Y para ello hay una anotación llamada controller. Bien, que lo vamos a ver en un momento ya más a detalle, no te preocupes. Y vamos a ver un ejemplo de CRUD para comprender. Controller indica, ok, recuerda que una notación te sirve para indicar una funcionalidad especial a una clase. Y esta clase le estamos indicando con esta anotación, oye, tú vas a recibir peticiones. Bien, y tú recuerdas que existen peticiones del tipo get, del tipo post, del tipo put, del tipo delete, que son básicamente métodos HTTP. Que si no lo sabes, te lo voy a explicar también, no te preocupes. Bien, mira,
Vamos a agregar algo sencillo, getMapping. Con getMapping estamos indicando que cuando yo acceda a mi aplicación web, bien, y yo haga una petición, automáticamente va a llamar a este getMapping, por decirlo así. Y aquí le voy a poner hola mundo. Hola mundo. Bien, hola mundo. Y aquí a este controller le podemos agregar algo que se llama request mapping y le ponemos controller, controller. Bien, simplemente así, controller. Y aquí vamos a escribir un return hola mundo en Spring. Perfecto. Bien. Entonces, bien. ¿Qué estamos haciendo? Estamos creando nuestro primer hola mundo. Básicamente, bueno, tú también aclararte algo que tú vas a ver, por ejemplo, en otros cursos, algo que se llama REST Controller, pero yo de eso todavía no te voy a hablar. Yo lo que me interesa es que sepas desarrollar APIs. Bueno, lo que me interesa es que sepas desarrollar aplicaciones web. Bien, tampoco te voy a explicar que este es un estereotipo, porque obviamente no me vas a entender, porque primero te tengo que explicar un poco de MVC. Entonces, lo que te voy a decir es lo siguiente. Esta notación indica a esta clase que va a recibir peticiones, o sea, cuando yo abra mi aplicación web, cuando la ejecute, va a indicarle, allá mira, esta tiene controller, entonces esta clase va a recibir peticiones. Y para poder acceder a esta clase tenemos que pasarle este request mapping controller. Bien, este request mapping indica, ok, que mediante este de acá, lo que hice acá, tú vas a poder acceder a mi aplicación, a este controller. Bien, y este controller va a recibir peticiones. Y la primera petición que va a recibir es hola mundo. ¿Qué es getMapping? No te tienen que interesar ahora, porque eso no lo vamos a ver ahora. Simplemente esto es un método HTTP, bien, que es get, existen muchos, get, post, pub, delete, que lo vamos a ir viendo más adelante, no te preocupes. Simplemente sería, para ti tiene que ser como un estándar. Tienes que poner esto sí o sí, si no, no te va a reconocer esta petición. Y cuando tú accedas a este controller mediante este endpoint controller, y si tú quieres acceder a este mensaje, a este método tienes que escribir este hola mundo. Mira, porque si tú quieres crear otro método, puedes copiarlo también, mira, puedes copiarlo. Y puedes poner hola mundo 1, este puede ser hola mundo 1 y este puede ser hola mundo 2. Bien, aquí vamos a poner mostrar mensaje 2 y aquí vamos a poner mostrar mensaje 1. Hola mundo en Spring Boot 1 y hola mundo en Spring Boot 2. Te vas a dar cuenta, ojo, mira. Ojo. También podríamos tener un método por defecto. Por ejemplo, así, public string mostrar mensaje 3, por decirlo así, le ponemos getMapping, que era lo que teníamos que colocar, y simplemente le ponemos hola mundo por defecto. Bien, vamos a ejecutar esta aplicación para que te des cuenta. Mira, antes de ejecutar el proyecto quisiera explicarte lo siguiente. Hemos visto lo que es controller y request mapping, ¿verdad? Pero mira, esto de acá no te va a funcionar porque mira, cuando tú trabajas con simplemente la notación controller, este método te tiene que apuntar a un archivo HTML. ¿Ok? O sea, tú entras a un endpoint y te tiene que retornar a un HTML porque es una página web. Pero como simplemente le estamos retornando un string, no va a funcionar. Así que lo ideal, bien, lo ideal que te parece es que agregamos la notación response body. Yo sé que esto puede ser mucho para ti, pero bueno. O tal vez no, tal vez es demasiado sencillo. Vamos a agregar a todo. ¿Por qué elegimos esta notación response body? Mira, bien, la verdad que es bastante sencillo. Le agregamos, ok, a este proyecto response body porque mira, tú cuando envías, en este caso como tenemos un servidor backend, ok, sería el backend esto. Cuando tú accedes, digamos, aquí a este controller, ok, cuando tú le agregas la dotación controller, tú le estás diciendo que cuando tú accedas a una ruta te va a llevar a un HTML, ¿verdad? A un archivo HTML, porque es una aplicación web. Pero él no reconoce este hola acá. Entonces, para que puedas enviarle esto, ok, y mostrarlo por pantalla en la aplicación web, un simple string, tienes que agregarle response body, ok, nada más, ¿verdad? Ahora, ¿por qué esto? Porque esto lo va a enviar en formato JSON. Es un formato que admite todos los navegadores. Bien, entonces por ello es muy importante. Vamos ahora a compilar esto. No te preocupes si no sabes qué es JSON.
Simplemente es un formato, nada más, en el cual se están enviando los datos y va a permitir mostrarse en la vista. Así que para acceder a ese controller, tenemos que indicarle que vamos a acceder al puerto localhost 8080. Accedemos al controller, y aquí está Hola Mundo por defecto. Si yo no le entro al controller, no me muestra nada, ¿verdad? En cambio, si yo indico quiero acceder al controller, ahí está. Bien. Ahora, ¿qué te parece si yo quiero acceder al otro método? Por ejemplo, al Hola Mundo 1. Bien, quiero acceder al Hola Mundo 1 y ahí está. Hola Mundo en Spring Boot 1. Hola Mundo 2. Hola Mundo en Spring Boot 2. Bien, perfecto. Ok. Listo. Así que ya está. Hemos concluido nuestro primer proyecto y hemos hecho un simple Hola Mundo. Bien. Hasta aquí este video. No lo quiero alargar más. Nos vemos en los siguientes videos del curso. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a hablar un poco de Spring MVC y Spring Boot también. Bien, más que todo de Spring MVC, ya que ya hemos realizado un pequeño Hola Mundo en Spring Boot. Pero creo que aún hay muchos huecos, como por ejemplo los métodos HTTP, Spring MVC, etc. Vamos a analizar todo esto a detalle. Y obviamente que luego de esto vamos a ver un concepto importantísimo en el curso, llamado inyección de dependencias. Pero bien, comencemos con esto. Vamos a darle clic acá y vamos a comenzar. Bien. ¿Qué es Spring MVC? ¿Qué es lo primero de lo cual te quiero hablar? Bueno, Spring MVC es un marco web construido por la pila de Java Servlet. Bien, ok. ¿Qué más? Nos dice, simplifica, ok. Nos dice que nos va a ayudar a simplificar y enriquecer el desarrollo de aplicaciones web. Bien, en Spring Boot. Nos dice que también estas aplicaciones se ejecutan en contenedores como Apache Tonka. Bien, Spring MVC es parte de Spring Framework Core, que es un subproyecto bajo el paraguas de la plataforma Spring. Los desarrolladores pueden usar Spring MVC para desarrollar aplicaciones web para el modelo de procesamiento de solicitud-respuesta asíncrono o asíncrono. Bien, en fin. Entonces, todo esto, ¿cuál es la importancia de Spring MVC aquí? Bien, vamos a hablar sobre eso. La importancia de Spring MVC, ok, es que como lo dice, ¿verdad? Es un proyecto del marco, bueno, aquí nos está diciendo, es parte de Spring Framework, ok, que es un subproyecto de Spring, que nos va a permitir desarrollar aplicaciones. Spring MVC ya está dentro bueno, es como una dependencia, pero ya está dentro del starter de web, bien, por decirlo así. Mira, nosotros hemos visto por acá starters, ¿dónde está acá? Acá, por ejemplo. El starter de web extrae todas las bibliotecas del uso común de desarrollar aplicaciones web, como Spring Web MVC y otras anotaciones, ¿verdad? Como por ejemplo el servidor Tonka, porque una aplicación web incluye ese servidor, entonces por ello siempre agregamos Spring Web. La anotación Spring Web incluye el servidor Tomcat. ¿Okay? Todo esto tenlo en cuenta, por favor. Porque en una pregunta de entrevista te pueden preguntar, oye, ¿qué es el Properties? Te lo he explicado. Oye, ¿para qué sirve el controller? Te lo he explicado. Oye, ¿para qué? Dime, ¿Starter Web incluye el servidor Tomcat? También te lo estoy explicando. Claro que sí. Oye, ¿qué es un starter? Oye, hazme un hola mundo en Spring Boot. Oye, tal cosa, ¿verdad? Entonces, oye, la diferencia entre Spring Boot y Spring Framework, ¿verdad? Entonces, tenlo en cuenta. Oye, dime qué anotaciones incluye Spring Boot Application. Allá, Component Scam, tal, ya sabes. Pero ahorita también en los siguientes videos lo vamos a profundizar más, no te preocupes. Esta sección vas a tener que salir pulidito con saber Spring Boot, al menos lo básico. Bien, veamos ahora Spring MVC y Spring Boot. Ya que ya sabes que el starter de web y sabes que un starter incluye varias dependencias y entre esos starters está este de acá, que nos va a permitir desarrollar aplicaciones web, ¿ok? Bajo este patrón MVC, va a tener lo que es este patrón MVC, ¿bien? Se va a implementar así. El patrón MVC es el patrón modelo vista controlador, que es bastante sencillo, la verdad. Lo vamos a ver ahora mismo. Y nos va a permitir desarrollar aplicaciones web para el modelo de solicitud-respuesta, o sea, del cliente hace una solicitud y nosotros le vamos a devolver algo mediante este MVC. Bien, entonces esto es lo que nos es Spring MVC, básicamente es un subproyecto de Spring que nos va a permitir desarrollar aplicaciones web bajo el modelo MVC y el procesamiento de solicitudes
el procesamiento de solicitud-respuesta. Bien, esto de síncrono o asíncrono, no te preocupes. Bien, no te preocupes de momento, porque eso ya sería algo más para temas reactivos que, bueno, lo vamos a ver probablemente en otro curso. Bien. Spring MVC es un marco web construido sobre la pila de Java Servlet. Simplifica y enriquece el desarrollo de aplicaciones web que se ejecutan en contenedores, como Apache Tomcat. Spring MVC es parte de Spring Framework. Bien, ya lo vimos. Bien. Spring Boot facilita el desarrollo de aplicaciones basadas en Spring, incluidas las basadas en Spring MVC. Bien. Características de Spring MVC. Bien. Ok. Listo. Patrones de diseño. Dispatcher, que también lo vamos a ver en un momento. Y el modelo MVC. Bien. Asignación de controladores, que como hemos visto, nosotros para crear un Hola Mundo hemos tenido que crear un controller. Y hemos tenido que redirigir, ¿verdad? Bueno, aún no hemos visto cómo redirigir archivos, pero pues de momento no. Aún no hemos visto ni manejo ni validación de formularios, pero hemos visto esto un poco, mira. Hemos visto asignación de controladores. Tenemos que crear un controller para poder acceder a ciertas rutas y que nos muestren ciertos mensajes. Bien, entonces eso es Spring, eso es, bueno, sería la capa de controller. Modelo vista controlador es MVC, Model View Controller. Hemos visto la capa de controller. Nos falta ver la parte de View y la parte de Model, que lo vamos a ir viendo. Bien, no te preocupes. Y continuamos. Capas de Spring MVC. Bien, este Sprint MVC es bastante sencillo. Bien, primero quiero decir que tienes siempre una presentación y un negocio y un acceso a datos. Y para explicarte esto, te voy a explicar un poquito lo que es el patrón MVC. Para este curso, obviamente, tú ya tendrías que saber esto, un poco de MVC, un poco de DAO, un poco de patrones de software, pero si no sabes qué es un patrón de software, mi recomendación sería que al menos aprendas qué es un patrón de software, qué es un patrón de diseño y algunos de ellos, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a explicarte un poco ahora Spring MVC, o si no lo sé, si no lo sabes. Bueno, si lo sabes, puedes ir adelantando el video. Pero bien, como este es un curso para principiantes, vamos a ver. Tenemos el modelo, la vista MVC, modelo vista controlador. Modelo vista controlador. ¿Ya? Bien, entonces, este es el modelo. Este es el modelo. No, este tiene el modelo vista. Este es la vista. Vista o ya vamos a dejarlo así. Vista, modelo, vista, controlador, MVC. Bien. Entonces, lo primero, siempre hay una vista. En una aplicación web siempre hay una vista. Bien, este es un patrón de software por la cual va a trabajar nuestro proyecto bajo esta arquitectura. Bien, entonces se va a basar en esta arquitectura porque es bastante sencilla. Tenemos, por ejemplo, la vista. Bien, la vista, eh, ok, va a funcionar así. Tú tienes tu cliente, está en la vista, bien bonita. Bien, también vamos a ir a llevarte acá de pasada, por ejemplo, acá. Por acá vamos a llevarte y vamos a escribir MVC. Y vamos a entrar acá a cualquiera de estas. Mira, por ejemplo, acá. Mira, acá también. Usuario. Acá está, mira. Un poco también, mira. Controlador sería como el cerebro, la vista. Bien. Presenta el estado, los datos, la lógica de datos. Pero bien, acá está. Este es el usuario. Solicita al controlador. Se comunica con el modelo. No, por ejemplo, solicita al controlador. Bien. Comunica los datos con el modelo le responde al controlador y el controlador le responde los datos a la vista, que sería visualmente para el usuario. Pero bien, te lo voy a explicar acá. En Paint. Déjame ver acá, déjame ordenar esto y ahora sí. Bien, estaba molestando un poco. Bien. Tú tienes acá tu cliente, ¿no? Tu cliente. Este sería tu cliente. Está feliz porque le estás haciendo su proyecto. Tu cliente está feliz. Ahí. Tu cliente está feliz porque le estás haciendo su proyecto. Ahí está. Y al final no lo logras hacer y ¡pim! Mentira. Bien. Este es tu cliente. Bien, este es el cliente. Cliente.
Cliente. CL, para que no te confundas, ¿ya? Ya mira, el cliente hace una petición, como normalmente. Aquí, por ejemplo, nosotros accedemos al controller y esta sería una petición. Nosotros seríamos los clientes. Queremos hacer una petición al controller, ¿verdad? Porque para el que recibe las peticiones es el controller, recuerda. Bien, entonces este controller recibe peticiones. Y bueno, va a recibir cada petición en un método HTTP, que también lo hemos visto, pero lo vamos a ver más a detalle. Recibe esa petición. Entonces, esa petición que recibe, obviamente, la va a enviar al controller. El controller es el que lo recibe. Entonces ya vemos, damos el primer paso. Damos el primer paso. Porque él le hace una petición acá al controller. Oye, petición, ¿no? Acá como una petición. Petición. Petición, ¿no? Ahí está. El cliente hace una petición al controller. Bien. Como podemos ver acá también en nuestro navegador. Solicita. Bien. Hace una petición. Por ejemplo, nosotros queremos obtener toda la lista de alumnos que hay en una base de datos, bien, en una tabla. Entonces, para ello yo tendría que acceder a un endpoint que diga, por ejemplo, aquí controller y pongo alumnos, para que me devuelva una lista de todos los alumnos que hay en una base de datos o en una tabla en específica. Entonces, para ello accedemos ahí, ¿no? Como podemos ver acá, accedemos. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder obtener estos datos? Bien, te lo voy a explicar así, mira. Ay, me pierdo acá, ya listo. Y aquí está el modelo. Bien, el controlador es el que maneja. Ahora, ¿cómo este controlador recibe esa petición y va a poder hacer lo que le pide el cliente? O sea, el cliente le pide obtener los alumnos. ¿Cómo el controlador va a poder obtener los datos que hay en una base de datos? Que hay en una base de datos. Esta, esta es la BBDD. Bien, la base de datos. Bien. Entonces, el controlador lo que hará fácil, no se va a comunicar directamente con la base de datos. Lo que hará, bien, lo que hará este es comunicarse con el modelo. Bien, como puedes ver acá, se comunica. ¿Por qué? Porque él le está solicitando, oye, yo quiero obtener un listado de alumnos. Y entonces este va a recibir la petición y bueno, no va a ir directamente a la base de datos. Obviamente él no va a hacer esto. No, está mal. Esto va a ser. Esto está bien. Bien. Él no va a ir directamente a la base de datos. Él, mediante una capa, por eso se llama modelo vista controlador, que es un patrón de software, es una buena práctica, se va a comunicar con el modelo. Y este modelo le va a retornar los datos a él. Le retorna así. Chaca, 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 le retorna los datos. Bien. Como puedes ver, esta es la 1, esta sería la 2. Y ahora, este modelo se comunica con la base de datos. Este sería la 3. ¿Por qué? Porque este modelo tiene toda la lógica de negocio, de los datos. Este se encarga de trabajar con los datos, el modelo. La controller se encarga de trabajar con las peticiones y la vista interactúa con el cliente. Bien, entonces, una vez él reciba los datos de la base de datos, aquí está, 4, se revuelve, y este modelo le va a enviar aquí 5 al controller. Y este controller, con esos datos que va a obtener, le envía a la vista. ¿Ok? Este controller le envía a la vista. Y esta vista se la envía al cliente. 7. Bien. Como puedes ver, es un ciclo. Primero la petición al controller, el controller se va con el modelo y le dice, oye, yo quiero obtener lo que me está solicitando esto de la base de datos. Bien, el modelo se comunica con la base de datos le devuelve al modelo, el modelo se comunica, bueno, le devuelve eso al controller y el controller dice, ah, ya mira, el modelo ya me dio, mira, vista, yo te voy a devolver lo que me ha dado el modelo, que es lo que solicita el cliente. Y le da, y la vista le hace muestra al cliente. Como puedes ver, es un pequeño ciclo bastante sencillo, ¿verdad?
y listo, continuemos. Veamos las capas que existen en Spring MVC. Bien, y ahora que ya sabes qué es el patrón MVC y cómo funciona, veamos un poco en qué consiste esto, que es parecido. Tenemos la capa de presentación, que sería la vista, la capa de negocios y la capa de acceso a datos. Bien. Tenemos un poco la capa de presentación. La capa de presentación sería, digamos, como la vista. Y por eso no te quiero decir que controller es la vista. Controller tiene algo que se llama, aquí está, o bueno, el controlador tiene algo que recibe peticiones, como te lo dije, ¿no? Acá está. Este es el cliente. El cliente hace una solicitud, ¿bien? Hace una solicitud y esa solicitud la va a recibir el controlador. El controlador tiene que tener una notación que lo identifique de las demás y es la notación controller. Es un estereotipo y lo vamos a ver ahora mismo. ¿Qué es un estereotipo? Vamos, y ese estereotipo se llama controller. Bien, un estereotipo, ¿ok? Es una notación, ¿verdad? Que extiende de component, que lo vamos a ver en un momento, y que indica a esta clase que va a ser un controller. Luego tenemos otra notación llamada service, que sería la de negocio, donde están todas las operaciones de negocio, ¿no? Como por ejemplo guardar tal, 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 ya que eso se va a encargar el service. El controller va a llamar al service. Y acceso a datos, que es el que tiene o el que interactúa con la base de datos, el que obtiene los datos. Bien, entonces, el cliente hace una petición, la recibe el controller. El controller se comunica con la capa service, la de negocio. Bien, entonces tenemos la capa service, controller y repository. Service sería la capa de negocio. La capa de negocio se comunica con la capa de acceso a datos, que sería la de repository, la que tiene el acceso a la base de datos y a la tabla. Entonces, este obtiene lo que le pide el service. Entonces le devuelve al service y el service le devuelve al controller. Y este controller se lo devuelve al cliente en una vista HTML. Bien, listo. Así es igual, muy parecido. Estas tres capas. Y para ello, para identificar cada capa se usan las anotaciones controller, service y repo. Aunque tú vas a ver muchas veces proyectos, bueno, cuando son pequeños, omiten muchas veces la capa service y simplemente trabajan repository y controller. Pero una buena práctica sería incluir las tres. Pero cuando son proyectos pequeños, casi siempre se omite. Bien. Y bien. Los estereotipos. Bien. Los estereotipos existen básicamente tres, que son repository, controller y service. Pero voy a hablar más a detalle de ellos en la siguiente clase. En esta clase hemos visto un poco MVC, qué es, y bien, creo que con esto está más que suficiente. Nos vemos en el siguiente video para hablar más a fondo de los estereotipos. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a continuar con los conceptos y bueno, vamos a hablar un poco de los estereotipos. Ya hablamos un poco de las capas de Spring MVC, de qué es MVC, ¿verdad? Y bueno, también te enseñé un ejemplo del patrón de software MVC. Bien, ahora vamos a hablar un poco de los estereotipos, pero tú aún no... Bueno, nosotros hemos visto un ejemplo básico y hemos visto las anotaciones, hemos visto controller, ¿bien? Ok, bien. Que en este controller se van a registrar todas, ok, todas las peticiones a las cuales nosotros vamos a... Bueno, todas las peticiones en las cuales nosotros vamos a poder realizar, ¿verdad? Por ejemplo, una petición para poder listar todos los alumnos, una petición para poder guardar a un alumno, etcétera. Pero aún no vemos todo esto en la práctica, solamente sabemos concepto. Y bien, para comprender esto tenemos que hablar primero de los estereotipos. Te voy a dar su concepto y si no me entiendes no te preocupes. Lo bueno es que tú ya sabes las capas que existen en Spring MVC, ¿no? Existe la capa de presentación, de negocio y de acceso a datos. Te mostré MVC, modelo vista controlador. Te dije que el modelo era... estaba relacionado con la base de datos, la vista con el cliente y el controlador era el que se encargaba de manejar todo el flujo, ¿verdad? Y te expliqué eso. Así que yo creo que tú tienes tus apuntes y ya sabes todo esto acá. Pero bien, existe algo que se llama estereotipos en Spring, ¿bien? Y bueno, vamos a ver o vamos a definir el concepto de un estereotipo. ¿Qué es un estereotipo? Bien, que sería lo que tú te estarás preguntando.
Bien, los estereotipos, o tú también lo puedes encontrar en algún libro o en otro curso lo puedes ver como stereotypes, son componentes, ¿ok? Son componentes de Spring que extienden de esta clase, digamos, descienden de arroba component, de esta notación. O sea, este arroba component tiene hijos que se llaman repository, controller y service. Y este sería el estereotipo. Bien, los estereotipos serían estos, son los que extienden de arroba component. Pero bien, yo te estoy diciendo, ya mira, un estereotipo son aquellas anotaciones que extienden de otra anotación. Pero ¿qué es esta anotación arroba component? ¿Para qué sirve? Bien, vamos a ver eso. ¿Para qué nos sirve arroba component? Bien, bueno, básicamente arroba component indica, ok, le indica a Spring, es una notación que indica a Spring que va a detectar algún beam, o que esta clase tiene cierta función en el proyecto. Bien, o que tiene cierta, bueno, cumple cierto rol, cierta funcionalidad en el proyecto. Ok, y lo va a colocar en el contexto de Spring. Y bueno, para ello lo que deberíamos revisar antes es un concepto llamado inyección de dependencias. Pero lo vamos a ver después, ¿bien? No te quiero marear. Vas a entender más cuando te explique lo que es inyección de dependencias. Pero bien, vamos a entrar a MC Paint y te voy a explicar. Yo te lo expliqué, pero lo voy a volver a repetir. Mira, tú tienes acá Spring, tiene su contenedor, ¿no? Ahí está, bien bonito. Este es el contenedor de Spring. Y Spring funciona así. ¿Okay? Recordemos que nosotros estamos utilizando Spring cuando desarrollamos un proyecto Spring Boot. Pero Spring Boot nos va a facilitar. Es la diferencia. Entonces, nosotros, un estereotipo es aquel que bueno, extiende de component. Y el component, ok, el component es aquella clase, ¿verdad? O nos sirve, más que una clase, es una notación. Nos sirve, ok, nos permite detectar los beans y nos permite registrarlo. O sea, tú cuando tienes una clase y le agregas arroba component a cualquier clase, tú le agregas arroba component, por ejemplo, a cualquier clase, por ejemplo, a la clase círculo. Esta clase círculo, tú le agregas arroba component, la estás registrando en el contenedor de Spring. Bien. Y todo lo que está aquí en su contenedor se va a poder usar en el proyecto. Si esto tú lo quieres usar en el proyecto y no está en este contenedor, por ejemplo, tú tienes aquí el cuadrado. Mira, este de acá. Bien, ojo. Si tú no le agregas arroba component a él, no lo vas a poder usar en todo el proyecto. No lo vas a poder llamar desde otras clases. Pero si tú le agregas el arroba component, ok, si tú le agregas este arroba component que es importantísimo, por favor, quiero que lo tengas en cuenta que es importantísimo este arroba component de acá. Si tú le agregas, sí te va a permitir. Si no, no te va a permitir. Bien, entonces, esto es básicamente arroba component. Y en Spring se puede trabajar simplemente con arroba component. Así es. Se puede trabajar simplemente con arroba component. Pero por ello existen los estereotipos. ¿Para qué sirven estos? Para poder especificar. Spring define un conjunto de anotaciones que categorizan cada uno de los componentes. ¿Ok? Estas anotaciones, bien, no son obligatorias. Tú lo puedes utilizar como no. Tú puedes utilizar simplemente arroba component y con esto ya lo registras en el contenedor de Spring, en su contexto, y lo vas a poder usar en todo el proyecto. Pero estas de acá existen para categorizar, para hacer mejores prácticas, para que sea más legible el código, para que podamos entender, ¿no? Ya mira, este es el controller. Nos sirve para especificar estas anotaciones. Y por eso se le llaman estereotipos, ¿verdad? Si tú investigas el concepto de estereotipo en la RAE, te das cuenta que tiene bastante sentido. Esta palabra, lo que se refiere a categorizar, como definir cada uno de los componentes, asociándoles una responsabilidad, ¿no? Entonces, arroba component tiene estereotipos: controller, service y repository. Y esto está muy ligado con MVC. Porque mira, en MVC teníamos la parte de presentación, que sería la vista, de negocio y la parte de acceso a datos. Toda la parte de acceso a datos, ok, la que interactúa con la base de datos, siempre esa clase que interactúa con la base de datos directamente, se le agrega el estereotipo repository. Ojo, esto que es un estereotipo, que es arroba component, todo esto apúntalo, porque esto te va a servir en una entrevista. Bien, entonces, repository, el estereotipo repository es aquel que interactúa con la base de datos. Pero claro, no te preocupes, ahorita lo vamos a ver
más a detalle cada uno de estos estereotipos. Bien, ok, perfecto. Entonces, un repository se refiere a que será parte de la capa de persistencia, la parte de acceso a datos. Bien, mientras que un @controller formará parte de la capa de controladores de Spring, es el que maneja todas las peticiones. Bien, sería el de acá, el que recibe las peticiones, ¿verdad? Porque él recibe las peticiones, se encarga de llamar al service, el service llama al repo y el repo le devuelve al controller. ¿Te acuerdas? Modelo, vista, controlador. ¿Te acuerdas que te expliqué? ¿No? El modelo, la vista y el controller, cómo funciona el flujo. Bien, entonces, ¿y el service? ¿Qué sería el service? Bueno, es encargada de la funcionalidad de negocio, o sea, de las operaciones de negocio del proyecto, como puede ser, no sé, una operación de negocio, calcular todo el total de ventas que se ha realizado, etcétera, ¿verdad? Y para ello se va a apoyar del repo. Bien, y el controller va a llamar al service. Es así una cadenita, es un ciclo. Bien, ok, entonces, eso quiero que tengas en cuenta. Vamos a ver luego cómo aplicar cada una de estas utilizando inyección de dependencias. Vamos a ver el principio, es un principio solid, bien. Pero bien, lo vamos a ver más a detalle. Ya sabemos qué es un estereotipo y cómo se categoriza. Y bueno, estos de acá son los que se categorizan. Y tienen de @component. Bien, veamos ahora más a detalle cada uno de estos. Repository. Bien, tenemos el estereotipo repository. Este estereotipo @repository, bien, es el estereotipo que se encarga de dar de alta un bin para que implemente el patrón repositorio. Es el encargado de almacenar datos en una base de datos o repositorio de información que se necesite. Al marcar el bin, ¿qué es un bin ahora? Bueno, un bin en sí es un threshold. Y por decirlo así, un bin es como una parte de Spring, ¿ok? Es un objeto que está registrado en el contexto de Spring. Mira, esto es un bin. Esto es un bin. Bien, te voy a definir así, un bin. Hay muchos conceptos, ¿ok? Hay muchos conceptos más formales, pero yo te lo voy a decir así de una forma práctica. Un bin es un elemento de Spring, ¿ok? Bin sería un componente o elemento. Componente o elemento de Spring. Bien. Componente o elemento de Spring. Es que ya que este elemento está registrado en la fábrica, el contexto o el core de Spring. Bien, este bin de acá, este que ves acá, este bien chévere. Oye, ¿qué dice? Este de acá, este bien chévere que ves acá. Vamos a hacerlo aquí rojito. Este que ves acá, está acá, está aquí, está registrado aquí. Esto se le llama bin. Y por ello, a los @repository, a los @repository, a los @controller, a los @service, y que todos estos pertenecen o extienden, heredan de @component. @component es su padre. No es necesario utilizar estos de acá. No es necesario. ¿Por qué? Porque todos estos heredan de @component, pero ¿por qué se usa? Porque siendo estereotipos nos van a permitir categorizar, ¿ok? Nos van a permitir categorizar eso mismo, ¿verdad? Y va a ser mucho más legible el código. Entonces por ello existe esto. Pero todos ellos extienden de @component. Así que cuando tú veas un proyecto, un service que tiene @component, ya sabes por qué. Porque se puede trabajar así, no hay problema. Pero para ello estoy diciendo estos estereotipos, para poder categorizar de una manera mucho mejor, ¿verdad? Bien, entonces esto es un bin básicamente. Ya tienes ahí, puedes tomar una fotito si quieres, tú ya lo graficas mejor. En fin, bien. Entonces ya sabes que es un bin. Repository nos va a registrar ese bin y que ese bin va a interactuar con la base de datos. Bien, aporta servicios transversales como conversión de tipos de excepciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En fin, este es el que se encarga de trabajar con la BD. Pasemos al service. Bien. Este estereotipo se encarga de gestionar las operaciones de negocio más importantes a nivel de aplicación y aglutina llamadas a varios repositorios. O sea, el repo está primero. Luego del repo sigue el service. ¿Ok? El service se encarga de llamar al repo, ¿verdad? Porque para que este service pueda hacer operaciones de negocio tiene que apoyarse del repo. Porque el repo es el que obtiene los datos de la base de datos. Él es el que guarda en la BD, por eso el service se apoya de él. Bien. Ok.
Bien, pide operaciones de negocio más importantes a nivel de aplicación y aglutina llamadas a varios repositorios de forma simultánea. Su tarea fundamental es la de agregar, implementa el patrón fachada y aglutina varios repositorios y llama a otros servicios. Bien, ok. Bien, entonces ya estamos viendo un poco lo que es el rol de service, de controller, etc. Bien. Bien, luego te voy a explicar la inyección de dependencias. Pero no te preocupes, pero ya sabes, ojo, que tú para que puedas utilizar alguna clase de Spring, quieras utilizar alguna clase en Spring Boot, tienes que agregarle la notación @component, ¿verdad? Para que se registre en el contenedor de Spring, ya que todo lo que está en el contenedor de Spring en su fábrica, tú lo vas a poder usar. Aquello que no está es imposible de usar. Eso tenlo muy en cuenta y ya te lo he explicado con un ejemplo. Bien, veamos ahora controller. Controller funciona de una manera diferente. Bueno, es muy parecida. El último de los estereotipos es el que realiza las tareas de controlador y gestión de la comunicación entre el usuario y el aplicativo. O sea, el controller es aquel que recibe las peticiones del cliente y se va a encargar de llamar a un service para operar con esa, para realizar esa operación de negocio que quiere el cliente. Como por ejemplo, guardar un nuevo alumno, listar todos los alumnos por ID o listar todos los alumnos que hayan aprobado. Una operación de negocio cualquiera. De eso se encarga el service, pero el service lo va a hacer a través del repo, ¿verdad? Para poder obtener esos datos de la base de datos. Para ello se apoya habitualmente en algún motor de plantillas o librería de etiquetas que facilitan la creación de páginas. Eso ya es otra cosa, pero ya sabemos el rol de controller, de service y de repository. Y ya más o menos estamos entendiendo todo el flujo. Bien. Entonces, en esta clase, básicamente hemos visto los estereotipos. Bien. Algo bastante sencillo, entre todo, ya puede ser tu resumen. Y lo que yo te diría más que todo es que sepas esa parte que te he explicado del contenedor de Spring. Que todo lo que está registrado ahí, ¿verdad? Se va a registrar mediante notaciones. Y de las más importantes es @component. Aquel que no tenga eso no va a poder estar registrado y no lo vamos a poder llamar desde otras clases. Pero no te preocupes, ya lo vamos a ver con práctica. Bien, en la siguiente clase vamos a hablar un poquito de los métodos HTTP, ¿verdad? Vamos a ver un poquito los métodos que existen y luego vamos a ver un poco de backend y frontend. Luego vamos a estar viendo un poco de TimeLeaf y luego de toda esta teoría aburrida, te puede aburrir, vamos a ver la práctica y nos vamos a apoyar de esta teoría, ¿ok? Cada línea de código, cada ejemplo, que vamos a ver un pequeño CRUD, una pequeña aplicación web para introducirte y luego ya empezamos de arranque con lo importante. Empezamos con la persistencia, empezamos con todo, empezamos con ver lo que es MyBatis, JDBC, Spring Security, reportes en PDF, Excel, etc. Pero bien, de momento estamos empezando así. Nos vemos en el siguiente video del curso. Hasta pronto. Hola y muy bienvenidos a este nuevo video del curso de Spring Boot. Bien, en este video vamos a hablar un poco de los métodos HTTP en Spring MVC. Mira, vamos a leer un poquito lo que nos dice. Los métodos HTTP se refieren a las funciones o procedimientos definidos en los controladores. Bien, un método HTTP sería una función o procedimiento definido en el controller que manejan las solicitudes HTTP entrantes, ¿verdad? Nosotros hemos visto un ejemplo de métodos HTTP, no te puedes quejar. No, hemos visto un ejemplo de, por ejemplo, vamos a colocar acá y vamos a hacer el color rojo, hemos colocado HTTP. Dos puntos, no me acuerdo cómo era // luego creo que era localhost, sí, en eso estamos, localhost, 8080, y 8080 apunta, es el puerto de Spring, y localhost apunta al computador actual. Bien, ok, esta es la ruta, este es el endpoint, bien, así se le llama. Bien, entonces, por / ¿qué hice? Mira, vamos a pintar nuevamente otra vez todo porque me equivoqué. HTTP / localhost 8080 y podríamos tener un endpoint, por ejemplo, que decía mostrar mensaje, mensaje 1, ¿no? Ahí está. Entonces, nosotros le habíamos agregado lo que es un @getMapping por aquí. @getMapping, ¿no? GetMapping. Y esto también puede tener una ruta que sería esta de acá, mostrar mensaje, ¿verdad? En fin,
Ahí está. Y le habíamos agregado controller, pero en fin, esto es otra cosa. Bien, ahora, siguiendo la teoría que vemos acá, mira, nos dice, los métodos se refieren a las funciones o procedimientos definidos en los controladores. Por ejemplo, cuando yo quería acceder a esa endpoint, mostrar el mensaje era del tipo getMapping. ¿Y por qué era del tipo getMapping? Ahorita te explico. Porque mira, en Spring MVC existen diferentes tipos de métodos HTTP que se pueden definir con request mapping, get mapping, post mapping, put mapping, delete mapping, etc. Existen muchísimos, la verdad, pero yo te voy a explicar los más utilizados, que son básicamente get mapping, put mapping, post mapping y delete mapping. Bien, entonces, y cada uno de esos métodos tiene una operación HTTP. Por ejemplo, nosotros hemos visto el de acá, el de get, HTTP method get, que se define en Spring Boot con @getMapping. Y es el mismo que hemos visto acá. A ver, disculpen. Vamos a ver acá. El mismo de acá. Mira. @getMapping. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí. Bien. @getMapping. Este @getMapping lo hemos visto acá. ¿Y este de qué se encarga? Escucha. Esto tienes que memorizártelo. Más que memorizártelo, aprenderlo. Pero lo vas a aprender con la práctica. Esto se encarga de todas las operaciones de lectura. Mira, y si tú sabes SQL, mucho mejor. Porque mira, me vas a entender que este get es como un select, un read, se encarga de leer. Por ello colocamos getMapping. Mira, diferencia entre una operación de lectura y escritura. Si tú quieres obtener datos de una base de datos, ¿qué harías? ¿Vas a escribir, vas a modificar, vas a eliminar o vas a leer? Vas a leer, entonces es un getMapping. Cuando tú vas a leer algo, vas a obtener algo, es getMapping. Cuando tú vas a guardar algo nuevo, y cuando guardas algo nuevo se produce algo nuevo, ¿verdad? Cuando se produce algo nuevo, no es getMapping. Cuando tú creas, se usa un post mapping, ¿bien? Porque de eso se encarga, post mapping. Esto es post mapping, pero cuando tú en vez de crear, no quieres leer, quieres borrar algo, fácil, cuando tú haces un borrar, se utiliza delete mapping. Bien. Y cuando tú quieres, por ejemplo, actualizar, o sea, no quieres crear algo nuevo, sino de lo que tienes, quieres cambiarle algo. Simplemente no vas a crear nada, vas a cambiarle algo. Se utiliza un put mapping. Bien. Entonces, estos son los cuatro principales que existen: de lectura, de creación, de borrar y de actualizar. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, podríamos decir el post, que sería de crear, sería como un insert en una base de datos. El get mapping sería como un select de leer. El update sería como un put para actualizar. Y el delete sería para eliminar. Así que estos son post mapping, get mapping, put mapping y delete mapping. Acuérdate. Y también tú vas a ver request mapping. Mira, tú vas a ver request mapping, pero este ya no le tomas mucha importancia. ¿Por qué? Porque este simplemente sirve para indicar qué tipo de método vas a usar, que se utilizaba antes. Pero ahora se utiliza esto. Esto ya descartado, ¿ok? No lo uses en tus proyectos. Porque está bueno, simplemente para qué lo vas a usar. Esto se usa más que todo para indicarle un endpoint al controller. Pero no se usa ya para indicarle estos métodos. Esto ya lo vamos a ver más a detalle, así que no te preocupes. En este video nos hemos centrado en los métodos HTTP. Nos vemos en el siguiente video del curso de Spring Boot. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a ver un concepto bastante interesante y es el de inyección de dependencias. Bien, hasta el momento no hemos visto mucha práctica, ya que hay que aclarar bastantes conceptos. Spring Boot, eso que Spring Boot no es tan largo, ¿eh? Estos conceptos son básicos, fundamentales. Todo lo que te he explicado, estereotipos, cómo funciona el contenedor de Spring, las anotaciones, Spring MVC, ¿no? Los starters, ¿no? Todo eso es lo básico que tienes que saber. Y yo creo que, bueno, si te explicara Spring Framework, ahí nos haríamos todo un lío, porque ahí hay, es demasiado largo, la verdad. El aprendizaje de Spring Framework es un poco más complejo que el de Spring Boot tradicional. Bien, ok. Bueno, pero siempre sí o sí hay que ver inyección de dependencias. Siempre tienes que ver inyección de dependencias, es un patrón de software. Y también
se lo considera como un principio Solid, pero en fin, no te voy a comentar nada de eso. Ok, básicamente cuando tú escuches inyección de dependencias, ok, es como un patrón, pero también se lo considera un principio, que describe un conjunto de técnicas destinadas a disminuir el acoplamiento entre los componentes de una aplicación. O sea, la inyección de dependencias nos va a permitir el acoplamiento de componentes en Spring Boot. Bien, ok, o en una aplicación. Es uno de los principios Solid más populares utilizados. ¿Qué son los principios Solid? Básicamente son principios que se tienen que aplicar en un proyecto. ¿Por qué? Porque lo hacen mucho más formal, ¿verdad? Se aplican buenas prácticas, ¿verdad? Si sabes un poco del código limpio, sigue todo eso. Tiene otros principios que se encargan de asignar responsabilidad a ciertas clases. Y son diferentes principios, bien, que más que todo serían como unas buenas prácticas de desarrollo, ¿verdad? Bien, pero en sí, no vamos a hablar de los principios Solid. Y utilizados en la creación de aplicaciones, frameworks y componentes por las ventajas que aportan las mismas. Bien, ok. Probablemente no me hayas entendido mucho. Para ello te voy a explicar un ejemplo. Básicamente, la inyección de dependencias ya te expliqué. Es el principio que describe un conjunto de técnicas que nos va a permitir el acoplamiento de componentes en una aplicación. Pero bien, hablemos de una inyección. Cuando tú le pones una inyección a una persona, ¡sac!, le pones en su cuerpo. ¡Plin!, ¿verdad? ¿Para qué? Bueno, para que pueda, digamos, pues le pones una inyección. Se puede imponer una inyección para que le implementes, yo que sé, esteroides o para curar alguna enfermedad. Bien, para algo se usa, ¿verdad? Entonces, es igual acá. Tú inyectas algo, para realizar algo, para poder realizar con éxito algo, para llegar a un fin, para solucionar algo. Entonces, la inyección de dependencias es ese principio. Y para ello te voy a mostrar ejemplos y cómo hacerlo en Spring Boot. Primero, digamos que tenemos un servicio llamado impresión. Bien. Ok. Tenemos un servicio llamado impresión. Bien. Tenemos este servicio impresión. Y este servicio impresión va a depender de otros dos. Servicio de envío y servicio de PDF. Este servicio de impresión depende, ¿verdad? Aquí es muy importante. Tienes que diferenciar al que depende de quién. ¿Este de quién depende? De estos dos servicios. O sea, tú me estás diciendo que este de acá no va a funcionar sin estos dos servicios. Así es. Es como, mira, en la capa del controller, por ejemplo, vamos a retroceder. La capa del controller no puede funcionar sin el service. O sea, el controller depende del service. ¿Y el service de quién depende? De los repositorios, ¿verdad? Todo es... Aquí estamos aplicando mucho inyección de dependencias. Y vamos a inyectar un BIM, una dependencia. Cuando tú escuchas inyectar una dependencia, es que vas a incrustar en esta clase una dependencia, que sería una dependencia sería aquella que apunta a unas clases, ¿verdad? Que sería a estas o a estas. Entonces, esa dependencia sería eso, ¿verdad? Y por eso se le indica inyección de dependencias, porque vas a inyectar, vas a incrustar algo en una clase y esa clase va a depender de esos elementos, ¿verdad? Y para poder inyectar, o sea, para que tú puedas inyectar, tú puedas incrustar algo en una clase y lo puedas usar, tienes que agregarle estas anotaciones de acá: controller, service y repository, para que se registren en el contenedor de Spring, ya que todo lo que está en el contenedor de Spring se va a poder usar. Si no está, no lo vas a poder usar, te van a salir errores. Entonces, supongamos que tienes que agregarle una anotación para que lo registres en el contenedor de Spring, al igual que este. Y una vez estén registrado, recién vas a poder inyectarlo acá y estaríamos inyectando las dependencias para que él pueda usar esas dependencias, ¿verdad? Bien, ok. Bien, para ello ya te estoy mostrando este ejemplo y vamos a ver aquí cómo hacerlo aquí en Spring Boot. Vamos a ver este ejemplo en código, ¿ok? Y luego vamos a ver cómo utilizar la notación auto-wired. Luego de esto veremos un poquito de plantillas TimeLeaf y veremos un ejemplo de persistencia. Bien, ok. Para ello, veamos la notación auto-wired. Bien.
Spring nos va a proporcionar una anotación llamada @AutoWired, que es una de las anotaciones más habituales cuando trabajamos con Spring Framework, ya que se trata de la anotación que permite inyectar dependencias dentro de otras, dependencias con otras dentro de Spring. O sea, ¿cómo le inyectas o cómo le indicas a Spring que tú vas a depender de este servicio? Fácil, con la anotación AutoWired. En este caso, como vimos, el controller, ¿verdad? Aquí me equivoqué. A ver, aquí me faltó esta flechita. Lo voy a poner ahí y listo. Bien, ahora sí, sigamos con la aplicación. Aquí vemos cómo le estamos indicando aquí, con una anotación @controller estamos registrando este elemento en el componente de Spring para poder usarlo. Ahora, nosotros tenemos otro componente que es el service, que sería la capa de negocios, y nosotros vamos a depender de esta capa de negocios. Bien, ya lo vamos a ver en el código. Y para poder inyectar esta dependencia dentro de esto, tenemos que utilizar @AutoWired. Y de la misma manera, el service depende de los repos. Y como hay una dependencia, para poder inyectar esta dependencia en esta clase e indicarle que él depende directamente de él, tenemos que agregarle @AutoWired. Y esto se va a indicar dentro de esta clase. Bien, entonces esto es un poquito del concepto de inyección de dependencias. Bien, ¿qué veremos en la siguiente clase? En la siguiente clase veremos un ejemplo ya en código de las inyecciones de dependencias, pero eso lo veremos en el siguiente video. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a ver un pequeño ejemplo de inyección de dependencias en Java. No vamos a ver nada de Spring Boot todavía porque quiero tener bien claro el concepto de inyección de dependencias, ya que es de los más importantes, ya que lo vamos a aplicar en cada proyecto que veamos. Para ello vamos a crear un nuevo proyectito, va a ser el tipo Maven. Y vamos a colocar lo siguiente. Ejemplo, vamos a ponerle ejemplo, inyección dependencias. Bien. Vamos a colocar la versión de Java 17. Aquí lo vamos a dejar aquí, Maven Central. El arquetipo, la versión del arquetipo. Mejor vamos a dejarlo así, ok, internal. Bien, yo lo voy a dejar así, tal y como está. O muy bien central. Ok. A ver, la carpeta creo que yo creé una por acá. Esto de acá son mis archivos. A ver, déjame irme a este equipo. C. Por aquí tenía uno que se llamaba Spring Boot, si no me equivoco. Acá está. Y acá está Proyecto 01. Este es un archivo que de momento no me interesa. Y acá está. Proyecto 01. Tenemos Hola Mundo en Spring Boot y vamos a crear otro proyectito dentro de esta carpeta. Vamos a colocarle ahí ejemplo inyección de dependencias. Bien, así que simplemente vamos a ponerle acá. A ver, acá vamos a ponerle org. O podríamos ponerle com.tecnologiaavanza. El nombre del proyecto inyección dependencias. Bien, así recuerda que era. Y lo dejamos tal y como está. Y simplemente le damos en crear. A ver el arquetipo. Vamos a elegir entonces internal. O mejor default local. Internal creamos. Qué raro. Empty project. Ahí está. Vamos a poner la ruta. Nombre, ejemplo, inyección, dependencias. Y vamos a darle en create. Bien. Simplemente lo voy a dejar así. No voy a hacer nada más. Y voy a dejarle org.example. Bien, y como puedes ver aquí por default nos sale un hello world. Hola mundo. Y bien. No me interesa nada de acá. Está el pone XML, pero en fin. Nosotros simplemente vamos a hacer un ejemplo bastante básico. Bien, como te lo expliqué, teníamos un pequeño ejemplo por acá, un pequeño ejemplito, que era el ejemplo de inyección de dependencias. Bien, que teníamos esta clase, y esta clase va a depender de otras dos clases. O sea, vamos a inyectar estas clases aquí. Entonces, para hacer esa dependencia, primero veamos el ejemplo. Mira. Vamos acá y vamos a crear una nueva clase.
Vamos a crear una new, clic derecho, new Java class. Se va a llamar servicio de impresión. Tenemos el servicio de impresión. Bien. Y por ejemplo, tenemos aquí el método public void llamado imprimir. Este método se va a encargar de hacer dos acciones. Realiza dos acciones, que bueno, no sería lo recomendable. Realiza dos acciones. Lo recomendable es separar en cada método una responsabilidad. Entonces, de ahí también sale el concepto de inyección de dependencias. Enviando el documento a imprimir. Bien. Y otra opción que sería la segunda acción, imprimiendo el documento en formato PDF. Bien, tenemos ahí dos acciones. Entonces, la primera es el que envía el PDF y la segunda es la que imprime. Y todo esto está en un solo método. Bien, hasta ahí todo fácil. Y si vamos aquí a la clase principal y hacemos una pequeña instancia, por ejemplo, servicio de impresión igual a new servicio de impresión punto imprimir. Bien, vamos a darle clic acá y corremos la aplicación. Vamos a esperar y aquí enviando el documento a imprimir y imprimiendo el documento en PDF. Bien, tú dirás, bueno, no tiene nada de especial, es un proyecto sencillo. Pero bien, obviamente tú cuando estés haciendo esto, no vas a colocar simplemente un source. Se hacen muchas cosas, llamas a muchas clases, etc. Y todo esto debería estar en un solo método. O mejor dicho, podríamos crear una clase aparte e indicarle que este servicio va a depender de esa clase para poder hacer esto. Y así nos ahorramos mucho código, ¿verdad? Lo hacemos de una forma más estructurada, que esa es la idea, ¿verdad? Construir buenas aplicaciones y robustas. Bien, entonces, para ello crearemos dos servicios. El servicio de impresión y el servicio en este caso sería el servicio de impresión y el servicio de PDF, ¿verdad? Porque este se encarga de enviar el documento a imprimir y este lo imprime el PDF. Entonces, por ello vamos a separar las responsabilidades. Entonces, vamos a separar la responsabilidad de enviar el documento a imprimir, que sería este, y el de imprimir en PDF, que sería este. Entonces estamos separando las responsabilidades. Para ello vamos a crear dos clases. Bien. Vamos a crear dos clases. Perfecto. Vamos a crear primero el servicio PDF. Vamos a irnos por acá. Y vamos a poner acá un paquete llamado dependencias. Vamos a crear nueva clase. Servicio PDF. Bien, y en servicio PDF vamos a crear el método llamado public void PDF. Bien, aunque una buena práctica simplemente sería imprimir PDF, pero yo le voy a poner PDF como es un ejemplo básico. Bien. South, y vamos a poner imprimiendo el documento en PDF o en formato PDF. Bien, tenemos eso. Eso es algo bastante sencillo, la verdad, no es nada del otro mundo. Y la idea ahora es crear el otro servicio, ¿verdad? Este sería el servicio PDF. Tendríamos que crear el servicio envío, ¿verdad? Así que creamos acá servicio envío, aquí me olvidé. Aquí lo renombramos y rename file y listo. Y vamos a crear un método public void envío. Bien, simplemente así lo voy a llamar. Yo sé que es mala práctica llamarlo así, pero en fin, porque es un ejemplo sencillo lo voy a poner así. Y luego aquí lo voy a poner imprimiendo el documento, enviando el documento a imprimir. Bien, enviando el documento a imprimir y lo pego acá. Y este sería de acá el de imprimir el documento en formato PDF. Bien. Entonces, ya no tengo aquí código. He creado un paquete llamado dependencias en la cual estoy separando las responsabilidades y le estoy asignando a cada clase una responsabilidad. Y estas clases se van a inyectar acá porque él va a depender de esas clases. Y aquí vamos a ver un poco cómo se realiza
esa inyección de dependencias. ¿Cómo se inyecta aquí? Eso se hace mediante un constructor. Bien, tú creas aquí, para inyectar vas a hacer esto: servicio de envío, servicio envío, servicio PDF, creas los servicios y creas un constructor y llamas a ambas clases. Y aquí simplemente creas esta instancia, porque recuerda que este constructor se llama una vez, y creas una instancia. Bien, así que aquí vamos a cambiar y vamos a poner igual a new servicio envío, y aquí igual a new servicio PDF. Mira, porque si tú consultas aquí cuántas veces se llama al constructor en Java, aquí está, una vez para cada clase. Entonces se va a hacer una sola instancia, que es una buena práctica también. Y aquí estamos haciendo una sola instancia, ya no sé, porque se llama una vez al constructor. Y una vez que tengamos la instancia de esta clase, podemos acceder a los métodos y poner acá servicio envío, por ejemplo, punto envío, y servicio PDF punto PDF. Y estamos separando las responsabilidades. Aquí en la clase principal tendríamos que hacer algún cambio, ¿ok? Bien, ahora, otra regla sí o sí importante es que recuerdes que en una clase normal, cuando tú utilizas Spring, y tú vas a ver que siempre se va a inyectar así, mediante constructor, ¿verdad? Pero normalmente en Spring Boot se utiliza la notación auto-wired, pero eso lo vamos a ver después. Aquí estamos viendo cómo inyectarlo mediante constructor, y aquí vamos a ver cómo podemos instanciarlo, y para ello le vamos a pasar dos servicios. Le pasaremos la instancia de servicio envío y luego la instancia new servicio PDF. De esta manera le pasamos y simplemente llamamos al método imprimir, y si corremos la aplicación, la verdad que el resultado sería lo mismo, pero un poco más optimizado y con mejores prácticas. Aunque tú lo dirías acá, no, pero acá hay más código. No, pero bueno, si te das cuenta está mejor estructurado. Una cosa es que haya más código y que no está tan estructurado, y otra cosa es que esté bien estructurado y con un poquito más de código. Bien, entonces, esto es un poco la importancia. Y bueno, ¿qué aporta, para concluir, qué aporta todo esto? Bueno, lo que aporta en realidad es que hay un principio, y ese principio quiere decir que este servicio ya no hace todo por sí solo, sino depende de otras clases que se encargan de hacer un dicho servicio, ¿verdad? Hay un poco más de responsabilidades asignadas en el proyecto. Bien, ok, entonces esta sería un pequeño ejemplo de un poco de inyección de dependencias. Bien, ok. Bien, sería un pequeño ejemplo de inyección de dependencias. Ahora, hemos visto esto y claro, podemos ver un ejemplo mucho más complejo, pero yo creo que hasta aquí suficiente con esto. Un ejemplo bastante práctico de inyección de dependencias en Java. Así que bueno, tú puedes buscar más ejemplos, pero en fin, con esto creo que es más que suficiente para comprender. Es un ejemplo bastante bonito. Ok, listo. Bien, así que espero que me hayas entendido y nos vemos en la siguiente clase ya para continuar hablando un poco de persistencia de datos, y luego de eso veremos una aplicación web en la cual aplicaremos todo desde persistencia de datos. Nos falta hablar sobre plantillas, pero eso lo veremos más a detalle más adelante. Vamos a desarrollar una aplicación web que implementemos todo lo que hemos visto hasta el momento. Bien, pero va a ser bastante sencilla. Bien, nos vemos en el siguiente video del curso. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a comenzar a hablar sobre la persistencia de datos en Spring Boot, ¿ok? Bueno, hasta el momento hemos realizado un pequeño hola mundo, hemos visto bastante concepto, inyección de dependencias, ¿verdad? Todavía no nos entramos, ¿ok? No nos adentramos a desarrollar aplicaciones completas. Estamos empezando con pura teoría. Y ahora también, sí, la teoría, y vamos a ver un tema muy importante, de los más importantes en todo el curso, ¿ok? En la primera sección va a estar casi todo lo importante, toda la teoría. Y a partir de esa teoría la vamos a implementar en cada proyecto que vayamos desarrollando, y de diferente forma. Y bueno, cada vez más complejo.
Y ahora veremos la persistencia de datos. Cada vez que te escuchas la palabra persistencia, ¿ok? Bueno, se te viene a la cabeza que tiene que ver algo con base de datos, como por ejemplo guardar un dato, eliminar un dato, actualizar un dato, etc. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. La persistencia de datos, cómo podemos guardar los datos, cómo podemos mapear las tablas en la base de datos. Y bueno, en Spring Boot. Y para ello en Spring Boot siempre tú vas a escuchar conceptos. ORM, Spring Data JPA, Spring Data. Vas a escuchar muchísimos Hibernate. Vas a escuchar muchos conceptos. Muchos términos, muchos conceptos. Y bueno, en este video vamos a tratar de ver un poco de todo y diferenciar entre ellos. Ok. Primero veamos lo que es un ORM. Tú sabes lo que es JDBC, ¿verdad? Eso está más que claro. Tienes que saber JDBC. Si no sabes JDBC, te recomiendo que aprendas bien JDBC. Bien. Recuerda que también es un requisito para este curso y está en el video introductorio al curso y también aquí en la descripción de este mismo curso. Bien. Pero entrando al tema, ¿qué es un ORM? Bueno, leamos el concepto. Un ORM, Object Relational Mapping, es una técnica de programación utilizada en el desarrollo de aplicaciones para mapear objetos en lenguajes de programación orientados a objetos como Java. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, a tablas en una base de datos relacional. En esencia, un ORM permite que las aplicaciones interactúen con la base de datos utilizando objetos y métodos en lugar de escribir consultas SQL directamente. Mira, tú normalmente lo que harías... Mira, aquí te voy a poner un ejemplo. Mira, a ver. Mira, tú normalmente lo que harías... A ver, disculpa, mira. Por ejemplo, tú tienes aquí tu clase student, ¿no? Mira, esta anotación de acá, quítale, todo esto de acá. Simplemente quédate con el nombre de la clase y los datos, ¿bien? El column, esto que tú ves acá no te tienen que interesar. Para ti, tápalo, no existe. Normalmente, cuando trabajamos con base de datos utilizando JDBC, ¿verdad? Lo que hacemos es, por ejemplo, crear los atributos, ¿verdad? Crear los atributos. Pero para ello, lo primero que tendríamos que hacer normalmente es crear una tabla, ¿verdad? Por ejemplo, create table, le pasamos el ID, primary key ID, varchar nombre, ¿verdad? Como normalmente se suele hacer. Es más, hasta establecer las relaciones, ¿no? El primary key, el foreign key, ¿verdad? Reference columns, todo eso. Todo eso tendríamos que escribirlo primero en MySQL, ¿bien? O sea, nuestro código SQL tendríamos que escribirlo, ¿bien? Y bueno, lo ejecutamos y lo guardamos en un archivo, ¿verdad? Pero bien, y para poder esas tablas que se han creado en la base de datos, ¿verdad? Hacer una pequeña referencia en Java con una entidad, tendríamos que crear normalmente, así como te estoy comentando, una entidad estudiante con su atributo estudiante ID, nombre, apellido, contacto y generar los Java Beans, que bueno, el Java Bean sería el constructor, los getters y setters. Bien, entonces tendríamos que hacer todo eso. Pero bien, ya con un ORM ya no sería necesario crear la tabla, ¿verdad? Crear las tablas, ¿ok? Porque simplemente tendríamos que crear una entidad y con anotaciones le indicamos que se van a crear esos campos y automáticamente se crearía toda esa tabla, ¿ok? Toda esa clase se va a mapear en la base de datos como una tabla, ¿bien? Ya no tendrías que escribir nada de SQL, ya que automáticamente un ORM lo que hace es coger, ¿no? O sea, esto es un ORM, es una especificación, todo lo que hace, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace un ORM? Un ORM lo que hace es coger toda esa tabla, toda esa entidad que tú has creado junto con sus anotaciones y lo convierte en una tabla en la base de datos, ¿verdad? Eso es lo que hace un ORM. Y eso es un ORM. Un ORM es una técnica de programación, ¿ok? Para mapear objetos en tablas a una base de datos. ¿Bien? Ok. En esencia, un ORM permite que las aplicaciones interactúen, bueno, en este caso, permite que las aplicaciones interactúen con la base de datos utilizando objetos y métodos en lugar de escribir consultas SQL directas. Y un ORM sería una especificación, ¿ok? Tú vas a escuchar especificación e implementación. Una implementación, una especificación se refiere a qué es lo que hago, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Todos los pasos, ¿qué es lo que hago más que todo? Acuérdate, cuando tú escuches un ORM es una especificación. ¿Qué es lo que hace un ORM?
Fácil, agarra las entidades, ¿verdad? Y las mapea en tablas en una base de datos. Bien, eso es un ORM. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Sería la implementación. Así que tienes que diferenciar muy bien la especificación, que sería ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace un ORM? Bueno, agarra todas las entidades y las mapea en tablas en una base de datos. Eso es un ORM, una especificación. Pero una implementación sería cómo lo hace. Y bien, un ORM sería más que todo la técnica, ¿verdad? Pero para implementar esta técnica existen implementaciones. Bueno, que en este caso una de ellas podría ser Hibernate. Ahora, una especificación, por ejemplo, podría ser JPA, ¿verdad? Que es una especificación estándar de Java, pero ya lo vamos a ver en un momento. Bien, algunos ORMs. Bien, ORMs, bueno, vamos a colocar, estas son las implementaciones, ¿ok? No son ORMs directos. Son implementaciones, como Hibernate, por ejemplo. La más conocida, Hibernate, Spring Data JPA, ActiveJDBC, bien, MyBatis, todas estas serían como implementaciones. Bien, pero en este caso no son especificaciones. Por ejemplo, Hibernate, ok, estos serían algunos de los ORMs que existen, ¿verdad? Pero las implementaciones, o sea, Hibernate es un ORM, ¿verdad? Tú vas a ver el concepto de Hibernate como un ORM. Ok, todo esto abarca ORM, pero ORM se divide en especificaciones e implementaciones, así que tienes que saber diferenciar eso. Bien, especificación, qué es lo que hago, e implementación, disculpen, cómo lo hago, ¿verdad? Entonces, aquí la implementación de un ORM que vamos a utilizar en este curso es Hibernate. También vamos a ver un poquito de MyBatis, ¿ok? Bien, sigamos. Ahora, ya pasando al siguiente nivel, ya sabemos que es un ORM, ¿verdad? Pero aún nos falta ver qué es JPA. Bueno, JPA, o también conocido como Java Persistence API, es una API de persistencia, es una especificación estándar de Java que define una interfaz común para trabajar con la persistencia de objetos en base de datos relacionales. Bien, bueno, JPA te va a proporcionar un conjunto de anotaciones, bien, y clases que te van a permitir mapear objetos Java a tablas a base de datos y te va a permitir realizar operaciones CRUD, etcétera, ¿verdad? Bien. Ahora, JPA no es una implementación, es una especificación. Bien. Las implementaciones populares de JPA serían como Hibernate, Eclipse Link y OpenJPA. Bien, entonces, ¿por qué JPA es una especificación? Por eso mismo, porque te va a decir qué es lo que hace. Bien, en este caso se encarga, en este caso vamos a leer un poquito aquí. Es una API de persistencia desarrollada por la plataforma Java Standard Edition, claro, la cual es un framework de lenguaje Java que maneja datos relacionales en aplicaciones de la plataforma Java SE Enterprise. Bien, aquí está un poco el concepto. Es una API, bien, desarrollada por la plataforma Java EE, Java Standard Edition, ¿sí? Bueno, sería una especificación, la cual es un framework de lenguaje Java que maneja datos relacionales usando la plataforma Java en sus ediciones estándar y Enterprise. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace JPA? JPA te va a definir entidades, relaciones y comportamientos. Bien, eso es lo que te va a permitir hacer JPA. Bien, te va a especificar todo, te va a decir todo lo que puedes hacer y lo vas a hacer, ¿verdad? Pero ahora, ¿cómo lo haces? Eso lo haces utilizando Hibernate, ¿bien? Porque es el ORM, bueno, sería la implementación. La especificación sería JPA, ¿verdad? Porque te define entidades, te define relaciones, te define el comportamiento, ¿bien? ¿Por qué? Porque aparte, JPA te va a proporcionar un conjunto de anotaciones, clases, en la cual tú vas a poder definir todo. Pero ahora, ¿cómo haces para llevar eso, esa entidad, a una base de datos mapeada? Ese sería el trabajo de Hibernate, la implementación. Bien, entonces hay que saber, bueno, diferenciar eso. Ya lo vamos a ir viendo con la práctica. Bien, bien, ya sabemos qué es JPA y qué es Hibernate, la diferencia. JPA sería la especificación y Hibernate sería la implementación. Saber diferenciar entre una especificación e implementación es muy importante. Ya sabemos qué es JPA y cuáles son sus roles. Ahora vemos un poquito qué es Hibernate. Bueno, Hibernate es una herramienta, ¿ok? Es
es un ORM y una implementación de la especificación JPA. JPA tiene otras especificaciones, pero la más popular es Hibernate. Bien, se encarga de convertir los objetos Java en estructuras de base de datos. O sea, mira, JPA se va a encargar de definir todo, las entidades, anotaciones, todo. ¿Y quién se va a encargar, una vez definido todo, de llevar eso, de implementar esa entidad a la base de datos como tabla? Hibernate. Tenlo así, de momento tenlo así. Bien, entonces sigamos. Hibernate, también disponible para .NET bajo el nombre NHibernate, que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación mediante archivos declarativos XML o anotaciones en los bins de las entidades que permiten establecer relaciones. Bien, entonces, Hibernate permite que los desarrolladores trabajen con objetos en lugar de SQL directamente. Nos ofrece una capa de abstracción que simplifica el acceso a la base de datos y proporciona características adicionales como auditoría, consultas nativas, etc. Bien. Entonces, Hibernate sería una implementación, mientras que JPA sería ya la especificación, ya que te define entidades, relaciones y el comportamiento, y el que se encarga de mapear a la base de datos, Hibernate. Bien. Ya sabemos que es un ORM, bien, diferenciar entre una especificación e implementación. Recordemos que la implementación viene de la especificación, ¿verdad? Y esta especificación de JPA viene de Java, del mismo Java, ¿verdad? Sigamos. Otro concepto que vas a ver es Spring Data y Spring Data JPA. Bien. Disculpen, vamos a ver Spring Data y Spring Data JPA. Ojo, Spring Data y Spring Data JPA no son lo mismo. Te voy a hablar primero de Spring Data y luego de Spring Data JPA. No son lo mismo. Spring Data, comencemos. Spring Data, al igual que Spring Boot, sería un proyecto dentro del ecosistema Spring, pero que te va a permitir trabajar o tener el acceso a base de datos y la persistencia en general mucho más fácil. O sea, tú trabajas con Spring Boot, que sería una forma más fácil de trabajar con Spring Framework, ¿verdad? Pero bien, nada más. No tienes acceso a base de datos. Si tú quieres acceso a base de datos, tendrías que también utilizar en ese mismo proyecto otro starter. Aparte el debut, tendrías que utilizar el starter de datos de Spring Data, que te va a permitir trabajar con base de datos. No importa qué tipo, relacional, no relacional, te va a permitir trabajar con base de datos, ¿verdad? Entonces tú sabes que Spring Data es un proyecto que te va a permitir trabajar con base de datos y la persistencia en general. No es una implementación de JPA, sino una capa de abstracción adicional que trabaja con un conjunto de JPA. Bien, o sea, tú trabajas con Spring Data para tener acceso a base de datos, pero si quieres, exclusivamente trabajar con JPA, tú ya agregas la notación, tú agregas Spring Data JPA, ¿verdad? Ya le indicas. Bien, entonces, es una capa, Spring Data proporciona repositorios CRUD predefinidos y facilidades para definir consultas personalizadas utilizando métodos de repositorio. Además, Spring Data ofrece soporte para múltiples tecnologías de almacenamiento como JPA, MongoDB, Redis y más. Bien, MongoDB y Redis serían bases de datos no relacionales. Spring Data JPA es una subparte de Spring Data que se centra en facilitar el uso de JPA. Bien, entonces, tengamos en cuenta que Spring Data no es lo mismo que Spring Data JPA. Spring Data sería el proyecto, ¿verdad? Bien, el proyecto de Spring, pero Spring Data JPA es una subparte, es una parte de Spring Data. O sea, Spring Data tiene otras partes. Te puede dar otras partes para trabajar con bases de datos no relacionales. Spring Data MongoDB puede ser, ¿no? Un ejemplo, etcétera. Bien, entonces en este video hemos hablado un poquito de la persistencia de datos. Ahora, retrocediendo, esta capa de persistencia, en el patrón de software en la cual estamos trabajando, ¿a qué capa más se asemeja? En este caso, se asemeja a la capa de repository, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con persistencia, tienes que relacionarlo con la capa de repositorio, ¿ven? De repository,
que sería esta, mira, la de acceso a datos. O sea, acá es el controller, el que recibe las peticiones del cliente. La del service, la que se encarga de la lógica. ¿Y quién obtiene esos datos de la base de datos? Bueno, la capa de repositorio. Y ahora, el servicio. El repositorio le pasa los datos a la capa de servicio. La capa de servicio la procesa, la hace y se la devuelve al controller. Y el controller se la devuelve al cliente en una pequeña vista. Y ya está. Bien, entonces esto es un poquito el trabajo de la persistencia de datos en Spring Boot. Es muy importante. Bien, vamos a ir adelantando. Y bien, ya estamos prácticamente en un 90% de listos para irnos a un proyecto. Vamos a hablar en el siguiente video un poco de lo que es backend y frontend, disculpen, pero bien, vamos a hablar sobre eso. O sea, sobre el cliente y el servidor. Porque, mira, vamos a hablar un poco de TimeLeaf. Bien. Ok, yo creo que tal vez te estoy mareando demasiado. Ay, me está metiendo demasiada teoría, me está metiendo MVC, inyección de dependencias, Spring Boot, Spring Framework, el contenedor de Spring, el Bean, las anotaciones. Me está mareando, me está metiendo demasiada teoría. Pero mira, conmigo te vas a dar cuenta de todos los proyectos que vamos a hacer, cómo se va a facilitar todo esto. O sea, ahora yo creo que tú, bueno, aparte que tienes al final, en la última clase de esta sección, tienes todo el PowerPoint y en un PDF también disponible, tienes acceso. Bien, puedes ver la información, no hay problema. Bien, puedes irte y descargarlo, no hay problema, pero obviamente siempre está en la última clase. Yo siempre pongo los PDFs en la última clase, igual que el código fuente, para que vayas viendo cada video, porque la idea es que aprendas, por algo adquieres el curso, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a hablar en el siguiente video un poquito de TimeLeaf, luego vamos a hablar un poquito de backend y frontend, y luego vamos a realizar ya nuestra primera aplicación de toda esta teoría, ¿verdad? Y si te das cuenta, todo está ligado al patrón MVC, ¿verdad? Pero estamos hablando por partes. Primero hablamos un poco de la parte del controller. Luego hablamos un poco de la parte de servicio, las anotaciones, etc. Luego vemos un poco de inyección de dependencias. Y luego estamos viendo ahora la capa de persistencia de datos. Así que de esta clase lo que tú tendrías que sacar, de resumen, es el ORM, ¿verdad? JPA, diferencia entre especificación e implementación. ¿Qué más? Hibernate y la diferencia entre Spring Data y Spring Data JPA, que no es lo mismo. Bien, así que tendrías que sacar de conclusión todo eso. Bien, espero que te haya gustado esta clase, hayas aprendido y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video del curso de microservicios. En este video vamos a instalar la base de datos MySQL. ¿Ok? Entonces para ello vamos a escribir en nuestro navegador MySQL, ahí puedes ver, y vamos a entrar aquí a la página oficial. Bien, y aquí en la página oficial vamos a irnos a la parte que dice Downloads, tú lo puedes tener como descargas. Vamos a bajar y vamos a irnos a la parte que dice MySQL Community. Vamos a irnos al que dice, bueno, aquí tenemos varios. MySQL, vamos a irnos aquí, MySQL Installer for Windows. Y aquí, mira, vamos a seleccionar Microsoft Windows. Bueno, ese es el que vamos a instalar. Y tenemos dos. En este caso nosotros vamos a elegir el completo, ¿ok? El que pesa más de 430 megas. Y vamos a darle en download o descargar. Aquí nos dice que iniciemos sesión, si tengo una cuenta. Oracle, en este caso le voy a dar no, gracias. Solo empezar con mi descarga. Y bien, ya se comenzó la descarga. Ahora simplemente vamos a esperar. Perfecto, en este caso ya se culminó la descarga y tenemos el siguiente archivo. Simplemente le vamos a dar clic derecho y vamos a darle en abrir para poder ejecutarlo. Aquí nos dice ¿quieres ejecutar este archivo? Y simplemente le vamos a dar en ejecutar. Perfecto. Bien, y una vez abramos ese archivo nos va a seguir la siguiente ventana. Aquí vamos a elegir en la parte que dice Custom, porque no vamos a instalar todo el paquete completo, vamos a instalar algunas cosas. Vamos a personalizarlo. Vamos a darle en Next y vamos aquí a elegir lo que vamos a querer instalar. A ver, en este caso, esto no queremos. Por ejemplo, este de acá no queremos. Así que lo mando allá. Este tampoco quiero. Lo mando allá. Ya, mejor mando todo. Vamos a hacerlo todo desde cero. Vamos a mandar allá lo que es el MySQL Workbench. Y está. Este le vamos a mandar allá.
¿Qué más? Para la arquitectura de 64 bits. ¿Qué más? Por ejemplo, aquí, el MySQL Shell. Ya. MySQL Connectors. Mira, aquí podemos agregarle algún conector. Por ejemplo, el que es para JDBC. Pero no, simplemente vamos a agregarle el MySQL Workbench y ese de ahí. Aquí MySQL Servers. Vamos a ver. Vamos a mandarle este. Ya está. Estos tres. Simplemente estos tres son los únicos que le vamos a mandar. Y ahora vamos a darle aquí en Next. Bien, vamos a darle aquí en Ejecutar. Y vamos a esperar a que todo se vaya instalando. Bien, y una vez instalado MySQL Workbench, ahora sí vamos a entrar en este caso a la aplicación. Esta será la pantalla de inicio. Vamos a entrar aquí a MySQL Connections. Y recordemos que nosotros establecimos un user y un password. En este caso yo le puse root como user y root como password. Le damos ahí y le damos OK. Y bien, con esto ya entraríamos aquí en este caso yo tenía por aquí algunas bases de datos de prueba, pero con esto ya tendríamos instalado MySQL. Nos vemos en la siguiente clase del curso de microservicios. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a comenzar con el desarrollo de nuestra primera aplicación. Y bueno, para ello nos vamos a ir a la página de Spring Initializer, porque vamos a crear, bueno, un nuevo proyecto. Y en este caso el proyecto se va a llamar, vamos a llamarlo aplicación web, bien, aplicación web, o mejor así, mira, primera web Spring Boot, bien, porque va a ser la primera web que vamos a desarrollar en sí. Una aplicación web muy, bueno, no muy completa, pero bien básica. Va a tener todo lo necesario: controlador, servicio, repositorio y bueno, la vista también. Comencemos con el paquete. En este caso lo voy a llamar com.recuerda el nombre de tu empresa, en este caso Tecnología Avanza, bueno, supongamos así, y el nombre del proyecto, primera web, bien, así puede ser. Listo, quitamos esto y igualmente, bueno, de igual manera, disculpen, colocamos acá. Bien, uy, ¿qué hice? Ay, ya lo hice mal. A ver, ya lo hice mal. Ahí está. Aquí tendría que ser primera. A ver, voy a volver a cargar. Bien, vamos a colocar el nombre: primera web Sprint Boot, así mejor junto por acá, y aquí lo cambiamos con punto, el nombre de la empresa, Tecnología Avanza punto, va a ser primera web. Ahí está, importante acá esto y listo. Demo, una descripción lo puedes dejar así, o simplemente sería opcional. El proyecto va a ser Maven. Tú siempre vas a ver que la gente escoge Gradle o Maven, cualquiera de los dos. La versión actual de Java, bueno, normalmente se está utilizando la 17, bien, pero también en Java 20. Tú puedes utilizar 17, bien, 17 u 11. 8 ya está un poquito antigua, pero igual se sigue usando por el tema de las lambdas. Y 17, bueno, 17, claro, bien, perfecto. Comencemos con las dependencias. ¿Qué starters vamos a agregar? Bueno, primero tenemos que agregar Lombok para facilitar lo que son los getters, setters y constructores. Segundo, tendríamos que colocar web, ¿verdad? Porque vamos a tener una capa de controlador, ¿no es así? Y luego tendríamos que agregar Spring, mira, Spring Data. Escribimos Spring Data. Mira, si tú escribes Spring Data, tú vas a ver que hay Spring Data JPA, Spring Data Elasticsearch, Spring Data R2DBC, Spring Data JDBC, Spring Data Reactive Redis, ¿no? Vas a ver muchísimo acá. Pero nosotros vamos a trabajar con bases de datos relacionales, así que simplemente nos interesa Spring Data JPA. Por ello te dije que Spring Data y Spring Data JPA no son lo mismo, bien, son muy diferentes. Spring Data es el proyecto en general, pero Spring Data tiene muchos subproyectos como Spring Data JPA, Spring Data R2DBC, ¿verdad? Pero vamos a trabajar con Spring Data JPA, bien. Déjame ver si no me olvido nada más. Bueno, como vamos a trabajar con una base de datos, tendríamos que agregarle igual MySQL Driver. Bien, MySQL Driver. Aunque existe una base de datos en memoria, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver todavía. Bien, no lo vamos a ver todavía. Vamos a trabajar normalmente con una base de datos
tradicional. Bien. Listo. Y vamos a colocar, a ver, MySQL, JPA, Spring Web, Longbook. Ya. Y nos falta una. Nos faltaría... Bueno, de momento vamos a dejarlo así, ¿ok? Vamos a dejarlo así. Driver, JPA, Web y listo. Bien. Bien. Vamos a darle clic aquí en generar el proyecto y vamos a esperar. Aquí está. Bien, y en este caso yo aquí en proyecto 01, en la carpeta, bien, voy a agregar este proyecto, primera web Spring Boot, ¿verdad? Porque para mí todo lo que estamos haciendo en esta sección concluye el primer proyecto, ¿verdad? Porque estamos viendo bastante teoría y a la vez práctica, ¿verdad? Hemos visto un hola mundo en Spring Boot y hemos visto un poco de la inyección de dependencias, bien. Y ahora vamos a desarrollar una web. Bueno, ¿no crees que ya sería un proyecto 01, ¿verdad? Bien. Bueno, para nosotros lo que estamos empezando a desarrollar nuestra primera app. Bien, vamos a darle clic aquí, extraer todo, y le voy a quitar todo esto. Vamos a dejarle como proyecto 01. Ahora, vamos a irnos acá, vamos a eliminar esto. Bueno, voy a importar acá este proyecto, me voy a entrar a primera web Spring Boot. Voy a abrir aquí el IDE, vamos a darle en Open, colocamos la ruta. Y acá está, primera web Spring Boot. Le vamos a dar en que confíe en nosotros y listo. Bueno, vamos a comenzar y vamos a irnos aquí y tendríamos, recuerda, un archivo properties. Bien. Ok, bien. Un archivo properties. Para ello también voy a abrir MySQL, mi base de datos. Ok, bueno, ahora vamos a trabajar. Vamos a abrir acá, voy a colocar mis datos y listo. Voy a crear un nuevo SQL y bueno, vamos a comenzar. Primero, mira, vamos a comenzar acá. Te voy a hacer un poquito los pasos. Primero, cuando tú desarrollas una web, una aplicación web normal, primero creas la base de datos. Obviamente, creas la base de datos. La base de datos, normalmente, aquí se incluye lo que son las entidades, ¿no? Como etcétera, tablas, etcétera. O sea, diseño. El diseño de tu base de datos. Bueno, se hace así, pero también hay otra forma en la cual tú creas la base de datos. Y segundo, bueno, tienes el diseño, tienes tus tablas, haces el diseño, aparte de que quieras la base de datos, pero como nosotros vamos a trabajar con una entidad, va a ser demasiado sencillo. Luego llevas todo ese diseño, llevar el diseño a código, bien, o sea, crear las entidades, bien. Luego de eso, obviamente habría un paso, ok, aquí sería un paso. Aquí estamos definiendo un pequeño algoritmo. El siguiente paso sería, por ejemplo, bueno, ya sería demasiados pasos. Bueno, simplemente lo voy a poner configurar el properties, bien. Porque recuerda que el archivo de properties es aquel archivo en el cual se van a definir propiedades generales para todo el proyecto. ¿Ok? O sea, en este archivo properties se van a definir propiedades generales para todo el proyecto. Si tú vas a sacar alguna propiedad, le va a afectar a todo el proyecto. Y en este caso, lo que queremos es conectarnos a la base de datos. Entonces, aquí le vamos a indicar las propiedades para conectarnos a la base de datos. Y de esa manera, vamos a tener acceso, este proyecto, todo el proyecto tendrá acceso a la base de datos. Bien. Entonces, lo que haremos es configurar el properties. Entonces lo que haremos sería configurar el properties, ¿ok? Para tener acceso a esa base de datos. Y luego llevaríamos el código, llevar el diseño a código, o sea, crear las entidades. 4 sería compilar. Bueno, vamos a poner ejecutar el proyecto, correr el proyecto. Bien, ¿por qué vamos a correr el proyecto? Para que toda esa tabla se cree, ¿ok? Y se mapee, ¿ok? Se va a mapear, ¿verdad? En este caso, mediante Spring Data JPA, que utiliza debajo de esa capa JPA y debajo de esa otra capa JPA utiliza Hibernate, se va a encargar de hacer el pequeño mapeo, ¿ok? De esa entidad, la va a convertir en una tabla en la base de datos. Luego de eso, creamos el servicio, creamos el repositorio, que es el acceso a datos. Luego creamos el servicio, servicio 7, creamos clases de prueba, o sea, insertamos datos de prueba a la base de datos y luego crearíamos el controller, creamos el controller
Luego creamos las vistas. Creamos las vistas. Creamos las vistas. Las vistas. Y 10 sería probamos la aplicación. Probamos la app. Si me olvido de algo, bueno, no creo, la verdad está todo lo necesario. Bien, estos serían 10 pasos. En esta clase vamos a comenzar con el paso más sencillo, que sería configurar el properties y crear las entidades. Bien, ok. Así que empecemos configurando el archivo properties. Bien, primero tenemos en cuenta lo siguiente. Vamos a agregar las configuraciones de la base de datos. Bien, Spring, mira, siempre para agregar configuraciones de base de datos, okay, para MySQL, o bueno, sería para Oracle, SQL, siempre piensa con Spring. Bien, Spring punto, le pones data source, bien, y le pones .url. Lo que va a apuntar esto es la dirección de la base de datos. En este caso, JDBC, dos puntos, ¿te acuerdas cómo era? MySQL, dos puntos, // apunta a tu computador, 2.8080. Bien, o sea, tú le estás indicando, oye, la base de datos está acá en mi computadora, no está en otro lado. Y le pones tu base de datos, tu base de datos, pero aquí le vamos a llamar, por ejemplo, se va a llamar mi base, ¿okay? BBDD, así, vamos a ponerle BBDD, primera app, bien, primera app, ¿listo? Así la vamos a llamar. Y para ello la vamos a crear, necesitamos crearla. Entonces vamos a crearla, create database BDD primera app, listo. Y para que podamos usarla, use, y le pasamos esto. Bien, listo, Calixto. Bien, chévere. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a colocar spring.datasource. Y le ponemos username. Y aquí podemos colocar nuestro nombre de usuario. En este caso el mío es root. Y Spring, igualmente, .datasource. Siempre apunta a la fuente de datos. Le ponemos .password igual root. Hay otra manera también de conectarse a la base de datos, pero bueno, la más usada es con properties. Hay otra que defines una clase acá, pero sería mucha chanfaina, sería demasiado largo. Yo te voy a enseñar los puntos, lo más importante. Spring.datasource, driver, siempre tienes que cargar tu driver, class, igual. Y bueno, el driver lo puedes ver de la misma documentación. Puedes poner driver class name, por ejemplo, le ponemos acá, mira, te vas a buscar el driver class name MySQL, y acá te aparece, mira, el driver actual, ¿verdad? Perfecto. Bien. Pero ¿de cuándo es esta publicación? Es de, a ver, me parece un poco antigua, me parece un poco antigua porque este no es, pero en fin. El driver no es este, lo puedes ver de la misma documentación, acá está, mira. Te entras acá y ves los drivers, pero en fin. Aquí, mira, aquí también está con Oracle, pero bien. El driver es este, mira, vamos a ponerle igual. Le pones com.mysql, mira, mysql.cg.jdbc.driver. Bien, driver. Tienes que indicarle el driver, tienes que cargarlo, porque tú recuerda que le has agregado aquí, mira, podemos ver el starter de web. Podemos ver a fondo también el starter de Spring Data JPA. Con este starter nos va a permitir realizar la persistencia de datos. Y aquí está la dotación de MySQL para poder conectarnos a la base de datos. ¿Okay? Uno nos permite hacer la persistencia, otro nos permite hacer la conexión. ¿Verdad? Y aquí está el starter, el parent de Spring Boot, ¿verdad? El parent de boot. Perfecto. Listo. Bueno, eso sería todo. Y vamos a irnos aquí al properties igualmente. Al properties. Y bien. Ahora, estas serían las propiedades de MySQL. Pero también hay propiedades. Vamos a ponerle configuraciones de JPA. Así es. Una configuración de JPA, por ejemplo, sería Spring. Siempre coloca la palabra Spring.jpa.hibernate, ¿verdad? .ddl-auto y le ponemos la operación que va a realizar cuando se ejecute el proyecto automáticamente.
O sea, cuando se ejecuta el proyecto, automáticamente va a ejecutar esta operación, la cual puede ser de read, bueno, puede ser de read, puede ser de create, puede ser de crear la tabla y luego eliminarlas, pero normalmente se le pone update. ¿Por qué? Porque a diferencia de un create, update te crea la tabla, ¿verdad? Pero ya no te la vuelve a eliminar. En cambio, hay otra que se llama create drop, que mira, la vamos a ver ambas en este proyecto. Empecemos con un create drop. O sea, la elimina y luego la crea. La vuelve a eliminar y luego la vuelve a crear. Bien. Así que si no existe tu tabla, yo no te recomendaría que lo coloques. Entonces, como todavía no existe la tabla, vamos a dejarle en update. Vamos a ponerle un update. Bien, vamos a colocarla acá. Listo. Ahora vamos a colocar otra. Spring.jpa.show-sql igual a true. Esta notación te indica si tú quieres mostrar, por ejemplo, cuando haces un insert, cuando haces un select, cuando haces un create, ¿verdad? El código SQL por consola. Pero en este caso yo simplemente le estoy indicando true. Le puedes indicar false por si no lo quieres, pero yo en este caso si lo quiero, le indico true. Bien. Listo. Ok. Bien. Ahora, ya tendríamos en este caso la parte básica de configuración. En el siguiente video, bueno, o mejor en este video, vamos a comenzar ahora a hacer la parte de entidad. Entonces, en Spring Boot, ok, todo se organiza por paquetes. Una buena práctica es organizar por paquetes. Bien. Ok, esto también es teoría, ok, pero yo no te estoy mostrando tantos PPTs porque tal vez te estés aburriendo. Entonces, mejor lo vamos a ver aquí esto en la práctica. Vamos a crear siempre paquetes, ok. Vamos a ponerle new paquete y hay varios. Primero, recuerda que tú tienes tres capas. Tienes tus capas de modelo, de controller y la capa de servicio. Ahora, la capa de modelo, tú la vas a ver como modelo, la vas a ver como entity, la vas a ver como entities. Bien, la vamos a crear entities. Y aquí vamos a crear nuestra primera entidad, que sería el ejemplo de una persona. Vamos a trabajar con una persona. Bien, vamos a colocar aquí private long id private string nombre private int edad. Lo que hará es estos datos los va a mapear, ok, en una tabla. O sea, todo esto lo va a convertir en una tabla, toda esta clase. Y para que esta clase se pueda hacer una entidad, o sea, una entidad, esa entidad se va a poder mapear en una tabla, tendríamos que agregar la notación entity. Bien. Si no le agregas esta entidad, esta notación entity, no te va a funcionar. Bien, así que estamos viendo en esta clase en la notación entity. Toda clase de entidad que se quiera mapear en una tabla, en una base de datos, bueno, toda clase que se quiera mapear como una tabla en una base de datos tiene que agregarse la notación @entity. Si no se agrega, no lo va a hacer, amigo o amiga mía. Bien, así que eso tenlo bien en claro. Ahora, vamos a colocar aquí algunas restricciones. Por ejemplo, tú no vas a poder crear esta entidad, porque siempre, recuerda, siempre una tabla tiene que tener un primary key. ¿Cómo le indicamos aquí un primary key? Fácil, tiene que ser al ID. Y al ID le vas a agregar la siguiente notación, @ID. Bien, con esto está más que suficiente. Bien, nada más. Bien, no iremos nada más de momento. Bien, ID. Ahora, cuando tú te crees esta entidad en la tabla, se va a guardar con el mismo nombre. Pero ¿qué te parece si aquí le queremos dar un nombre personalizado? Agregamos la notación @table, abrimos paréntesis y escribimos name. Le ponemos tabla o tbl-personas. Bien. Bien, ¿qué te parece así? Bueno, como quieras lo puedes llamar de verdad. Bien, y aquí le indicamos el ID. Ahora, vamos a irnos acá, vamos a cerrar y listo. Ya tendríamos nuestra entidad. ¿Qué te parece si compilamos esta aplicación? Le damos clic aquí y le damos en Run, primera web Spring Boot, para que veas lo que sucede. Bien, vamos a analizar el siguiente error que tenemos, que la verdad no tendríamos que tenerlo. Y mira, este error, bueno, lo que nos ha sucedido está bien. Porque mira, si nos ponemos a leer, nos dice, vamos a bajar y nos dice, en este caso nos dice, no, esto no me interesa.
esto de acá no me interesa. Lo que me interesa es la parte de acá, mira. Aquí me sale error. Bueno, más que todo porque no le hemos indicado un dialecto, ¿ok? No le hemos indicado. ¿Qué es un dialecto? Bueno, mira. Primero asegúrate que en la aplicación no existe espacios. Si existe espacios, un espacio así, no te va a correr. Tienes que fijarte que no existan espacios. Bien, así. Ahora, vamos a configurar el dialecto. Bien, tú sabes que es un dialecto, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber un idioma, y de ese idioma hay, bueno, tiene varios dialectos, o sea, por ejemplo, del español podría ser el castellano, yo qué sé, bueno, existen muchísimos dialectos, puede ser el castellano, el andaluz, el canario, ¿verdad? Por ejemplo, eso podría ser en España. Deben existir muchos más dialectos. Pero en fin, existen varios dialectos que serían las variedades de un lenguaje. Y entonces, igual aquí, tenemos que indicarle el dialecto de MySQL, porque existen muchos dialectos, muchas versiones, MySQL 8, 5, pero tendríamos que indicarle acá. Entonces, para indicarle simplemente sería spring.jpa. Vamos a ponerle database platform igual org.hibernate.dialect.mysql a ver, vamos a poner MySQL 5 y no, bien, o vamos a poner acá, a ver, en dialecto 8, MySQL 8 dialect, bien, esta versión de acá. Y bien, vamos a compilar ahora sí la aplicación, vamos a darle clic en RAM y bueno, ahora sí tendría que estar funcionando correctamente la aplicación. Bien, vamos a ver por qué y a ver, vamos a analizar por qué nos sale error ahora. A ver, por qué. Tenemos esta base de datos primera app, vamos a fijarnos acá. Vamos a irnos acá y listo. JDBC .mysql localhost 2.8080 bbdd primera .url. Bien. Vamos a ver por qué. Miren, fue un error. En este caso, si nos podemos analizar, yo te comenté que para tener acceso a esta computadora tendríamos que ver, por ejemplo, tener el puerto 8080, ¿verdad? O sea, tendríamos que colocar el puerto 8080. Pero para tener acceso a la base de datos no tendríamos que apuntar a 8080, ya que este apunta al computador. Nosotros queremos apuntar a la base de datos, entonces para ello tendríamos que escribir 3306. Bien, ese sería el puerto. Ahora sí, si compilamos la aplicación, bien, vamos a compilarla. Bien, en este caso podríamos ver lo siguiente. Podríamos ver que se carga, ok, inicia el servidor. Bien, aquí está JPA, ok, y listo. Y mira, podemos ver aquí lo siguiente. Hibernate, create table, y aquí me crea toda la tabla, ¿verdad? Y aquí me está indicando el dialecto. Listo. Bien, entonces estamos creando la tabla aquí, mira, aquí nos puede ver. No hemos creado nosotros directamente la tabla. Y si nos vamos aquí a la base de datos y ponemos show tables from BDD primera app, podríamos ver acá que tenemos la tabla table personas. Y si le vamos a poner describe tbl, ¿verdad? Guión bajo personas. ¿Por qué está así? Porque así le indicamos en este caso en la entidad, ¿verdad? Mediante Spring Data JPA, utilizando Hibernate, se encargaron de transformar esta entidad, ok, bueno, de transformarla a una tabla en la base de datos y con este nombre que le hemos indicado, ¿verdad? En la misma entidad. Si le damos en Describe, Table Personas, nos saldría aquí. Mira, el campo ID es entero, no puede ser nulo, es un primary key, igual el otro es varchar y el otro es entero. Bien, entonces, hasta aquí este video. Nos vemos en las siguientes clases del curso. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video, bueno, ya hemos creado la entidad y hemos configurado la base de datos. Bien. Ahora lo que faltaría, bueno,
sería crear el repositorio. Bien, este es el orden. Creas primero siempre la entidad. Siempre tiene que ir la entidad primero creada. Bueno, obviamente que primero tendrías que tener la conexión y todo eso, que ya lo hemos hecho. Hemos configurado en el properties la conexión a la base de datos. Hemos creado la base de datos y hemos creado la entidad. Hemos ejecutado la aplicación y hemos creado la tabla. Bien, ¿qué haremos ahora? Lo que haremos es primero crear la siguiente capa. Bien, que por acá la tengo, mira. Nosotros hemos creado la capa, en este caso hemos simplemente creado las entidades, pero nos falta crear la capa de repositorio, luego la de service y luego la de controller. Bien, entonces vamos a comenzar creando la capa de repositorio. Esta capa de repositorio ya hemos hablado, ok, va a tener un estereotipo. También ya vimos que es el estereotipo, ¿verdad? Si bien te recuerdas, son anotaciones que categorizan a una clase, ok, asociándoles una responsabilidad. En este caso, con @repository vamos a indicar que una clase tendrá el acceso a los datos. O sea, vamos a crear aquí un paquete llamado repository, y se va a llamar interface persona repository. Bien, vamos a ponerle strings jpa repository y siempre, ok, siempre para un repositorio en Spring Boot, ok, se crea interfaces. En este caso esta interfaz, ya te voy a explicar por qué. Creas interfaces y tienes que llamarla el nombre de la entidad. En este caso le estamos llamando persona y le llamamos repository. Siempre se tiene que llamarle así. Si tu entidad sería, por ejemplo, cliente, aquí tendrías que llamarle cliente repository y siempre tiene que ser una interfaz. Bien, ¿por qué? Porque esta va a heredar de una clase. En este caso está heredando de Spring Data JPA, una clase llamada JPA Repository, que si entramos aquí a esta clase, podríamos ver que tenemos un tipo y un ID. Bien, en este caso se le indica el tipo de entidad, como puedes ver acá. Bien, el tipo de entidad y el ID. Ahora, si tú ves esto, mira, si tú ves esto, tú puedes ver que esta extiende de otra clase. Bien, extiende, bueno, de varias clases. Y cada una de estas clases te proporciona diferentes métodos. Bien, por ejemplo, JPA Repository tiene los siguientes métodos. Tiene el método getOne, que en este caso nos dice que está deprecate, pero vamos a irnos a otro. Vean. Tiene el método findAll. Este método findAll se va a encargar de buscar todos los datos de la base de datos. Por ejemplo, el método delete all, eliminar, save and flush, etc. Y aparte tiene otros métodos, por ejemplo, esta hereda de otras clases, otras interfaces. Veamos esta de acá, mira. Esta de acá. Esta acá me interesa un poco. Query example executor. Esta nos da algunos métodos como por ejemplo findOne, findAll, ¿verdad? Count, comprobar si existe. En fin, existen infinidad de métodos que los vamos a ir viendo, pero bien. Siempre se crea una interfaz y esa interfaz va a heredar siempre de una clase llamada JPA Repository. Y aquí le vas a pasar el tipo de entidad, persona, y luego el ID, el tipo de ID de esa entidad. En este caso, el tipo de ID de la entidad siempre tienes que verla. En este caso estamos de tipo long. Si tú en este caso tuvieras, por ejemplo, aquí tuvieras en vez de un long, tuvieras un integer, ¿verdad? Recuerda que estos son wrappers, no son primitivos. Aquí tendrías que cambiarle, en vez de long, integer. Bien, integer. Ok, aquí va el tipo del ID. En este caso vamos a trabajar con long. Bien, long. Bien, estos son los wrappers. Bien, ok. Bien, entonces estamos indicándole que va a heredar de JPA Repository. Ahora, JPA Repository es un repositorio que nos va a dar muchos métodos. Mira, imagínate a JPA Repository como un pequeño repositorio. Acá está JPA Repository. Mira, JPA Repository. Bien. Esta es su interfaz que da muchos métodos. Da muchísimos métodos, en la cual vamos a poder realizar ciertas operaciones CRUD, como por ejemplo save, guardar, eliminar, delete, por ejemplo actualizar, por ejemplo find, hacer un find, bien, etcétera, y mucho más. Bien, entonces este repositorio ya nos da todos esos métodos. Bien, ya no necesitamos nosotros crear una clase en particular e implementarlo, no, ya nos está dando todo aquí.
podemos trabajar simplemente desde este repositorio, ¿verdad? Y eso es lo que haremos. Bien, trabajar desde ese repositorio. Muchas veces tú vas a ver proyectos que trabajan netamente con el repositorio, pero una buena práctica sería seguir esta arquitectura MVC. Tenemos la capa de repositorio. Faltaría la capa de, en este caso, de servicio, ¿verdad? Ok, faltaría la capa de servicio. Tenemos la capa de acceso a datos. Esta capa de repositorio interactúa directamente con la base de datos, porque hace operaciones como por ejemplo guardar, eliminar y actualizar. Y se supone que eso lo hace con la base de datos, ¿verdad? Interactúa con la base de datos. Y para ello siempre se coloca una notación llamada repository. Bien, esta notación repository es un estereotipo. Bien, son estereotipos. Estereotipos. Y si tú recuerdas bien, esta clase, bueno, la clase de estereotipos, hereda de @component. O sea, yo te estoy diciendo lo siguiente. Mira, tú en vez de aquí colocarle @repository, lo vamos a ver, le puedes colocar @component. Bien, lo puedes colocar así. Pero ¿por qué no sería conveniente colocarle @component? Porque colocarle @repository estaría un poco más documentado, por decirlo así, ya que va a categorizar una clase, la está categorizando a esta, le está diciendo, tú cuando entres acá y digas, ah, ya mira, esta clase interactúa con el repositorio. Pero si ves component, probablemente no te vas a guiar muy bien. Bien, pero en fin, recordemos que repository, ¿verdad? Está con @component, ¿ver? Está documentada, pero viene de @component. Perfecto. Bien. Ok. Ok, bien. Esto sería un estereotipo. Recuerda que ya vimos los estereotipos. Bien, y bien. El estereotipo @repository se encarga de dar de alta un bin. O sea, ¿te acuerdas que te expliqué algo como el contenedor de Spring? No sé si te acuerdas. Pero yo te expliqué que Spring tenía un pequeño contenedor. Y cuando tú le agregabas las anotaciones @repository, @repository, ¿no? Repository, @service, @controller. Estas se registraban automáticamente. Estas se registraban. Bueno, vamos a colocar acá. Estas se registraban automáticamente aquí. Acá, acá y acá. ¿Te acuerdas que te expliqué? Se registraban en el contenedor. En la fábrica, por decirlo, fábrica. La fábrica o container. De Spring. De Spring. ¿Te acuerdas que te expliqué? ¿No? Y bien, y una vez guardados en este contenedor de Spring, ¿ok? Estos se le va a llamar bins, ¿ok? A estos de acá bins, a frijoles. Van a estar guardados acá. Y estos bins yo los voy a poder llamar desde otras clases, ¿no? Desde otras clases. O otras clases. Por ejemplo, yo lo voy a poder llamar estos bins, ¿ok? Y los voy a poder inyectar, ¿no? Aplicando inyección de dependencias, voy a inyectarlos acá y los voy a poder usar. Pero si es que no están registrados, yo no voy a poder llamarlos, ¿verdad? ¿Te acuerdas que te expliqué esto? Bien, esto lo vamos a ver acá. Bien, entonces, se encarga de dar de alta un BIM, lo registra para que implemente el patrón repositorio. Es el encargado de almacenar datos en una base de datos. Y está bien, porque mira, aquí hereda de JPA repositorio. Bien, y en este caso JPA repository te provee todos los métodos necesarios para interactuar con la base de datos. Bien, ya no necesitas nada más. ¿Qué más nos dice? Nos dice, al marcar el bin con esta notación, Spring aporta servicios transversales como conversión de tipo de excepciones, JDBC, etc. Bien, entonces estamos viendo repository. Ok. Y si nos guiamos un poco de inyección de dependencias, aquí podemos ver, ok, no, aún no estamos viendo inyección de dependencias directamente, estamos viendo @repository. Bien. Ok. Ya podríamos trabajar así y guardar datos en la base de datos e ir probando. ¿Qué te parece si lo hacemos para, bueno, como estamos practicando, qué te parece si lo hacemos? Pero lo vamos a hacer en la siguiente clase. En esta clase hemos visto un poco la notación @repository, no hemos visto ni más ni menos que esto, pero en la siguiente clase estaremos guardando datos de prueba. Esta clase ha sido full teoría, bien, pero a la vez también has visto este ejemplo. Nos vemos en el siguiente video del curso. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a comenzar a guardar datos de prueba en nuestra base de datos, en nuestra aplicación de Spring Boot. Pero bien, ¿qué te parece, por ejemplo, si yo coloco acá un south, hola mundo, hello world, bien, y corremos la aplicación?
Vamos a ver lo que sale. Vamos a esperar y veamos aquí que nos sale. Podemos ver por acá. Hello World. Ok. Bien. Bien. Entonces. Bien. Tú quieres colocar un Hello World, ¿verdad? Está funcionando correctamente. Bien. Estamos colocando esto. Bien. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente, mira. ¿Qué te parece si guardamos algunos datos en la base de datos? Y para ello, para poder guardar datos en la base de datos, lo que haríamos en este caso es, por ejemplo, lo siguiente. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar aquí un private. Siempre se coloca private, ¿ok? Es una buena práctica. Private, colocas el nombre del repositorio, persona repository. Bien. Tú lo quieres trabajar así, ¿bien? Quieres trabajar así. Y si pones aquí, por ejemplo, persona repository, vamos a crear una persona. Persona igual a new persona. Y ponemos acá persona a ver, creo que no le hemos puesto a persona. Aquí a persona nos faltó colocar la notación data para los getters y setters. Crear un constructor y uno por defecto. Bien, acá está. Estas son las notaciones de Lombok. Esta se encarga de crear los getters y setters. Bien, esta se encarga de crear un constructor en la cual incluye todos los campos. Y esta un constructor sin ningún campo. Bien, es algo sencillo. Ahora vamos a crear acá, por ejemplo, una persona, punto, y ponemos un set ID. Bueno, en este caso le vamos a poner set ID, que te parece al número 1. 1 long. Ya está. Ponemos persona, punto, set nombre. Le vamos a pasar mi nombre, Cristian. Y le vamos a poner persona, punto, set, le pongo mi edad. Vamos a ponerle mi edad. Bien. Ok. Ahora, tenemos esta persona. ¿Qué te parece si coloco persona repository? Punto, persona repository. A ver, mira. Persona. A ver, vamos a colocar acá. Vamos a colocar acá. Persona repository. Mira, vamos a colocarle simplemente así. Ya. Public. A ver, public. Aunque no es una buena práctica, pero lo vamos a colocar. Punto. Vamos a ponerle save y ponemos persona. Bien, a ver qué me dice acá. Me dice... Mira. Persona repository. Mira, bien. Vamos a colocarle private. Bien. Ok. Bien. Primero nos sale un error. Porque no podemos en este caso usar este campo privado acá. Bien. Entonces, ese es el primer punto para no colocar en el método principal, ok, no colocar en el método principal, en este caso, repositorios ni servicios, ok, aquí no se debe usar esto. En el método principal no se debe guardar nada, no se debe tratar de guardar nada. Bien, y aparte, si yo le cambio a public, igualmente sería lo mismo, bien. Y si yo que sé, aquí le pongo un persona, no, vamos a dejarlo así mejor. Bien, no se puede hacer esto. Bien, entonces esto está descartado. Tú no puedes tratar de guardar datos, ok. Por ejemplo, si le pones acá, bueno, perfecto, vamos a quitarle. Tú no puedes guardar esto y aparte no va a funcionar porque no tiene la notación @autoguided. Bien, pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Mira, en Java existe una clase de la cual vamos a estar hablando y es la clase Command Line Runner. Vamos a colocarle aquí implements Command Line Runner. Bien, no te voy a mostrar más diapositivas de esto porque te puedo aburrir ya demasiado. Pero bien, existe esta clase Command Line Runner y vamos a hablar sobre el método que nos está sobreescribiendo, que sería el método run, este de acá. Bien, ¿qué es esta? Bueno, ¿qué es esta interfaz y para qué nos sirve aquí en Spring Boot? Nos va a servir, bueno, para indicar que un bin, o sea, un elemento, ok, en este caso, ¿cuál sería el elemento de Spring? Un bin sería este repositorio, porque vamos a guardar. Entonces se va a servir para ejecutar un bin. Debe ejecutarse cuando está contenido dentro de una aplicación. O sea, tú no puedes ejecutarlo acá directamente. Tienes que ejecutarlo acá. Bien, eso es una regla. Bien, ahora, básicamente eso sería Command Line Runner y para eso nos va a servir. Bien, ok. Ahora, vamos a ver un poco un ejemplo.
¿Ok? ¿Qué te parece si vemos un ejemplo? Y vamos a tratar de guardar en la base de datos. ¿Ok? Bien, entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Mira, vamos a irnos acá. Vamos a irnos aquí abajito. Vamos a implementar en este método. Bueno, en este método es lo que vamos a implementar el ejemplo para guardar en la base de datos. Bien. Y para ello haremos lo siguiente primero, mira. Lo primero que haremos es inyectar private repositorio persona repositorio. Bueno, tenemos acá esto, ojo. ¿Te acuerdas que te comenté que para poder inyectar algún elemento se utiliza siempre el constructor? Bien, aquí ya no utilizaremos el constructor, sino utilizaremos una notación llamada @autowired, que también lo vimos, y lo vamos a volver a repasar ahora. Pero bien, lo que haremos aquí será lo siguiente. Vamos a escribir persona repository. Ahora sí lo podemos llamar. Mira, a diferencia de acá en el método principal, no se podía llamar. Pero acá, vamos a poner acá, persona repository, no se puede llamar. A diferencia de acá sí se puede llamar. Y vamos a poner .save. Bien. Y aquí vamos a guardar un empleado. Por ejemplo, en este caso sería persona, una persona. Le ponemos new persona. Vamos a guardar una nueva persona. Y bien, le vamos a pasar primero el ID, luego le vamos a pasar el nombre y luego le vamos a pasar la edad. Esa sería de la primera persona. Pero ¿qué te parece si yo quiero guardar más personas en la base de datos? Bueno, copiaría todo esto y voy a guardar unas 5 personas. ¿Qué te parece en la base de datos? Unas 4. 1, 2, 3. Vamos a guardar aquí. Este sería de 2L. Los IDs no pueden ser iguales. 3L, 4L. Bien, este sería... Vamos a ponerle aquí Adriano. Aquí vamos a ponerle Gabriel. Y aquí vamos a ponerle Ángel. Bien, vamos a ponerle 18. Ángel, y aquí vamos a ponerle 18. Bien, entonces, lo que tú dirías es, ¿qué está haciendo? Mira, persona repository es una interfaz. Está llamando al método save, ¿verdad? Porque este hereda de JPA repository. Bien, entonces, vamos a poner acá repository. ¿Dónde estábamos? Aquí, ¿dónde estábamos? Aquí. Tenemos este método llamado save, que lo que se va a encargar es de guardar, en este caso, una entidad a una base de datos. Y ahora tú te preguntarás, oye, ¿y no faltaría una implementación? No, automáticamente, ok, vamos a irnos acá. Automáticamente, cuando tú trabajas con Spring Data JPA es así, ya no necesitas implementar nada, a diferencia de cuando trabajabas con JDBC tradicional. Bien, aquí vamos a ponerle esto y ya estaría guardando en la base de datos. Ahora, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente? Ok, en Spring Boot, bueno, en Java, esto sí, existe algo que se llama logger, que significa para imprimir por consola. Bien, entonces, o simplemente vamos a hacer una simple impresión. Ok, vamos a ponerle número de empleados, número de personas guardadas, número de personas de la tabla. Bien, así vamos a ponerle 2 puntos y le vamos a poner acá más persona repository y vamos a llamar al método .count. Este método se va a encargar de contar la cantidad de personas que se han guardado o existen en la tabla. Bien, eso es lo que se va a encargar. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Bueno, vamos a colocar más acá abajo. A ver, vamos a colocar acá. Vamos a colocar aquí un... Vamos a dejarlo así. Bien, por el momento vamos a dejarlo así. Bien, o mejor vamos a mostrar la lista de personas. Vamos a mostrar aquí. Mostramos el número de personas. Mostramos el número de personas. Y aquí vamos a ponerle mostramos la lista de personas. Vamos a poner aquí un list de tipo persona igual a personas. Bueno, personas igual a persona repository.findAll. Bien. Y vamos a poner acá sort personas. Vamos a ponerle for each y le vamos a poner acá lo siguiente. Vamos a ponerle aquí un sort personas. Vamos a ponerle personas.get. Aquí estoy escribiendo mal la sintaxis. Aquí sería al revés. Sería personas.for each. Y ahora sí. Uy, ¿qué pasó? No, personas.for each. Este de acá sería. Le pasamos una persona. Bien, y le pasamos acá sort. Vamos a ponerle nombre de la persona. Vamos a ponerle más
persona, no, sería p.getNombre. Bien, de esta manera estamos imprimiendo el nombre de la persona. Bien, vamos a ejecutar esta pequeña aplicación. Vamos a darle clic acá y vamos a darle en RAM. Ahora, porque recordemos que este de acá se estaría guardando como un pequeño bin. Ok, entonces vamos a copiar acá, vamos a darle en RAM. Vamos a esperar. Vamos a ser pacientes, vamos a esperar. Y mira, aquí está el error que era el que yo esperaba. Bien, me dice, ok, no puedo invocar al repositorio porque es nulo. Bien, entonces, no tiene una instancia. Entonces, como no tiene una instancia, no está inyectado, no lo puede llamar. Entonces, para que lo pueda llamar, tenemos que agregar la notación @autowired. Esta notación se encarga, okay, de inyectarlo y así podamos llamarlo. Vamos a compilar ahora sí la aplicación para que te des cuenta y veremos lo que nos da. Vamos a esperar a que nos devuelva lo que necesitamos. Y bien, mira lo que se hace. Primero aquí nos muestra lo que está haciendo. En este caso hace inserts. Y aquí te dice número de personas de la tabla 4. Y aquí te está diciendo lo que hace. Mira, hace un select count, o sea, está contando la cantidad de registros que hay en la tabla personas. Y aquí te hace el select y el nombre de la persona. Nombre de la persona, Cristian, Adriano, Gabriel y Ángel. Bien, está correcto. Y de esta manera ya podríamos ejecutar. Así es como se guardan datos normalmente. Bien, ok. Pero esto obviamente es opcional. En esta clase lo hemos visto, pero esta no sería la forma correcta. Lo que sería normalmente es llamar a un servicio. Bien, pero ese servicio lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, de momento vamos a comentar esto. Ok, vamos a comentar, o vamos a dejarlo así. Y vamos a dejarlo así. Pero no vamos a colocar nada de esto. No vamos a colocar nada de esto. A lo mejor vamos a comentarlo así, mira. Así, más fácil. Bien, así, de una manera más sencilla. Bien, ok, hasta aquí este video. Hemos visto cómo insertar datos, pero obviamente este es utilizando la interfaz Command Line Runner. También puede hacerlo de otra forma, sin utilizar esta interfaz, pero lo veremos en el siguiente video. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a continuar con nuestra aplicación. Y bueno, en este caso habíamos creado en la clase anterior un pequeño repositorio. Bien, pero bien, con esto no sería suficiente. Para tener para seguir buenas prácticas y todo eso, no nos bastaría con un repositorio. Lo que tendríamos que hacer en este caso es tener un servicio personalizado. Bien, entonces, ¿recuerdas que yo te expliqué las capas que existen en una aplicación Spring Boot? Existen, en este caso, ¿dónde está? Existe la capa de acceso a datos que está con repositorio y nos faltaría la capa de negocio, que es la de service. Bien, eso es lo que vamos a crear. Ahora, también comentarte que en la clase anterior nosotros utilizamos la notación autowired para poder inyectar este repositorio. Recuerda que cuando colocamos @autowired, bien, o sea, yo cuando coloco, mira, no voy a llamar. Yo con @repository registro, ok, es como un estereotipo. Que registro una clase acá. Está acá en el contenedor de Spring. Bien. Entonces, ¿cómo yo llamo a esa clase? Ok. ¿Cómo le digo? Ya, yo la voy a usar acá. ¿Cómo la inyecto? Bueno, con @autowired. @autowired. Bien, autowired. Con esa notación, yo la puedo llamar acá. Yo voy a usar este bin. Y así lo llamo. Pero sin este @autowired, tú quieres llamar un bin y ese bin no existe acá, no te lo va a devolver. Por ello es muy importante colocarle estos estereotipos. Bien, estos estereotipos. Bien. Y mira, te vas a dar cuenta, vamos a ejecutar la aplicación. Y en vez de colocarle en persona repository, @repository, vamos a ponerle @component. Y vamos a ejecutar la aplicación. Mira, vamos a ver, vamos a colocarle @component. Vamos a ejecutar la aplicación y vamos a ver lo que nos sale. Nos sale lo mismo. Número de personas de la tabla y las personas. ¿Por qué? Porque solamente tú puedes trabajar utilizando @component. Pero ¿por qué se usa repository? Bueno, se usa para poder especificar y diferenciar de una mejor manera, ¿verdad? Como te lo dije, aquí está. Se encargan de categorizar. Pero bien, todo hereda de @component. Perfecto. Bien, ahora ya sabes esa pequeña diferencia, bueno, aunque ya te lo había dicho. Ya sabes por qué utilizamos @autowired.
Bien, vamos a crear ahora esa capa de negocio, que sería la capa de servicio, y para ello siempre se coloca un paquete llamado service. Bien, un paquete normalmente se llama service. Bien, si tienes varios se llamaría services, pero yo lo voy a llamar service. Normalmente se crea una interfaz llamada persona service, y dentro de este paquete se crea otro paquete llamado IMPL de implementación, y se crea persona service implementation, la clase persona service IMPL. Bien, aquí en persona service vamos a definir los métodos. En este caso, el primer método sería el siguiente. Sería una lista de personas en la cual se va a llamar obtener todas. Bien, obtener todas. Ahora, crearíamos otro método que se va a llamar persona, se va a llamar obtener por ID. Bien, o sea, vamos a tener una persona por ID y le pasamos como parámetro el ID. Bien, ahora te voy a explicar más a detalle cómo funciona la capa de servicio, no te preocupes. Bien, entonces ya tenemos estos dos métodos. Vamos a crear ahora otro método, se va a llamar persona, se va a llamar crear persona, crear o create persona, como quieras, y le vas a pasar acá una persona, que sería la entidad. La siguiente sería para poder actualizar una persona, que sería persona, actualizar persona. Vamos a colocar el ID de la persona y los datos a actualizar. Bien. Y el otro sería para eliminar una persona, que sería tipo void, eliminar persona, y le pasamos el long ID. Bien. Ok. Ahora, estos métodos tendríamos que implementarlo en la clase. Entonces aquí ponemos implements persona service. Persona service. Y ahí está. Ok. Y de esta manera hemos implementado todos los métodos. Ahora bien, nosotros tendremos que seguir esta arquitectura. Tenemos la capa de repository, bien, que tiene el acceso directamente a la base de datos. Pero luego, si queremos agregar alguna otra operación, por ejemplo de negocio, o sea, que a todas las personas, digamos, tú le agregues, a todas las personas que obtengas, tú le agregues, yo que sé, un código que se llame U06 para que identifique algún grupo. Entonces, eso lo podrías hacer aquí en la capa de servicio, que tiene que ver con la lógica de negocio. Entonces, normalmente lo que se hace es tener la capa de repositorio, y la capa de repositorio es llamada por la de servicio, y el controller llama a la capa de servicio para no comunicarse directamente con el repositorio. Entonces, vamos a crear esa capa de servicio, ya la tenemos acá. Y una buena práctica es crear la interfaz y la implementación. Ahora, ¿cómo es que yo llamo esos métodos para interactuar con la base de datos? Fácil. Yo necesito llamar a una clase. Yo necesito llamar a persona repository. Yo voy a usar sus métodos. Entonces, como esta clase está anotada con @repository y está en el contenedor de Spring, yo necesito traerlo. Y para traerlo, llamo a la notación autowired. Si no lo coloco, no lo voy a poder traer y me va a dar error. Entonces, aparte, este necesita otro estereotipo, que es el de service. Recordemos que service es lo siguiente, mira, ya estamos viendo todo lo que habíamos visto en inyección de dependencias y en la capa MVC. Mira, service lo que hace es de gestionar operaciones de negocio más importantes a nivel de la aplicación. En este caso, en el service, llama a los repos, ¿verdad? Llama a los repos. Y entonces, aquí ya vemos un poco de inyección de dependencias. Que nosotros en el servicio vamos a inyectar el repositorio. O sea, este servicio va a depender del repositorio. En este caso aquí hay una dependencia, entonces vamos a inyectarle esta dependencia a este servicio para que pueda trabajar con los datos. Y bien, vamos a comenzar con el primer método, obtener todas las personas. Como esto nos está retornando una lista, tendríamos que colocarle return persona repository y llamaríamos al método find all. Ya no necesitaríamos más. Bien, para obtener un ID sería igual, persona repository find by ID, y este le pasamos un ID. Y bien, ahora actualmente tenemos que colocarle aparte otra cosa que se llama or else y le pasamos nulo. ¿Esto qué indica? Primero el find by ID se va a la base de datos y busca a una persona por ID. Y bien, si es que no la logra encontrar,
ok, me va a retornar nulo. Bien, esto es lo que hace el or else. Bien, ahora vamos a irnos para crear persona. Para crear persona simplemente tendríamos que colocar return persona repository y le llamamos al método .save. Le pasamos persona y de esta manera estaríamos guardando una persona en la base de datos. Para actualizar sería un poco más complejo, ya que primero tendríamos que hacer lo siguiente. Primero tendríamos que obtener la persona que queremos actualizar. Entonces ponemos persona bbdd de la base de datos y la buscamos. Recuerda que para buscarla tendríamos que utilizar find by id, le pasamos el id y le ponemos or else null. Bien, ok. O sea, si es que no logra encontrar a esta persona por su id, le vamos a pasar un null y esto se va a guardar en este objeto. Ahora le voy a colocar aquí un if. Si persona bdd es diferente de nulo, o sea, si es que existe, aquí le vamos a poner persona bdd.set nombre y le pasamos persona.get nombre. O sea, le vamos a pasar o vamos a actualizar, vamos a ponerle nuevos datos a este objeto de lo que le estemos pasando acá. Entonces vamos a ponerle persona bdd.setEdad y le ponemos persona.getEdad. Igualmente para, en este caso, bueno, simplemente sería para el nombre y la edad, ya que el ID no se cambia. Y luego simplemente le colocamos return persona repository y guardaríamos ese mismo registro en la base de datos. Bien, no se guardaría como un nuevo registro, ya que el ID es el mismo. Y si, bueno, en caso de que esta persona sea diferente de nulo, o sea, sea nulo, retornamos un nulo. Bien, porque obviamente es nulo, no existe la persona. Ahora, para eliminar a una persona sería mucho más fácil, ya que simplemente tendríamos que escribir persona repository .delete y se puede hacer simplemente eliminando directamente la entidad o simplemente pasándole un por id y le pasamos el id. Bien, de esta manera se puede implementar. De esta manera ya estamos implementando nuestro repositorio. Ahora vamos a ahora en la clase principal, en vez de llamar directamente al repositorio, ¿qué te parece? Ok, ¿qué te parece? Bien, si llamamos en este caso vamos a colocar acá al servicio. Entonces, persona repository ya no sería necesario llamarlo. Simplemente ponemos acá, aquí una buena práctica es colocarle private, no public. Bien, siempre se coloca private. Ponemos persona service y le ponemos @autowired. De esta manera estaríamos llamando al servicio, pero tú te dirás, oye, tú estás llamando a la interfaz, no a la implementación. Bueno, cuando tú en Spring llamas a la interfaz, esta interfaz automáticamente llama a su implementación. Busca su implementación y busca que una implementación esté anotada con la anotación @service. A esta implementación la va a llamar. Bien, va a llamarla y la va a llamar acá. Ahora, tú te dirás, oye, pero si hay varias, bueno, eso es más adelante, con anotación @qualifier lo vamos a ver, pero de momento acá. Bien, entonces, ahora vamos a colocarlo acá, vamos a dejarlo así tal y como está y vamos a irnos por acá. Vamos a colocar aquí, en vez de persona repository, vamos a ponerle persona service. Vamos a ponerle persona service. Vamos a ponerle crear persona. Crear persona. Aquí le pasaríamos el ID 5, 6, 7, 8 con nuevos datos como José, yo que sé, David, otro puede ser Christopher, otro puede ser André, ¿no? Y las edades, bueno, vamos a dejarla igual. Ahora, esto sería, bueno, por ejemplo, vamos a colocar acá, por ejemplo, aquí mira, en vez de llamar directamente al repositorio, podríamos hacer lo siguiente, mira, crear aquí en el service un método aparte que se llame, puede ser long, se llame contar personas, ¿verdad? Contar personas, bien. Y por ejemplo, si tú lo implementas acá, al método contar personas, mira, llamarías, en este caso,
a persona repository return persona repository.count, y ya no tendrías que aquí en la clase principal llamar directamente al servicio, si no llamas, llamar directamente al repositorio, si no llamas al servicio y le pones punto contar personas, que bueno, en fin, sería lo mismo. Bien, igualmente aquí si quieres listar, ya no tendrías que llamar a persona repository, llamas a persona service y pones punto obtener todas. Bien, y haríamos esto. Bien, vamos a ejecutar esta aplicación y vamos a borrar este repositorio, ya que no sería necesario. Estamos trabajando con el servicio. Ejecutamos la aplicación y vamos a esperar a ver qué nos sale. Vamos a esperar. Y mira, me sale todos los nombres anteriores, me sale la cantidad de personas y me sale los registros que se han guardado. Bien, ¿qué diferencia de utilizar un repositorio y un servicio? Que nuestro proyecto va a estar mejor organizado. Eso es lo que nos diferencia, ¿verdad? Y aparte aquí podemos implementar otras operaciones de negocio. Por ejemplo, yo aquí le puedo indicar, ¿no? A la hora de obtener una persona le digo, por ejemplo, si esa persona vamos a ponerle, si ID, yo que sé, es igual a 2, simplemente le puedo hacer algo, le puedo colocar un south, no se admite a este cliente o persona. Eso sería un poco de negocio y se puede implementar en el servicio y el servicio se apoyaría del repositorio. Bien. Ok, hemos visto esto un poco. Ok, espero que te haya servido. Bien, y aún no hemos acabado, aún vamos a seguir viendo más. Pero en la siguiente clase ya estaríamos creando la capa de controller. Pero antes de hablar de controller, me gustaría hablar un poco de backend y frontend y un poquito de TimeLeaf. Nos vemos en los siguientes videos del curso. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. En este video, bueno, por si no lo tienes muy claro, voy a hablarte un poquito de backend y frontend, ¿ok? Bien, porque bueno, tenemos una aplicación ya normal, ¿verdad? Que básicamente tiene su repositorio obtiene o tiene acceso a la base de datos y bueno, el servicio hace algo, por ejemplo, puede guardar, puede obtener, pero hasta el momento todo está por consola. ¿Qué te parece si nosotros creamos una parte visual? Y para ello necesitamos un frontend y necesitamos un cliente. Esa parte visual se le llama cliente o desarrollo del cliente o la parte visual. Se refiere a la práctica de producir HTML, CSS y JavaScript. Estos tres elementos se encargan de dar a la parte frontal de un estilo web o aplicación. Esto incluye los fondos, colores o textos. Nos referimos a estructuras de navegación, layouts, contenido web, etc. Nos referimos a la parte visual. Lo que vamos a implementar en nuestra aplicación es una parte visual. Y para ello necesitamos un frontend. Y aquí en Spring Boot nos provee su propio frontend y se llama TimeLeaf. En este curso vamos a trabajar con ese frontend. Ahora, sabemos que el backend es la parte del servidor, el que se comunica con la base de datos, y ese es el que tenemos hasta ahora, pero nos falta implementar un frontend. El backend es el encargado de procesar toda la información que alimenta a un frontend. Se compone de marcos, base de datos o códigos. Para un sitio web o aplicación para que un sitio web o aplicación opere efectivamente, se requiere mucha información y datos que se almacenan en la parte trasera. Bien. Aquí vemos algunos ejemplos de backend, como Java, PHP, Python, C++ y frameworks como Spring Boot. Bien. Ok. Y claro, este backend se comunica con la base de datos para obtener los datos. Pero una vez obtenidos los datos, ¿a quién se los manda? ¿O dónde los pone para que se vea de una manera muy bonita? En el frontend. Por ello vamos a crear aquí el frontend. Y entonces, nosotros normalmente, lo que se hace en las aplicaciones, actualmente es utilizar Angular como frontend. Pero en este curso te voy a mostrar TimeLeaf como frontend. ¿Por qué TimeLeaf? ¿Por qué no Angular? Bueno, porque si te enseño Angular, probablemente se vaya del tema. La idea es aprender a desarrollar aplicaciones netamente en Spring Boot. Aparte, con TimeLeaf, no es que haya mucha oportunidad laboral, obviamente hay más con Angular, ¿verdad? Pero aún siguen habiendo proyectos, ¿ok? Por ejemplo, para un proyecto básico monolito estaría muy buena opción TimeLeaf. Pero ya para algo más avanzado, yo diría Angular. Bien, ok, perfecto. Pero aún para proyectos freelance, para trabajos personales, igual se puede seguir utilizando. Bien, entonces la parte del cliente sería Angular y HTML, por ejemplo. El backend sería Spring Boot, o puede ser en este caso C#.
El backend se comunica siempre con la base de datos y eso es lo que hemos hecho. En este caso tenemos a la capa de acceso a datos y servicio, pero obviamente que el backend tiene sus capas. Y bueno, mediante esas capas estamos obteniendo los datos. Y ahora, a partir de esos datos se lo vamos a enviar a un cliente. Y ese cliente lo va a mostrar a nosotros, ¿verdad? Y bien, eso es lo que haremos. Y para ello, en Spring Boot hay algo que se llama TimeLeaf. Pero eso lo veremos en el siguiente video. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver un poco de TimeLeaf como motor de plantillas. Bien. Y en este caso, veremos el frontend. TimeLeaf es el frontend de una aplicación Spring Boot. ¿Ok? Bien, entonces tienes que saber diferenciar entre una aplicación monolita. Lo que estamos desarrollando son aplicaciones monolíticas, que todo está, tanto backend y frontend, en un solo proyecto. Bien, y eso es lo que no se hace actualmente, pero te lo enseño para que aprendas a desarrollar aplicaciones web. Bien, una vez tú sepas eso, vas a poder ya subir al siguiente nivel y desarrollar con un backend separado y otro frontend y los vas a poder comunicar. Bien, pero la idea es que sepas primero TimeLeaf. ¿Por qué? Porque es parte de Spring Boot. Es parte de Spring Boot. Bien, entonces el frontend va a ser TimeLeaf. Veamos que TimeLeaf es un motor de plantillas, es decir, es una tecnología que nos va a definir una plantilla, una vista, y conjuntamente con un modelado de datos, o tener un nuevo documento sobre un entorno web. Bien, lo que se hacía antes es trabajar con JCPs, scriptless, taglibs. Bien, esto era antes en Java Enterprise. Pero ahora, actualmente en Spring Boot, nos provee sus propias tecnologías, como por ejemplo TimeLeaf como plantillas. Y aparte esto va a ser mucho más sencillo de implementar y está más actualizado. Bien, continuemos. Bueno, aquí están un poco de los tipos de expresiones en TimeLeaf que no te las voy a explicar. Esto lo vamos a ir viendo con la práctica, ¿ok? Si te explico ahora te voy a aburrir. Bien, pero bueno. Bien, básicamente esta es la arquitectura. Tenemos una aplicación monolita. Bien. Esta aplicación monolita se refiere a que tiene todo, tanto el backend y el frontend, o sea, la parte de la vista, que sería el frontend, el backend o el servidor, que sería el proyecto Spring Boot, todo lo va a tener en un solo proyecto. Bien, eso es un monolito, y eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces tenemos aquí nuestro backend, se comunica con la base de datos, y la base de datos le devuelve al backend, y el backend le devuelve al cliente. Claro que el cliente hace la petición, ¿verdad? La petición le llega al servidor y el servidor la va a procesar. Bien, ahora, ¿por qué te expliqué esto? Porque vamos a implementar un controller. Recordemos que la capa de controlador es el que recibe todas las peticiones. Y ese controlador va a recibir una petición de un cliente. En este caso puede ser TimeLeaf. Bien. Bueno, en este caso, TimeLeaf no sería directamente el cliente. El cliente sería el navegador. Pero TimeLeaf sería el motor de plantillas que va a hacer toda la parte visual, ¿verdad? Ahora, le haría la petición al servidor, que sería el backend, que va a recibir esa petición por el controller. El controller lo que haría es leer esa petición, llamar a la capa de servicio. La capa de servicio llama a la capa de repositorio y la capa de repositorio se comunica con la base de datos. La base de datos le devuelve a ese repositorio los datos. El repositorio le devuelve al service y el service le devuelve al controller. Luego el controller se lo devuelve al cliente. ¿Verdad? Eso ya lo hemos visto un poco de MVC. Bien, pero bien. Esta sería básicamente la arquitectura para desarrollar una aplicación web monolita en Spring Boot. Pero, la forma en la cual se dice es monolítica o monolito. Yo lo estoy diciendo monolita, disculpen, pero se dice monolito o monolítica. Bien, así que no confundir. Ya sabes que es una aplicación monolítica. Ahora, hemos visto un poco una aplicación monolítica, te lo he explicado, te he explicado un poco el backend, el frontend y la base de datos, cómo funciona la comunicación. Bien, esto de tipo de expresiones lo vamos a ir viendo mediante estemos escribiendo el código. Si te lo explico ahora, sería una pérdida de tiempo explicarte todo esto. Bien, en fin, nos vemos en los siguientes videos del curso. Hasta pronto. Hola, muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a implementar ahora un controlador y una vista. Ok, ya que tenemos la capa de servicio, la capa de repositorio y la capa de modelo de entidad, bueno, tenemos también la configuración al properties y tenemos las dependencias. Recordemos que cuando agregamos las dependencias, nosotros agregamos en este caso la de web, la de JPA y la de MySQL Logbook. Bien, ok. Si queremos trabajar con el motor de plantillas como TimeLeaf, para la parte del frontend tendríamos que agregar también un starter, una dependencia.
Entonces para ello también lo vamos a agregar. Pero antes vamos a ir creando el controlador. Siempre también se crea un controller aquí, un paquete de controller. Tenemos ya para entidades, para repositorio y servicio. Faltaría el paquete para controller. Así que creamos un nuevo paquete. Normalmente la gente lo llama web, lo llama controller, lo llama res o lo llama API. Pero nosotros lo vamos a llamar controller. Punto controller. No le quiero llamar controlador. Yo creo que en inglés se ve mucho mejor, controller. Bien. Ok, vamos a crear la clase persona controller. Listo. Y siempre se le tiene que indicar con un estereotipo. Aquí vamos a ver qué pasó. Se tiene que categorizar con el estereotipo @controller. Bien. Ok, mira, todo lo que yo te estoy pasando, estoy explicando de aplicación monolítica, estereotipos controller, repositorio service, starters, inyección de dependencias, plantillas, backend, frontend, ¿verdad? La capa MVC, el contenedor de Spring, inyección de dependencias, AutoWired, bueno, repito nuevamente, los starters, las dependencias, diferencia entre starter y dependencia, Hibernate, ORM, JPA, Hibernate. Todo esto, la diferencia entre Spring Data y Spring JPA, todo esto, amigo, amiga mía, yo te recomendaría que, bueno, ya vamos a ir practicando, pero también lo tomes en cuenta, porque puede llegar a tenerte una entrevista. Es más, hasta el archivo properties que tú lo he explicado, ¿verdad? Todo esto te pueden llegar a preguntar en una entrevista. ¿Qué es el archivo properties? Ah, mira, es un archivo de propiedades en Spring Boot que nos va a servir para poder indicarle tal, ¿verdad? Pero bien, yo te recomiendo que también investigues más a fondo el archivo properties, todas las demás clases, si deseas, etc. Bien, pero bien, aquí te estoy brindando igual la información necesaria. Ahora, ya sabemos que estamos aquí indicando que este es un estereotipo. Recordemos que persona controller utiliza el service, entonces este controller va a depender del servicio, ¿verdad? Ya no va a llamar directamente al repo, sino va a llamar al servicio, porque el servicio es el que llama al repo. Entonces, como lo necesitamos, estamos dependiendo, tenemos que inyectarlo. Private, persona service, y con AutoWired lo inyectamos. En @AutoWired. Perfecto, listo, ya estamos inyectando esto. Ahora, mira, ¿qué te parece si cerramos aquí, le damos clic derecho, close all? No, ¿qué estoy haciendo? Vamos a seguir trabajando acá y bien. ¿Te acuerdas que, bueno, vimos los métodos HTTP? Bueno, estuvimos viendo un poco, bastante teoría y vimos los métodos HTTP por acá. Y explicamos que habían, bueno, tipos de métodos HTTP. En este caso el post, get, put, delete. Y lo vimos también. Recordemos que utilizábamos get para indicar que esta petición se va a encargar de leer. Post para indicar que esta petición va a crear algo nuevo. Put para indicar que esta petición va a actualizar. Y delete para indicar que esta petición va a eliminar. Y para ello también existen las anotaciones get mapping, post mapping, put mapping y delete mapping. Te recomiendo que vayas a esa clase y veas nuevamente esa clase y luego vuelvas acá. Bien. Es opcional, pero si lo sabes no hay problema, puedes continuar. Bien. Entonces, primero, tenemos que analizar el service. Este service, ¿qué métodos tiene? Ah, mira, este service tiene el método para obtener. Entonces tenemos que implementar un método para poder obtener esas personas. Entonces vamos a colocar lo siguiente: public string listar personas. Bien, vamos a ponerle aquí, vamos a llamar aquí a una clase llamada model, que te lo voy a explicar ahora. Model. Bien, ponemos list, ponemos persona y vamos a poner lo siguiente: persona igual a persona service. Bueno, vamos a crear una lista personas igual a persona service, punto, y llamamos al método obtener todas. De esta manera estamos guardando las personas. Ahora, mira lo que te voy a explicar. A ver, déjame ver acá donde tengo error. La línea número 1 me dice 19. Ah, claro, es que aquí no estoy retornando. Voy a retornar un vacío de momento. Bien, ya mira, yo tengo una lista. Bien, tengo una lista de personas. Normalmente lo que haríamos es crear nuestro HTML y esa sería la vista. ¿Cómo yo muestro esta lista de personas que obtengo la base de datos en ese HTML? O sea, ¿se lo paso directamente y ya? No. Aquí en Spring Boot se hace lo siguiente: si tú quieres mostrar algo en un HTML, tendrías que pasarlo como modelo. Entonces, ¿ok? ¿Qué hace Model? Model es una clase del paquete, en este caso
Spring Framework UI, bien, que todo esto se refiere, ok, a MVC, ¿verdad? Del modelo vista controlador, bien, algo parecido. Es un modelo, se utiliza para transferir datos y objetos desde el controlador a la vista. Entonces vamos a poner acá la clase model, vamos a poner acá la clase model. La clase model se utiliza para transferir objetos del controller a la vista, bien. O sea, nosotros vamos a indicarle que lo que le agregamos a este modelo lo va a enviar directamente a la vista para poder mostrarlo. Entonces, ¿qué queremos mostrar? Estamos listando estas personas y queremos mostrarlas en una tabla, mostrar un listado. Entonces pondríamos model.add_attribute y llamamos lo siguiente. Bueno, esto es una forma de hacerlo, ¿ok? Ponemos personas y ponemos coma el objeto. En este caso, este es un key valor, o sea, este sería la clave, el atributo, el nombre del atributo, y este sería el valor. Entonces, cuando queramos nosotros mostrar la lista de personas, tendríamos que acceder directamente acá. Si le ponemos personas lista, tendríamos que acceder a este nombre, personas lista. Bien, aquí está lista. Así lo vamos a dejar, ok, para que no te confundas. Bien, y ahora, esto lo tendríamos que mostrar en una plantilla, en un motor de plantillas. Entonces, para mostrarlo en una vista, vamos a crear lo siguiente. Vamos a agregar aquí a nuestro proyecto una anotación. Bueno, vamos a agregar un starter. Bien, entonces para ello vamos a ir acá y vamos a escribir por acá. A ver, aquí vamos a escribir Spring Initializer. Bien, y vamos a entrar aquí a la página oficial y vamos a agregar una dependencia llamada TimeLive. Bien, si nos vamos, nos dice, es una moderna de Java, ¿verdad? Es un template de Java, ¿verdad? Que tiene, bueno, en este caso archivos HTML, y lo va a mostrar de forma estática como prototipos en el navegador. Bien, entonces básicamente nos va a servir para poder mostrar vistas. Le vamos a dar Maven y vamos a agregar esta dependencia de acá, vamos a darle explorar y agregamos esta de acá, la de TimeLive, Spring Boot Starter TimeLive. La copiamos, control C, nos vamos al proyecto y debajo de esto, control V. Le damos aquí en recargar el proyecto y listo. Bien, ahora, algo también importante que te quiero aclarar es que todas las vistas de un proyecto Spring Boot se muestran en una carpeta llamada templates. Bien, en esta carpeta llamada templates es en la cual tú vas a ver todos los HTMLs. Y entonces, por ejemplo, yo aquí en el controller quiero redirigir aquí a un template. Entonces yo quiero redirigir al template, yo que sé, al template llamado listar. Y si yo aquí en templates le doy alt insert java file html file y lo llamo listar, me va a llevar a esto de acá. Y por ejemplo, este básicamente sería un HTML en la cual podríamos indicarle el título listado de personas. Bien, y aquí podríamos escribir código HTML. ¿Cómo mostraríamos esa lista que acabamos de agregar? Bueno, sería bastante sencillo, la verdad. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Vamos a aplicar, bueno, en este caso, TimeLive, ¿verdad? Para poder mostrar esta lista. Y haríamos lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Primero, tendríamos que importar a TimeLive. ¿Cómo le indicamos a este proyecto? Oye, yo voy a utilizar TimeLive. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, fácil. Eso lo haríamos de la siguiente manera. Tendríamos que escribir aquí arriba, ¿dónde está? Aquí. Tendríamos que escribir lo siguiente. Bueno, una vez agregada la dependencia, obviamente, tendríamos que escribir xmlns xmlns dos puntos th igual y ponemos la página oficial de TimeLive. En este caso vamos a poner http dos puntos / www.timelive.org. Ahora, para que me creas, puedes irte simplemente acá, copiar esto, te vas acá y lo pegas, entras y entras a la página oficial. Puedes ver aquí la documentación, puedes ver ejemplos, etcétera, de TimeLive, ¿verdad? Bien. De esta manera estamos importando TimeLive.
por decirlo así. Ahora, ¿qué te parece si queremos mostrar en un H1? En un H1 vamos a ponerle aquí listado de personas. Bien. Ok. De esta manera vamos a mostrar un listado de personas. Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Colocamos un table. Y aquí vamos a colocar lo siguiente. Le vamos a poner una fila, ¿verdad? Una fila, esto es HTML. Así que yo te recomendaría que sepas HTML para este curso, porque también era un requisito para si quieres desarrollar aplicaciones web en Spring Boot. Si yo te agrego aquí a este curso HTML, sería relleno. ¿Para qué tú quieres relleno? Tú quieres aprender Spring Boot y a desarrollar aplicaciones web. Tú no quieres que te enseñen HTML. Bien, entonces vamos a colocar ID. Vamos a colocar en este caso nombre. Vamos a colocar aquí edad. Y vamos a colocar aquí, vamos a colocar en este caso acciones. O sea, se van a poder realizar acciones aquí en esta aplicación, como puede ser eliminar, listar, etcétera. Bueno, vamos a colocar ahora otro table row, pero este apuntaría a los registros. El anterior apunta en este caso a la cabecera de la tabla. Este apunta a los registros. ¿Cómo yo puedo en este caso recibir esta lista de personas, recorrerla y mostrarla aquí en la tabla? Bueno, fácil. Vamos a utilizar algo que se llama en TimeLeaf por acá. Hemos visto en TimeLeaf lo que se llama las expresiones. Y para ello vamos a guiarnos de acá. Vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir primero th, dos puntos, each, ahí está, igual, persona, dos puntos, y le vamos a poner espacio, y le vamos a poner acá personas. Bien, y cada vez que tú veas siempre la palabrita th, indica TimeLeaf, indica que vas a utilizar una expresión. En este curso utilizaremos las expresiones más que se utilizan, y una de ellas es th2.each. Es una expresión que nos sirve para recorrer una lista o una colección. En este caso le estamos indicando que yo voy a tener un objeto persona que va a recorrer una lista de personas, pero recuerda que yo como atributo le llamé lista personas, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo haremos para mostrar? Lo vamos a mostrar en una celda. Entonces vamos a colocar aquí th2.text, ok, igual, y le vamos a poner arroba persona, vamos a poner aquí persona.id. Bien, y tú te preguntarás, oye, pero ¿dónde está? Oye, pero mira, esto de acá, THText, es una expresión, ¿ok? Que indica, en este caso, para mostrar un texto. Básicamente nos va a servir para mostrar un texto. Entonces vamos a mostrar aquí, en este TD, vamos a mostrar el texto de persona.id. Y por ejemplo, también podríamos mostrar el texto para persona.nombre, persona.edad, persona.nombre y persona.edad. Bien, ok. Ahora, ¿qué te parece si colocamos aquí otro TD? Ponemos otro TD. Y aquí le ponemos un A para indicarle un enlace. Y le vamos a poner editar. Ok, y le ponemos editar. Y aquí le ponemos otro, que sería eliminar. Bien, ok. Vamos a compilar la aplicación para ver qué tal está. Entonces lo ideal sería que obtengamos los datos de la base de datos. Pero bien, esto de aquí ya sería innecesario. Vamos a simplemente comentarlo. Comentamos todo esto override. Simplemente lo puse de prueba. El command liner se utiliza de prueba. Bien, aunque ya no es muy utilizado porque como existen las pruebas unitarias. Pero bien, siempre va a haber igual gente que lo utilice, no hay problema. Bien. En fin, vamos a compilar la aplicación, le damos en RAM y vamos a ver lo que nos sale. Ah, ya sé, mira. Esto va a fallar. ¿Sabes por qué? Porque no le hemos colocado, en este caso al controller, lo más importante, el @getMapping, que indica que va a ser un listado. Bien, siempre recuerda colocarle las anotaciones de métodos HTTP. En este caso le estamos indicando un @getMapping
y le vamos a poner, por ejemplo, simplemente vamos a colocarle aquí al controller un request mapping. O sea, yo para acceder a este controller tengo que escribir el endpoint personas, y de esta manera automáticamente por default voy a poder acceder a esto porque no tiene nada, mira. Entonces vamos a compilar y vamos a ver. Bien, ahora algo que también quiero explicarte es que tú pones aquí return listar porque te va a redirigir a este archivo HTML llamado listar, bien, que automáticamente lo va a buscar en la carpeta templates. Eso también, lo que te estoy diciendo, es un punto bastante importante. Entonces vamos a escribir acá. Bien, aquí podríamos escribir, por ejemplo, localhost 8080 y le tendríamos que colocar el endpoint del controller personas. Enter. Uy, ¿qué pasó? Ahora vamos a colocar localhost 2.8080. A ver, entramos. Uy, ¿qué pasó? No se copió. En fin, entramos acá y le damos un enter. Y mira, nos dice lo siguiente. Nos da un listado de personas. Nos muestra el ID 1, que en este caso lo está obteniendo de la tabla. Y aquí están los nombres. Entonces, aquí estamos aplicando una pequeña aplicación web. Estamos realizando una pequeña aplicación web bajo MVC. Esta sería la vista. Y la estamos mostrando con un motor de plantillas llamada TimeLeaf. La vista, yo estoy haciendo una petición. Soy el cliente. Hago una petición que quiero mostrar un listado. Entonces yo le envío esa petición al controller. El controller lee mi petición. Mira cómo funciona toda la capa. El controller está leyendo la petición. Ah, ya, mira, tú estás haciendo un get. Entonces, como estás haciendo un get, yo voy a listar del service, voy a llamar al método obtener todas. Yo me comunico con el service. El service se comunica con el repositorio y el repositorio es el que tiene el acceso a datos. Se comunica con la base de datos, bien, y este le devuelve. Ok. Este sería un poco el flujo de una aplicación web. Pero aún faltaría métodos, por ejemplo, para guardar, eliminar, etc. Bien, eso ya lo vamos a estar implementando después. De momento, esto sería todo. Nos vemos en los siguientes videos del curso. Hasta pronto. Hola y muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video vamos a continuar. Estábamos creando nuestra primera aplicación web en Spring Boot. Y bueno, habíamos realizado toda la parte del controller para poder listar, ¿no? Un poco de persona. Vimos un poco de la anotación getMapping. Vimos en persona también un poco de las anotaciones para crear entidades, un poco de logbook, vimos el repositorio, cuál es su trabajo, cuál es su función, vimos un poco el service igualmente, ¿verdad? Y hay de qué lo diferencia del repositorio. Bien, ahora también creamos un archivo HTML y recuerda que siempre, ¿ok? Un archivo HTML tiene que ir en la carpeta templates, sí o sí, ¿verdad? Tiene que ir aquí. Y aquí en static irán los estilos, pero eso ya lo veremos más adelante. Bien, entonces, si corremos la aplicación nuevamente, vamos a ver, vamos a irnos al controller. Persona controller, déjame irme acá. A ver, déjame escribir acá, localhost 8080, personas. Localhost 2.8080 personas. Ahí está. Como puedes ver, nos dice una pequeña aplicación web, es una vista, y te expliqué cómo funcionaba para que te muestre esta vista. Lo vimos en la clase anterior. Bien, en conclusión tenemos ya esa parte para listar personas. Ahora, vamos a darle vida a estos botones para poder editar, eliminar. ¿Y qué te parece si también queremos agregar una nueva persona? Ya tenemos esta tabla, pero bien, vamos a continuar con las demás acciones y vamos a comenzar para poder crear una nueva persona. ¿Qué te parece? Entonces, para ello vamos a pausar la aplicación. Bien, vamos a pausarla. Vamos a cerrar todo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos acá, en este caso al controller, y vamos a crear un nuevo método. Vamos a crear el método para poder guardar una persona. Entonces, public string se va a llamar mostrar formulario de nueva persona. Bien, entonces vamos a ponernos a pensar un poco. Mira, vamos a ponerle, bueno, antes de ponerle el método, te lo voy a dejar para que tú lo pongas. Mira, yo quiero, bueno, lo que estoy haciendo es un get, estoy obteniendo algo, ¿verdad? De la base de datos. Ahora, lo que yo quiero es crear una nueva persona. Entonces, lo que se tendría que hacer es agregarle, digamos, un botón que te lleve a una página para crear nueva persona. Entonces, tú cuando le des clic a este botón de crear, se supone que te tiene que redirigir a un archivo HTML llamado crear.
Entonces, este te va a redirigir a un HTML, ¿verdad? Y ese HTML, bueno, entonces este método te tiene que retornar un string. Y ese string sería el archivo HTML al cual te va a llevar para poder crear una nueva persona. Entonces, esto sería un getMapping, porque te va a retornar a un archivo, un getMapping. No podría ser postMapping, porque tú aquí todavía no estás creando. Tú aquí simplemente estás llevando a un formulario. No estás guardando nada en la base de datos, simplemente estás llevando a un formulario. Entonces, sería un getMapping, ¿verdad? Ok, entonces, una vez aclarado eso, vamos a colocarle aquí el método nueva. Bueno, vamos a colocarle el endpoint nueva. Bien, nueva. La ruta de nueva. Bien, entonces se va a llamar aquí lo siguiente. Mira, y te expliqué también lo que es model. Se utiliza para transferir objetos del control a la vista. Entonces, yo cuando cree esta nueva persona y lleve al formulario para crear una nueva persona, yo a ese formulario le voy a tener que pasar un objeto, ¿verdad? Y a ese objeto, mira, te voy a explicar un poquito más o menos aquí en Paint. Ok. Tú le das, digamos, tienes aquí tu botón, mira, tienes aquí tu botoncito. Tienes por acá tu botoncito, mira. Vamos a ponerle botón de crear, ¿qué te parece? A ver, vamos a moverlo por acá. Crear. Tú le das clic a este botón para crear una nueva persona, ¿bien? Y este botón te va a redirigir acá. Acá, a un formulario. Entonces, este sería un formulario. Mira, a un formulario. Te va a redirigir a un formulario donde tú puedes, por ejemplo, agregarle más campos, yo que sé, para que digites el nombre de la persona, para que digites el email, para que digites el número, etcétera. Infinidad de campos. Y por acá tendrías un botón para guardar, ¿no? Ahí está tu botón para guardar. Bien, entonces, este sería el formulario. Formulario. Bien. Formulario. Formulario. Bien. Entonces, se supone que tú cuando le das a un botón, crear, ese botón te tiene que llevar a un formulario. Y esta operación sería acaso un post. Un post es que te va a crear algo nuevo. Aquí no estás creando nada nuevo. ¿Estás actualizando algo para que sea un put? ¿O estás eliminando algo para que sea un delete? No. Estás simplemente mostrando algo, una vista. Y para mostrar una vista se usa getMapping. Tanto para, por ejemplo, también obtener datos o listar datos. O mostrar vistas se usa getMapping. Entonces, tú vas a mostrar esta vista. Pero bien, tú vas a rellenar aquí los datos. Por ejemplo, rellenas los datos y le das en guardar. Y esto te tiene que llevar a una base de datos, ¿verdad? Se tiene que llevar a una base de datos. Mira, se tiene que llevar a una base de datos. Esto se tiene que ir a una base de datos. Entonces, esta tiene que estar por acá, mira, en una base de datos. En una DB. Vamos a poner aquí base de datos. Bien, tiene que estar así, en una base de datos. Ok, entonces tú vas a guardar esto en una base de datos. Pero tú aquí lo que vas a guardar es, por ejemplo, el nombre Cristian, el apellido Ramírez y el teléfono 123, digamos, ¿no? Entonces, todos esos datos, ¿tú los vas a enviar así directamente a la base de datos? ¿O cómo lo podrías hacer? Bien, se haría de la siguiente manera. Todos estos datos los vas a asignar aquí, a un objeto. ¿Ok? A un objeto del tipo que se guarda. En este caso, ¿qué tipo sería? Sería el tipo, vamos a colocar aquí el tipo persona, ¿no? Sería el tipo persona. Vamos a guardar un objeto del tipo persona. Entonces, tendríamos que guardar, bueno, o cuando escribamos todos los datos, se le asignen todos estos datos a un objeto persona. Y que este objeto persona, ¿ok? Este objeto persona se guarda aquí, mira, se guarda aquí en la base de datos. Bien, porque esta es la entidad y esta entidad es la que se va a guardar. Entonces, ¿cómo haríamos? Tendríamos que enviarle, entonces, a la hora de darle en crear, tendríamos que enviarle un objeto aquí, para que los datos que yo escriba acá se le asignen a este objeto y este objeto se guarde en la base de datos. Bien, entonces una vez explicado esto, lo que vamos a hacer, bien, sería momento de hacerlo en el código. Entonces, ¿cómo le haríamos para poder pasarle ese objeto desde el controller a la vista, a ese formulario? Fácil, con model, ¿verdad? Con model.
veremos la palabra model. Entonces, teniendo en cuenta model y le ponemos acá, por ejemplo, model, y le vamos a poner acá, tenemos lo siguiente, model.addAttribute, agregamos un atributo que va a ser persona. Va a ser persona, y aquí le vamos a pasar coma, la instancia de un nuevo objeto de tipo persona, para que los datos le podamos asignar a esa persona. Bien, ok. Y por último le vamos a agregar otro atributo, model.addAttribute, que sería la acción. Bueno, esto de momento no lo vamos a agregar, ok. Vamos simplemente a colocar un formulario. Bien, o sea, yo a este formulario le voy a pasar este modelo, o sea, este objeto, para que en este formulario lo que yo digite se le asigne a esta persona. Bien, entonces, ¿qué te parece si pasamos a crear el formulario para poder guardar una persona en particular? Bien, y bueno, la verdad que eso también sería bastante sencillo. Bueno, sería bastante sencillo al igual que listar. Entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Lo primero que haremos es, en este caso, bueno, sería irnos acá, mira. Me voy a ir por acá. Aquí en la carpeta templates vamos a crear un nuevo formulario, un nuevo HTML file, y se va a llamar formulario, porque así es el archivo al cual vamos a redirigir. Acá está formulario igual, bien. Y aquí en formulario primero tendríamos que importar TimeLeaf, ¿verdad? Porque TimeLeaf es el motor de plantillas con el que estamos trabajando. Entonces vamos a colocar aquí TimeLeaf. Bien, perfecto. Ya importamos TimeLeaf. Ahora, una vez importado TimeLeaf, ojo, esto de aquí no es necesario que tú lo aprendas. Esto puedes irte a la documentación, lo copias y lo pegas y ya está. No hay problema. Ahora, vamos a colocar aquí título. ¿Qué te parece? Como un title, vamos a ponerle formulario de persona. Formulario de persona. Bien, así lo vamos a llamar. Y aquí en el cuerpo vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar primero una etiqueta H1. H1, ok. Y bueno, se va a llamar formulario de persona. ¿Por qué vamos a crear una nueva persona? Y bueno, vamos a agregarle aquí un formulario, form. Vamos a colocarle form. Y vamos a colocarle lo siguiente. Vamos a colocar algo nuevo. th::object. Bien. Object igual, ponemos símbolo de dólar, ponemos acá, vamos a ponerle persona, ponemos llaves y persona, le ponemos th.action, bien, y aquí básicamente tendríamos que indicarle la acción, ¿verdad? Bueno, ¿cuál sería la acción? La acción, bueno, sería la siguiente. La acción con la cual vamos a estar trabajando sería, vamos a ponerle aquí, personas, podría ser personas nueva. Bien, puede ser así. Pero ¿qué te parece si es desde el controller? Así como por ejemplo, mira, vamos a irnos acá a PowerPoint. Déjame ver por acá tipos de expresiones. Por acá tengo thObject. A ver, dame un minuto. thObject. Ok, bien, no está. Pero bien, en fin, ¿para qué usamos thObject? Bueno, básicamente, con thObject estamos indicándole, ok, vamos a irnos por acá. thObject sería, estamos indicándole, en este caso estamos indicándole o estableciendo el objeto, ok, con el que se va a trabajar como modelo para el formulario, ok. En este caso, le estamos indicando thObject, oye mira, el objeto con el cual se va a trabajar en este formulario es con el objeto persona. Y bueno, ¿cómo yo puedo acceder así de fácil a esta persona? Porque yo aquí le pasé, mira, desde el modelo, acá. Bien, entonces, esta persona, ¿y esta persona qué apunta? Apunta al objeto persona, a una instancia. ¿Y para qué me sirve th::action? Bueno, básicamente th::action, ok, se utiliza para especificar la URL destino, ok, es la URL destino a la que se enviará este formulario cuando se envíe, en este caso, la acción. Bien, bueno, simplemente esto sería, o sea, cuando yo ejecute la acción, cuando yo le dé clic al botón para confirmar, ok, le va a aplicar todo a este objeto. O sea, este objeto es el cual se va a utilizar como modelo. Bien, y entonces le va a hacer esta acción. En este caso, tú una vez rellenes los datos, te va a redirigir a esta URL, personas
y le vamos a poner nueva. Bien, pero ¿qué te parece si en vez de desde acá lo creamos en el controller como modelo? Y en este caso lo colocamos así, mira, aquí en el controller. Ponemos model, vamos a ponerle acá model.add-atributo, le ponemos acción y le ponemos esto. Bien, podría ser también así de esa manera. Ok, para ahorrarnos un poco de código acá, de una manera mucho más fácil. Y para acceder a los elementos del modelo, ok, algo que tienes que tener en cuenta, para acceder a los elementos que están en el modelo, tiene que ser con el símbolo de dólar. Al igual que para listar, por ejemplo, en este caso, esta lista de personas estaba en el modelo, tenemos que siempre, bueno, para poder acceder a un elemento que está en el modelo, tenemos que usar el símbolo de dólar, ok, eso es muy importante. Bien. Así que eso también tendríamos que tenerlo en cuenta. Ok, vamos a continuar ahora sí con la vista TimeLeaf y nos iremos aquí nuevamente al formulario. Y ya tenemos esta parte. Espero que haya quedado claro lo de THObject y en este caso THAction, ¿ok? ¿Alguna duda puedes dejarla aquí en los comentarios? Ok, aquí le estamos indicando con qué objeto vamos a trabajar. En este caso el que está en el modelo persona. Bien, y todo lo que escribamos acá se le va a asignar a este objeto de acá. Y una vez le confirmemos en el botón, se va a realizar la siguiente acción, que sería guardar este objeto en la base de datos. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Así que una vez aclarado esto, vamos a escribir dentro de nuestro formulario lo siguiente. Primero tendríamos que escribir un input del tipo text. Bueno, vamos a colocar el input del tipo type text. Bien. TH, y vamos a colocar ahora algo nuevo, dos puntos. Ahora ponemos file, y le ponemos igual, y mira, le ponemos asterisco, ponemos llaves y colocamos nombre. Esto sí lo tengo acá, mira. Nosotros hemos visto lo siguiente, expresiones de selección, acá está, expresiones de selección. Son expresiones que nos permiten reducir la longitud de la expresión si prefijamos un objeto mediante una expresión variable, como por ejemplo. Entonces, esta es una expresión de selección. O sea, con esta expresión de selección vamos a poder acceder, ¿ok?, a algún valor, en este caso de un objeto. Y en este caso estaríamos accediendo aquí, mira. ¿Dónde está? A ver. Bien, no puse el ejemplo aquí, pero en fin. Vamos a ver acá entonces. Entonces, aquí, con este expresión de selección y este th2.file, ok, es una directiva que nos va a servir básicamente para enlazar automáticamente con un campo de este objeto. Por algo se le llama thfile, th2.campo. Entonces, tú vas a enlazar este campo, o sea, este input, vas a acceder en este caso al nombre, que sería, bueno, de este objeto, y tienes que fijarte que los atributos estén bien escritos, nombre, edad, y estén con getters y setters. Entonces, tú vas a acceder a este nombre y vas a acceder con get nombre, ok, por default. Vas a acceder a este nombre y le vas a asignar lo que escribas a este de acá, a este input. Bien, ok, así básicamente sería para todos. Igualmente vas a verlo así para todo el curso, no te preocupes. Pero bien, vamos a copiar esto, ¿qué te parece? Vamos a copiar esto y vamos a colocar así, mira, un label, así bien bonito, bien bacán. Vamos a poner acá, ¿qué te parece? Label, y ponemos nombre, dos puntos, y copiamos esto, que sería básicamente lo mismo. Bien, y aquí le ponemos el label y ahora le ponemos un BR, un salto de línea, BR, así, bien. Ahora copiamos lo mismo y ahora ya no sería para nombre, sino sería para edad. Edad, o qué estaba, a ver, edad. La persona tenía un nombre y edad. Bien, así que sería para edad. Sería para edad, y aquí diría type, sería number. Bien, number. Y aquí diría edad. Bien, listo, ya está. Entonces, una vez rellenados los datos, ¿qué tendríamos que hacer? Para que, bueno, se pueda guardar este objeto en el formulario, tendríamos que agregar un botón de tipo submit. Entonces, para ello vamos a colocar un enlace o un botón, como quieras, button, voy a colocarle, y se va a llamar guardar, y va a ser del tipo
submit, perfecto. Va a ser del tipo submit y dirá lo siguiente. Luego del formulario vamos a colocar, ¿qué te parece? Una vez guardado la persona, ¿qué te parece si colocamos un pequeño enlace que nos lleve nuevamente, ok? Aquí vamos a colocarle href personas, para que nos lleve al listado de personas, y vamos a ponerle volver al listado de personas. Listo, con eso sería todo, volver al listado de personas. Ahora, tenemos aquí, estamos regresando al listado de personas. Perfecto. Bien, listo. Ok, ahora, lo que nos faltaría es implementar en el formulario de listar, por ejemplo, cuando listemos las personas, primero tendríamos que tener un botón que nos redirija al formulario para guardar una persona. Entonces vamos a colocarlo aquí. Debajo de esta tabla vamos a colocar un enlace. Por acá vamos a colocar un enlace. Así. Y vamos a ponerle href, dos puntos, href igual. A ver, déjame ver en formulario. Bien. Obviamente que sabes para qué sirve href, ¿verdad? Que sirve para que te pueda llevar a alguna URL, algún enlace. Aquí le vamos a poner que nos va a llevar a personas nueva. ¿Okay? Esta va a ser el enlace para que te pueda mostrar la nueva persona. ¿Listo? Bien, listo, Calixto. Ok, bien. Tenemos esa parte. Y listo. Ahora, ¿por qué personas nuevas? Porque mira, primero tienes que pasarle el endpoint del controller. El endpoint del controller es personas. Y nueva porque es el endpoint para poder acceder a este método y te redirija al formulario con el objeto. Bien, y siempre con una nueva instancia porque es un nuevo objeto. Ahora, una vez hecho eso, haremos lo siguiente, mira. Una vez ejecutado esto, lo que haríamos es, por ejemplo, tú guardas esta persona. Bien, tú le das clic aquí en guardar y te ejecuta la siguiente acción que tú le acabas de indicar. Personas nueva, esta de acá. ¿Dónde está? Personas nueva. Acá, esta persona es nueva. Bien, ahora, sigamos, mira. Claro, lo ejecutas bien bacán, tu persona es nueva. Pero bien, ¿cómo tú te podrías dar cuenta que lo guardas en la base de datos? Primero también al formulario tienes que agregarle el método pose. ¿Por qué pose? Mira, aquí vamos a ver. Te estoy enseñando a desarrollar una aplicación web desde cero, ¿ok? Mira, desde cómo asignar el objeto, todo, bien. Entonces, el pose sería para guardar un create. Y aquí sí tendríamos que asignar un create. Porque lo que va a hacer este formulario es un pose. Mira, es un poco diferente. Cuando tú vas a mostrar un formulario, es un get. Pero cuando tú, con lo que le rellenes acá, lo rellenes acá, y cuando le des clic aquí, te va a guardar en una base de datos. Y ese proceso de guardar es post, ¿verdad? Get sería este sería get. Bien, este es get. Pero este de acá es post. Bien, es pose. Bien, este es pose y este es get. Porque este de acá va a guardar en la base de datos. Mientras que este simplemente te muestra un formulario. Entonces yo tendría que crear otro método que indique que estos datos los guarde en la base de datos. Y para ello el formulario tiene que ser del tipo pose, method pose. Porque va a estar en acción con este endpoint. Este endpoint de acá. Personas nueva. Y ahora no te confundas. Este de acá no apunta a esto. Ojo, este apunta a otro método del tipo pose, que lo vamos a crear a continuación. ¿Cómo creamos ese método del tipo pose? Lo haremos aquí, mira, vamos a crear, vamos a ponerle aquí public string, dirá guardar nueva persona. Bien, ahora sí, le ponemos model attribute persona. Ahorita vamos a explicarte la notación model attribute. No te confundas, post mapping. Bien, ok. Sobre estas anotaciones de model attribute, lo que es el model, lo que es, por ejemplo, las anotaciones get mapping, post mapping, un poco. Al final de esto podrás encontrar en esta misma sección un pequeño quiz, o sea, unas pequeñas preguntas. No sé cuántas preguntas aún te voy a poner, probablemente unas 15, 20, 30 por ahí. Ok, para que te pongas a practicar. Bien, y obviamente te voy a también estar explicando estas anotaciones ahora mismo. No te preocupes. Así que, bien. Ok. Mira.
Aquí primero tenemos que colocar persona service y llamar al método punto crear persona y le pasamos esta persona. Una vez hecho esto, tendríamos que colocar return redirect dos puntos personas. Ahora, este método no te retorna ningún HTML. Bueno, en sí esto te va a retornar al HTML personas. Pero este es un post mapping, o sea, primero te redirige al HTML y cuando tú le das en save para guardar en guardar para confirmar el formulario, te va a ejecutar este método post mapping que se encarga de guardar una persona a la base de datos. Una vez guardada la persona en la base de datos, te va a redirigir al endpoint de personas. Bien, ahora, la pregunta del millón es, ¿para qué nos sirve esta notación arroba model attribute? Lo que hará básicamente es crear como un modelo, bien, y lo que tú escribas en este formulario de acá, ok, mira, por ejemplo, tú tienes aquí tu arroba model attribute, ¿no? Tienes aquí tu arroba model attribute. Tienes aquí tu arroba model at, ¿verdad? Tu attribute. Bien. Uy, lo escribí muy arriba, creo. Pero en fin. Creo que esto está. Vamos a ver si podemos hacer un poquito más grande. Sí, sí se puede. Ahí está. Mira, tú tienes aquí tu modelo. Aquí tienes tu notación, disculpa. Con arroba model attribute. Arroba model attribute. Creo que era así. O está mal escrito. A ver, déjame ver. Era con. Está bien. Bien. Tienes aquí esto. Y bueno, este arroba model attribute recibe un persona, y persona tiene tres campos. En este caso tiene el campo de ID, mira, vamos a ponerlo acá. Tiene el campo de ID, tiene el campo de nombre y tiene el campo de edad, ¿verdad? Tiene tres campos. Y esta, por supuesto, es una persona. Mira, esta es una persona. Vamos a colocarla acá como una persona. Esta es una persona. Entonces, lo que se va a encargar arroba model attribute es de obtener, ok, cada uno de los datos de cada, en este caso, mira, de cada uno de los campos. ¿Y cómo sabe? Bueno, lo sabe gracias a esto, mira. Tú le indicaste acá, thfile. O sea, tú le estás indicando, oye, mira, lo que tú escribas acá, le vas a asignar al campo nombre de este objeto, ¿verdad? Entonces tú estás obteniendo algo así, ¿no? Estás como obteniendo esos datos, ¿verdad? De ese objeto. Entonces lo obtienes acá, mira, lo estás obteniendo y algo así, mira. Acá, acá, este se va acá, este se va acá. Y listo, ya lo tienes aquí como persona, como arroba model attribute. Ok, y una vez lo tengas como persona, bien, tú ejecutas el método, en este caso tú ejecutas el método save, ¿verdad? Del service. Tú ejecutas el método save y guardas esa persona. ¿Por qué guardas esa persona? Porque ya obtuviste lo que has escrito en el formulario. ¿Ok? Y cuando tú le das en guardar, se ejecuta este método, el método post. Y lo que se encarga primero es de obtener, mediante un model attribute, lo que tú has escrito en el formulario. Y una vez obtenido, vas a guardar ese objeto en la base de datos directamente. Y este se guarda acá, mira, directamente la base de datos. Va, ahí. ¿Te das cuenta cómo es todo un camino? ¿Verdad? Todo es como un camino. Bien. Hubiera sido más genial si hubiera creado un endpoint, pero quise explicártelo así. Probablemente me entiendas, probablemente no. Ok, pero estoy seguro que sí, porque hemos estado siguiendo a pie todo. Bueno, te estoy explicando todo esto junto con el código a pie. Bien. Entonces, continuando, vamos a irnos por acá. Vamos a irnos a ver ahora. Vamos a continuar en persona controller y bien, ya guardamos. Y una vez guardado eso en la base de datos, tendríamos que redirigirnos nuevamente al listado. ¿Para qué? Para ver todas las nuevas personas que hay. Bien, ¿qué te parece si ahora ejecutamos la aplicación? Espero que haya quedado claro esto de arroba model attribute. Espero que haya quedado esto de selección, de th2.file, para qué sirve, esto de th2.action, de th2.object, ok, lo del method post, bien, y listo. Vamos a ejecutar la aplicación, vamos a darle clic acá para que se ejecute la app, ok, y vamos a esperar. A ver, y vamos a compilar, y mira, aquí tenemos la URL para nueva persona. Eso lo agregamos aquí, mira, enlistar .html. Basta. Vamos a darle clic aquí, nueva persona,
y mira, tenemos el formulario. Vamos a ponerle, a ver, vamos a volver al listado de personas y vamos a colocar un nombre que no exista. ¿Qué te parece? Ya sé. Tiago. Con la edad de 14. Por ejemplo, le damos en guardar y me dice lo siguiente. Un error. Analicemos el error. En este caso nos dice que el método post no está soportado, o sea que básicamente como que no lo encuentra, porque aquí también nos sale lo siguiente. Nos dice que no encuentra esto, que no está mapeado ese método. Entonces, si nos damos cuenta de analizar, cuando yo estoy en este formulario, se supone que cuando yo le dé clic en guardar, me va a llevar a esta acción de acá, a esta ruta. Y esa ruta sería personas nueva. Pero entonces, para acceder a ese método post mapping, tendría que estar mapeado con nueva, algo que no lo está. Bien, ahora sí, cuando yo le dé clic, se va a guardar primero la persona en la base de datos y me va a redirigir, ok, al endpoint. Este no es el archivo HTML, este es el endpoint. Cuando yo hago un redirect, tengo que colocarle la ruta personas, y esta ruta personas apunta a este controller, y este controller por default apunta a este método de acá que me va a retornar a listar. Así que no creas que te apunta a personas de acá. Este es el archivo listar.html. Bien, así que no te confundas eso. Vamos a compilar la aplicación nuevamente y espero que haya quedado claro esto. Voy a tratar de agregarte una pregunta así al quiz que vas a encontrar al finalizar esta sección. Bien, vamos ahora sí a compilar. Bueno, vamos a probar nuevamente. Vamos a retroceder. Vamos a agregar una nueva persona. Se va a llamar Tiago. La edad va a tener 14. ¿Qué te parece? Vamos a darle en guardar. Guardar y nuevamente me sale lo mismo. A ver por qué. Qué raro la verdad, Analicemos este error. Ok. Bien, mira. Este error nos dice lo siguiente. Vamos a ver. Manualmente asignado antes de llamar a la persona. Bien. Vamos a ver acá que nos dice. IDs deberían ser asignados manualmente antes de llamar al método save. Bien. Hasta aquí, a este punto quería llegar. Esto yo lo he hecho a propósito. ¿Por qué? Mira, tú guardas, nosotros normalmente, por ejemplo, aquí en el método main, cuando estábamos guardando una persona, le pasábamos el ID, ¿no? Por ejemplo, 5 long, 6 long, 7 long, 8 long. Bien, hay muchísimos proyectos en la cual ya nos indica de esta manera. Y se hace de la siguiente manera, mira. Vamos a colocar aquí un notepad y bien. Tú guardas una persona, por ejemplo, guardas a la persona número 1, que sería, yo qué sé, sería por ejemplo, Cristian, ¿no? Y este tiene el ID número 1. Ahora, ¿cómo le indicamos que para la siguiente persona sea el ID número 2, Raúl 2? Bien, y para la otra, por ejemplo, persona 3, sea Lanudo 3. Y así sucesivamente se aumente de 1 en 1. ¿Ok? Aquí le va a aumentar más 1, aquí más 1, ¿verdad? Y aquí más 1. ¿Cómo le indicamos que sea autoincrementable? Bien, eso se puede. Para ello aquí vamos a utilizar una notación muy importante. Así que esa también te va a venir en tu quiz. Llamada Generate Value. Bien, esta nos va a permitir definir estrategias en la cual cómo se va a generar el ID. Esta notación nos va a permitir establecer una estrategia y esa estrategia define la forma en la cual se va a generar los ID. En este caso la estrategia que vamos a utilizar es Identity. Esta estrategia se encarga de crear IDs de forma autoincrementable, o sea que se incremente de uno en uno. Existen muchas, mira, como Table, Sequence, UID, Auto, y aquí puedes ver un poco de cada una, ¿ve? ¿Verdad? Aquí está. Perfecto. Vamos ahora sí a compilar la aplicación y ahora sí nos va a funcionar, obviamente. Este error que nos acaba de dar, yo lo he hecho al propósito. He querido que nos salga al propósito para poder mostrarte lo que es la notación @generateValue. Bien, perfecto. Ahí está. Vamos a irnos acá. Ahora sí vamos a crear una nueva persona. Nombre Tiago nuevamente. Edad, vamos a ponerle 14. Y vamos a guardarle aquí. Guardar. Y tenemos otro error. A ver, vamos a analizar ahora por qué nos sale el error. Vamos a analizar. A ver, nuevamente. Recargamos. Y a ver, vamos a ver. ¿Por qué nos sale el error? A ver. Nos dice que el campo
Campo ID no tiene un valor. Ok, bien. Ok, vamos a ponerle acá. Dice que el campo ID no tiene valor. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente, mira. Como hemos estado ingresando datos, varios datos, tenemos como 8 personas, probablemente no se esté autoincrementando, o sea, empieza desde 1, 2, 3. Entonces, por ello es que tenemos que hacer lo siguiente. En el properties vamos a colocarle, en vez de update, vamos a ponerle create drop. Vamos a ejecutar la aplicación para que de esta manera se elimine la base de datos y se vuelva a crear, ok, implementando esta restricción de acá, ok, bueno, para la entidad obviamente, esta restricción de acá. Bien, ahora sí, vamos a tratar de ejecutar la aplicación nuevamente. Vamos a irnos acá y mira, ya no hay ninguna persona. Y si guardamos una, por ejemplo, le ponemos Cristian, ahora Cristian, le voy a ponerme ahora mi edad, a ver si agarra con mi nombre, guardar. Y ahora sí, mira, ¿ves? Te pone de 1. Ahora, ¿por qué nos había salido error anteriormente? Porque ya te expliqué, como ya habían 8 registros, esta propiedad es autoincrementable y empieza desde 1. Tú no puedes empezar de 8 a 9, no se puede, tienes que empezar desde 1. Entonces por ello tuve que eliminar toda la tabla y para ello colocamos en el properties una propiedad que se llama createDrop, en este caso DDL Auto, que indica las operaciones DDL que se van a ejecutar por defecto. Bien, en este caso si vemos acá un poquito de DDL, bien, vemos acá un poquito de DDL, bien, aquí está, lenguaje es definición de datos, ¿verdad? Aquí puedes ver qué significa. Es un subconjunto de SQL, ¿ok? Para describir los datos y sus relaciones en una base de datos. Este DDL, ok, esto aquí ya puedes ver un poco más a fondo que es DDL, un ejemplo, ¿verdad? Aquí está. Algunos ejemplos de DDL son create, update, drop, etc. Entonces, la operación que se va a ejecutar por default cuando tú crees cuando tú ejecutes este programa es crear la base de datos o eliminarla. Primero eliminarla y luego crearla nuevamente. Y ahora cuando la crea ya le agrega esta restricción y empieza todo desde 1. ¿Verdad? ¿Qué te parece? Agregamos otra persona, mira, para ir probando. Nueva persona, se va a llamar Raúl. Y vamos a ponerle una edad 30. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle guardar. Y acá está, ¿verdad? Bien, ahora, hasta el momento tenemos la operación para poder guardar una nueva persona y para listar una nueva persona. Volver al listado. Bien, ahora, ¿qué te parece si en las siguientes clases ya implementamos el método para poder editar una nueva persona y para poder eliminar una persona? Y te voy a dejar un quiz. Ok, nos vemos en los siguientes videos del curso. Hasta pronto. Hola y muy bienvenidos a este nuevo video. Bien, en este video, bueno, tenemos ya la parte para poder guardar y en este video lo que haremos es implementar para poder actualizar y eliminar. Y bueno, la verdad que sería bastante sencillo, ya que tenemos ya gran parte del proyecto. Entonces, ¿cómo implementamos la parte para poder actualizar una persona? Bien, primero vamos a cerrar todo esto y vamos a poder editar o actualizar, sería lo mismo una persona. Bien, el flujo sería el mismo que ves acá. El mismo que ves acá para editar sería parecido, ¿ok? Bien, vamos a tomarle, puedes tomarle ahí una captura como quieras. Yo lo puedo tomar una captura, lo puedes dejar así tal y como está. Bien, en fin. Vamos a irnos por acá a ver a Visual Studio Code. Y bien, vamos a irnos en este caso a Persona Controller. Y en Persona Controller vamos a implementar los métodos para poder, ¿qué te parece? Mostrar el formulario para editar una nueva persona. Ok, entonces, para poder editar una persona, disculpen. Entonces sería mostrar formulario, editar persona. Y aquí le ponemos lo siguiente. Para poder editar una persona tendríamos que ponerle path variable long id y luego le ponemos coma model. Ok, le ponemos model. Listo. Entonces, bien, aquí estamos viendo una nueva anotación y es la anotación de path variable. Bien, ahora para esta anotación también te voy a explicar, ok, todas estas anotaciones, ok, te voy a mostrarlo con un PPT. O mejor con PPT te lo voy a mostrar así de forma manual. Pero hubiera sido mejor explicarte con PPT. Pero ya te expliqué lo que es Model Attribute. Ahora te voy a explicar lo que es esta notación. @pathVariable. Y la verdad que no es nada del otro mundo. Mira, aquí le vamos a colocar editar. Y le vamos a poner
llaves y le ponemos el ID. Esta parte de acá, el ID tiene que ir acá. Y básicamente path variable es una anotación, bien, es una anotación, bien, de Spring Framework que nos va a permitir, ok, pasarle, ok, al URL variables, o sea, nos va a permitir pasarle a la ruta variables. O sea, por ejemplo, tienes aquí, vamos a colocarte el ejemplo, ¿no? Tienes aquí tu endpoint personas, editar, y le pasas la variable. Para pasar una variable se le pasa de la siguiente manera: le tienes que pasar así y le pasas el nombre de la variable. En este caso la variable se llama ID, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Tú con esto le indicas que esta variable va a tener un valor, y el valor puede ser cualquiera. Tú digamos que tienes aquí en el listado tienes estas personas y el ID puede ser el 1, ¿qué te parece? Tú le pasas como path variable el 1, entonces tú le indicarías, oye, el ID es igual a 1. Entonces tú vas a acceder al siguiente endpoint: personas, editar, 1. Si nos vamos a la base de datos y ejecutamos un select todo from table personas, podremos ver que en este caso el ID 1 apunta al registro número 1, que tiene los siguientes datos: Cristian y edad. Entonces, como ya estamos apuntando a ese registro, podemos obtener todo. Entonces tenemos el nombre y obtenemos la edad, ¿verdad? Entonces, gracias a este path variable podemos acceder a los elementos de una entidad en particular. Entonces, este path variable nos va a servir para poder pasarle a un endpoint una variable, y a partir de esa variable poder obtener una entidad en particular, ¿verdad? O puede ser también entidades en particulares. Pero bien, básicamente para esto sirve path variable. Ok, entonces en este caso, como el ID es de tipo long ID, le pasamos acá. Bien, entonces yo, para poder mostrar el formulario para editar una persona, tendría que escribir el endpoint de editar y tengo que pasarle aparte el ID para que me retorne a formulario. Y me va a tener que pasar una persona, pero en este caso ya no una nueva persona, sino una persona ya existente. Entonces, para obtener los datos de esa persona existente, yo ya tendría que obtenerlos, y lo voy a obtener mediante model attribute. Se va a llamar persona. O sea, yo ya tendría que tener esos datos cargados en el formulario, ¿verdad? Y eso ya lo tengo. Bien, entonces lo voy a cargar mediante model attribute, porque recuerda para qué servía model attribute, ¿no? Para enlazar elementos del formulario acá. Y en este caso, como yo ya tengo en este model attribute ya enlazados, bien, entonces simplemente lo que haría es pasarlos a en este caso al formulario. Y bien, y lo vamos a obtener. Así que simplemente aquí tendríamos que colocar persona y ya no una nueva instancia de persona. Y la acción sería en este caso personas, pero sería ahora editar, y le tendríamos que pasar el path variable. Así que le vamos a poner un slash, le ponemos más ID, y de esta manera le estamos pasando el path variable. Aquí, aparte de esto, del model attribute, tendríamos que pasarle el modelo, lo que se va a enviar a la vista. Entonces le ponemos acá modelo. Bien, de esta manera sería para el método de mostrar formulario de editar persona. Bien, ahora, nuevamente, ¿qué pasaría cuando te muestre el formulario de editar una persona y tú rellenes los datos nuevos y le des en guardar? Este se va a tener que enviar a un model attribute para que se pueda guardar en la base de datos y se pueda actualizar. Entonces sería de la misma manera, ¿ok? Sería de la misma manera. Sería aquí un public, public string. Vamos a ponerle actualizar persona. Bien, entonces le ponemos igualmente path variable, el path variable de la persona que se va a actualizar, long ID. Le vamos a poner en este caso model attribute para obtener los datos que nos envía, en este caso el formulario. Le vamos a poner persona. Bien, le ponemos en este caso aquí post mapping. Bien, post mapping porque se va a guardar en la base de datos. ¿Por qué no utilizamos put mapping? Porque put mapping se utiliza más en los servicios REST, pero eso para ti todavía no tienes que conocer eso, no te preocupes. Simplemente post mapping porque se va a guardar en la base de datos, pero no se va a guardar como un nuevo registro, se va a guardar como un registro ya existente, o sea, va a actualizar los datos. Y le vamos a poner aquí editar, y le pasamos el ID. Ahora colocaríamos persona service punto, y le damos clic aquí en actualizar persona, le pasamos el ID y la persona. Bien, entonces de esta manera recuerda que el método actualizar persona lo que hacía, podríamos ver su implementación, y lo que hace es básicamente primero obtener una persona por el ID, o sea, por el path variable va a obtener esa persona.
Ahora va a verificar que esa persona exista. Si existe, va a actualizar a la persona con los nuevos datos que le pasemos, en este caso en el formulario, que sería este de acá. El formulario va a ser el mismo, tanto para registrar pero para guardar. Pero ahora, ¿cómo identificas tú que el formulario va a editar o guardar? Eso lo vamos a ver ahora. Por último, vamos a retornar nuevamente al listado, al endpoint del listado. Redirect, tienes que escribir la palabra redirect para que te redireccione al endpoint de personas. Perfecto. Ahora, para continuar, aquí en este caso en el archivo formulario, vamos a colocar lo siguiente. Primero, en formulario, para que pueda funcionar, tendríamos que colocar un campo oculto. ¿Ok? Un campo oculto. Y esto lo vamos a colocar aquí arriba. Va a ser debajo de esto y vamos a colocar un impact del tipo hidden. Siempre en proyectos con TimeLeaf se coloca este campo oculto. Vamos a colocarle que este va a apuntar file al elemento ID. Bien, ¿por qué? Mira, como el ID es autoincrementable, yo no necesito pasarle el ID. Pero ¿qué pasaría si cuando yo hago get, por ejemplo, yo hago un get nombre acá? Ya te expliqué, ¿verdad? En la clase anterior que este hace get nombre. Entonces, get nombre y lo obtiene. Get edad. Pero ¿qué es el ID si es que existe? Bien, o sea, si tú le pasas una persona que quieres actualizar, bien, ¿y qué te parece si yo a la hora de obtener el ID me sale null? Yo no puedo actualizar a una persona con ID null. Entonces yo tengo que pasarle esto de acá para obtener get ID. Y de esta manera, cuando yo guarde en la base de datos, ese no se guarde como nuevo registro, sino se guarde como uno ya existente. ¿Por qué? Porque en la base de datos el ID tiene que ser único. Esa es una restricción. Bien, por eso le colocamos este campo, para que identifique bien esto. O sea, va a obtener el ID. Si es que este ID es nulo, ok, va a crear este registro con estos datos. Pero si es que no es nulo, si es que te da un valor, simplemente lo va a actualizar en la base de datos. Bien, eso hay que tener en cuenta. Bien. Este campo siempre lo vas a ver. Bien. Ok. Ahora, algo más que tendríamos que hacer en este caso en el formulario para poder listar sería lo siguiente. Sería irnos aquí a listar.html y vamos a escribir lo siguiente. En este caso, debajo de esto. En editar le vamos a agregar un endpoint. Entonces le vamos a colocar th:/href. Ok. ¿Por qué .href? Bien. Por aquí creo que esto sí tengo por acá. A ver, déjame explicarte por acá. th:/href. No lo tengo. THText, no lo tengo. Pero en fin, no importa. Porque básicamente lo que hace esta directiva, ok, o mejor dicho, claro, esta expresión, bien, que estamos escribiendo. Mira, vamos a escribirlo por acá. Vamos a irnos por acá. Vamos a escribirlo TimeLeaf. Bien, ok. Esta sería en este caso, aquí puedes ver thref, ¿verdad? Bien. Ok. Básicamente sería una expresión, ok, que nos va a permitir mostrar endpoints, nos va a permitir mostrar URLs. Aquí puedes ver, mira un poquito bastantes ejemplos. Entonces, básicamente este thref es una expresión que nos va a permitir mostrar endpoints. Entonces, para mostrar esos endpoints, colocamos th:/href y colocamos esto. Bien, y aquí le vamos a colocar el endpoint que vamos a apuntar y tenemos que colocarlo así. Esta es una restricción. Ahora, esto tiene que ir fuera de esto. Acá lo coloqué mal. Esto tiene que ir aquí, dentro de esto acá, siempre acá. Bien, y aquí vamos a colocar el endpoint al cual va a apuntar. Para poder editar una persona tenemos que redirigirnos al formulario de personas, editar, bien, y le ponemos acá lo siguiente. Le ponemos el ID, bien, le ponemos el ID. Ahora, tendremos que colocar, hay varias formas, pero vamos a utilizar esta forma primero, en la cual le indicamos que el ID tiene el siguiente valor. Tiene el valor para poder acceder al objeto persona, y le ponemos .id. De esta manera le indicamos, ok, a ver, creo que aquí lo coloqué mal. A ver, vamos a colocarlo nuevamente. Nos quedamos acá, ¿verdad? Ahí está. Ahora, le pasamos entre paréntesis, en este caso le vamos a pasar el valor que tendrá este ID de acá, que apunta al path variable. Entonces el ID será el siguiente. Será igual, ponemos signo de dólar y vamos a acceder al objeto persona. Entonces colocamos aquí llaves. A ver, colocamos llaves, ya, y ponemos que este ID va a ser igual,
colocamos dólar persona.id. Bien, tiene que estar así. Acá está. Bien, aquí está un paréntesis, llave, apunta llave, y esta llave apunta esta otra llave. Bien, entonces ahora sí vamos a probar esto. Vamos a pausar la aplicación y vamos a volver a compilarla. Y bueno, vamos a tratar de editar una nueva persona, ¿verdad? Así que simplemente vamos a ser pacientes y vamos a volver a compilar la aplicación. Vamos a irnos acá. Aquí recargamos. Y bueno, le hicimos un create drop, ¿verdad? Bien, en este caso vamos a poner los datos Cristian, mi edad 17, guardamos y agregamos otra persona, por ejemplo Raúl, y le da 38, 39 este caso, y le damos clic en editar. Bien, y mira, aquí hay un error. Primero porque cuando le damos en editar, mira, aquí hay un error, porque vamos a limpiar la consola. Mira, vamos a ver lo que nos sale. Cuando yo le doy en editar, yo le doy a ver, por ejemplo, Cristian Raúl, vamos a ponerle, a ver, supongamos que pasaron 3 años, 20, vamos a ponerle guardar. Bien, y ahora, Cristian Raúl, 20. Bien, disculpen, no había un error, sino que lo que normalmente hacemos es, por ejemplo, cuando le damos en editar, que nos cargue el formulario con estos datos. Bien, ahora, para cargar eso, ok, tendríamos que crear otro formulario aparte. Pero bueno, también se puede hacer acá, ojo. No digo que no se puede, también se puede. Pero de momento no lo vamos a hacer, ¿bien? No, mi idea no es profundizar ahora, llenar todos esos puntos. Lo vamos a hacer con el tiempo, no te preocupes. Bien, pero si lo puedes hacer también no hay problema. Bien, lo puedes hacer, no hay problema. Bien, es todo tuyo. Pero en fin, ok. Bien, entonces... déjame ver algo por acá en el controller. Bien, entonces se ha actualizado correctamente. Mira, te actualiza, ¿verdad? Te está actualizando. Ahora, ¿qué te parece si volvemos al listado de personas? Editamos a Raúl y le dedicamos su nombre Raúl. Su edad 30, nuevamente guardar. Y acá está, se actualiza, ¿verdad? Ahora, bien, está correcto. Bien, no digo que esté mal, está correcto. Pero puede mejorar, obviamente. Puede mejorar, sí, puede mejorar muchísimo. Y si te das cuenta, cuando tú le das clic aquí en editar y ves el endpoint, ves que es editar-1. Este sería el path variable, sería la variable en la ruta. Y ese de acá, cuando tú le das clic aquí en editar, mira, le das clic al botón de editar, automáticamente, cuando tú le das clic a este botón de editar, te lleva al formulario. El formulario sería este de acá. Este de acá sería el formulario. Bien. Todo este de acá es el formulario. Así que no te equivoques. Este es el formulario. Bien, te lleva al formulario y aquí te está llevando la persona a la cual le vas a asignar eso. Bien, te lleva ese formulario. Formulario está acá. Y formulario tiene este de acá, este ID escondido, que nos va a permitir en este caso cargar ese objeto con los datos. Bien, eso tenemos esa parte también, espero que haya quedado claro. Y luego, cuando le demos en guardar, no se va a ejecutar este post de acá, porque este sabe identificar. No se va a ejecutar este post, se va a ejecutar este otro post que se va a encargar de actualizar en la base de datos, porque le estás pasando el ID y la persona, el objeto. Bien, y tienes que pasarle obviamente el model attribute para que los datos que le ingreses en las cajas de texto se les asigne al campo de este objeto, a los campos de este objeto. Bien, y lo guardes directamente en la base de datos. Bien, simplemente faltaría el botón para poder eliminar una persona, así que lo vamos a hacer en este video y simplemente vamos a colocar aquí public string eliminar persona. Este sería el más sencillo de todos, la verdad. Casi siempre eliminar es el más sencillo y le tendríamos que pasar de la misma manera. Vamos a eliminar en este caso la clave primaria. Siempre cuando tú quieres editar tienes que cargar por clave primaria. Cuando quieres eliminar tienes que cargar por clave primaria. Eso es básico, bien es conocido. Bien, path variable long id. Y ahora le ponemos aquí un get mapping. Bien. ¿Por qué? Porque cuando eliminemos este registro nos va a redirigir a un HTML que sería el listado. Bien, entonces le vamos a colocar aquí eliminar y nuevamente el ID. En ese caso el path variable ID. Bien. Tendríamos que colocarle persona service punto eliminar persona. Le pasamos el ID. Y una vez eliminado de la base de datos, retornamos, le colocamos un redirect.
redirect, dos puntos, personas. Listo. Vamos ahora a implementar esto en el método, en el archivo listar, y tendríamos que implementar el endpoint de acá, que la verdad sería muy similar, muy la verdad, similar. Copiamos control C, control V, y ahora le ponemos eliminar ID y le ponemos persona.id. Bien, de esta manera estamos eliminando una persona, así que para comprobar esto vamos a... pero antes de compilar la aplicación, vamos a cambiarla aquí. En vez de create drop, vamos a colocarle simplemente en update, para que ahora sí ya no se elimine la tabla y simplemente te actualice. O sea, te actualice si es que le has agregado algo nuevo, etcétera. Bien, vamos a tratar de ver si ahora sí funciona. Volvemos al listado de las personas y no. Bueno, no funcionó la propiedad, ya que pausamos la aplicación. Eso era antes, pero en fin. Vamos a guardar un nuevo registro, Cristian, con la edad 17. Guardar, creamos otra, Gabriel, ¿qué te parece? Con la edad 17 igualmente. Y creamos otra con la que se va a llamar Adrián, con la edad en este caso 10. Guardamos y vamos a eliminar a esta persona, por ejemplo. Ya está, mira, se ha eliminado. Si verificamos con la base de datos, podríamos ver que solamente hay dos registros, Cristian y Gabriel. Bien, entonces en este caso la aplicación ya estaría completa. Tendríamos todas las operaciones CRUD para crear una nueva persona, para poder listar las personas, para poder editar, ¿no? Para poder eliminar, pero bien, esto no estaría muy completo porque faltarían muchos estilos. Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero trabajar con relaciones de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos? Si quiero integrar un poco de paginación, si quiero integrar un poco de búsqueda, si quiero integrarle seguridad a esta aplicación, en fin, puede haber muchísimas cosas más y lo vamos a ir viendo en todo el curso. Nos vemos en los siguientes videos del curso. Hasta pronto. Y bien, dime, ¿qué tal te pareció todo lo que acabas de aprender y ver? Interesante, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que cosas como estas y más lo podrás aprender en mi curso de Spring Boot desde cero a experto en tiempo récord. Los cupones de descuento los estoy dejando aquí en la casilla de comentarios. También recuerda suscribirte a mi canal y acceder a la sección de comunidad. Ahí siempre estoy publicando nuevo contenido, los nuevos videos que publico y siempre los cupones de descuento. Bien, espero que todo esto te haya gustado y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.